Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Parque Patagonia te invita al cuarto encuentro de senderismo entre Cañadones. El domingo 7 de diciembre, viví una jornada distinta recorriendo el Cañadón Caracoles junto a guías locales. Además, vas a poder observar fauna silvestre, visitar Cueva de las Manos y recorrer el planetario del portal Cañadón Pinturas. Para más información, consulta las redes de Parque Patagonia Argentina. Te esperamos el domingo 7 de diciembre. Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Hay estaciones que te cambian el humor. Yo ya sé, la gente que le importa más imagen que su forma de ser. Y hay canciones que te lo salvan. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Primavera 2025. Estamos ahí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y
y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Muy buenos días amigos, amigas, seguidores del diario Nuevo Día y de Radio Nuevo Día, obviamente también, bienvenidos a este miércoles. 8 minutos han pasado de las 7 de la mañana de este miércoles, como les digo, 19 de noviembre. Bienvenidos al comienzo de la programación habitual de Radio Nuevo Día. Desde ahora y hasta las 8 de la mañana los acompaño en esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. Mi nombre es Julián Quirós, por si no nos conocemos, y será un gusto acompañarte con los principales títulos de esta jornada hasta la previa, el comienzo, el pie que damos justamente a la llegada de la otra gestión y el desarrollo de toda esta jornada que concluirá ya por las 9 de la noche con Ciencia al Paso, el programa que conduce Natalia Garzón. 3 grados 6 la temperatura actual en Río Gallegos, 7 décimas de grado bajo cero la sensación térmica, humedad del 81% a esta hora en la capital de Santa Cruz. El viento sopla desde el oeste a 21 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima pronosticada de 12 grados y algunos chaparrones previstos, aunque en baja probabilidad para horas de la mañana y de la tarde. Lo bueno es que ya no hay viento intenso. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor. Vamos a recorrer la geografía santacruceña y de este cono sur para conocer justamente las condiciones climáticas que se presentan en el comienzo de esta jornada, y en principio nos vamos hacia la cuenca carbonífera. Mi amor, ya no queda nada. En Río Turbio hasta ahora la temperatura es de 4 grados 2, cielo mayormente nublado, humedad del 69%, el viento sopla desde el sudoeste a 4 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima pronosticada de 10 grados, algunos chaparrones previstos para la tarde y no habrá presencia de vientos significativos en el sudoeste de Santa Cruz. Nos vamos hacia el noroeste de la provincia de Santa Cruz para conocer cómo se presenta el clima a esta hora en Perito Moreno, en la capital arqueológica y ciudad donde nació el gran Claudio Lobo. Por ejemplo, en Perito a esta hora la temperatura es de 7 grados 3, la sensación térmica de 5 grados 6, humedad del 65%, viento sopla desde el oeste a 10 kilómetros por hora. En este miércoles, que tiene una máxima pronosticada de 11 grados y algunas lluvias y lloviznas aisladas pronosticadas en baja probabilidad, pero durante toda la jornada. Como un cometa en la brisa, ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Pies dan vueltas y vueltas, tu
tus labios los besa el viento. En Caleta Olivia, en el ingreso norte por la ruta 3 de nuestra provincia, 5 grados 2 la temperatura actual. Allí el cielo está ligeramente nublado, al igual que en nuestra ciudad. Humedad del 69%, el viento sopla desde el oeste a 10 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima pronosticada de 13 grados para Caleta Olivia, cielo nublado durante toda la jornada y sin probabilidad de precipitaciones, con vientos que quizá en la mañana alcancen ráfagas de 50 kilómetros por hora. Pero al lado de lo acontecido días atrás, claramente es una brisa. Entre tus brazos. Saludos para Gestora Vale, que dice: buen día, excelente trabajo, un abrazo para vos y esperemos que tengas el deseo, obviamente, de que tengas un lindo miércoles. Anteúltimo día de la semana para quienes se encuentran trabajando en la administración pública y podrán gozar de un fin de semana largo. Recordarán ustedes que tanto viernes como lunes son días feriado decretado a nivel nacional. Una florcita del pago. En Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, la temperatura actual es de 1,4 grados y 1,9 grados la sensación térmica, pero bajo cero. La humedad del 93%. Allí el viento sopla desde el norte a 12 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima prevista de nada más que 5 grados y lluvias durante la mañana, chaparrones durante la tarde, los cuales irán descendiendo en su intensidad hacia la noche de este miércoles. Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. En nuestras Islas Malvinas, a esta hora, la temperatura en Puerto Argentino es de 3 décimas de grado sobre cero, la sensación térmica de 6 grados bajo cero, cielo algo nublado a esta hora allí en territorio argentino, humedad del 90% y viento soplando desde el sudoeste a 30 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 4 grados nada más, y se esperan lluvias, nevadas y chaparrones durante la mañana y tarde de este miércoles, con vientos que alcanzarán ráfagas máximas de 60 kilómetros por hora. ¿Hacia dónde más nos lleva la geografía en este sur del mundo? Y me voy concluyendo justamente con este recorrido climático hacia la Antártida Argentina, donde justamente allí también hacen patria. En Base Marambio, puntualmente, la temperatura actual es de 9 grados bajo cero, la sensación térmica de 20 grados 9 bajo cero, la humedad del 80%, el viento sopla desde el sudoeste a 56 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima prevista que está lejos de lo que podríamos disfrutar nosotros, apenas 5 grados bajo cero de máxima en una jornada que se espera cielo cubierto durante toda la jornada, con ventisca y voladeros de nieve. Así que en la Base Marambio, una jornada significativamente más fría que la que estamos viviendo justamente aquí en el sur de la Argentina. Hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles. Hoy día de paro docente, a pesar de que se dictó la conciliación obligatoria, habrá poco movimiento probablemente en derredor de los colegios, de las escuelas de nuestra provincia, justamente por la medida de fuerza dictada por ADOSAC. Perdón, también paro nacional de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado,
Así que habrá que tener en cuenta porque aquí en la provincia o en Santa Cruz no solo empleados de la administración pública provincial y entes nacionales con justamente oficinas en Santa Cruz, sino también municipios, sé que estarán de paro. Pero vamos a repasar poco a poco qué novedades tenemos para este miércoles. Obviamente en el diario nuevodía.com.ar. Del Espinel, sueño que el sol apró y supo a la luna el nácano, y allí descanso echa un remanso mi propia piel. Las clases siguen suspendidas en 3 localidades: Etelier, Puerto Deseado y Caleta Olivia. Justamente son las que hoy no tienen clases por determinación del Comité Operativo de Emergencia Provincial. Y justamente abarca todos los niveles y turnos. Ya esta medida se replica a lo sucedido ayer martes y también el lunes. Solamente la Escuela Industrial número 1 de Caleta Olivia fue autorizada para llevar adelante la jornada porque tiene una expo técnica. Después, más allá de Deseado, Caleta y Telier, todas las localidades de Santa Cruz deberían. ¿Y por qué lo pongo en potencial? Justamente por esto que te decía anteriormente, que hay paro docente. Así que, en este caso, por determinación de las autoridades provinciales, no habrá clases en Deseado, Caleta y Telier. Aunque en el resto de la provincia el panorama será similar. Agua del río bien, llévate pronto este canto lejos. Está aclarando y vamos pescando para vivir. Justamente te hablo del ámbito educativo y allí justamente me dirijo porque ayer el Ministerio de Trabajo dio a conocer la conciliación obligatoria firmada y dictaminada justamente en la jornada de ayer ante el paro de 48 horas anunciado por ADOSAC para la jornada de este miércoles y mañana jueves en toda la provincia de Santa Cruz. Y justamente es la continuidad o la discontinuidad, depende desde dónde lo mires, de la negociación por una recomposición salarial, algo que viene exigiendo permanentemente el sindicato mayoritario, que es ADOSAC, aunque también a esa mesa paritaria obviamente se ha sentado AMET. La determinación tomada por el Ministerio de Trabajo busca retrotraer la situación e instar a las partes a una negociación nuevamente o a una mesa de negociación, particularmente en el ámbito salarial, buscando así garantizar la negociación en un ámbito institucional según justamente rezaba el decreto mediante el cual se notificó a ADOSAC respecto de esta conciliación obligatoria, a pesar de la cual habrá paro docente. Porque ustedes saben que los órganos de decisión de la ADOSAC tienen asambleas y congresos mediante los cuales se determinan justamente las medidas a desarrollar y justamente esto fue comunicado ayer en la tarde-noche, entendiendo que no hay tiempo para desarrollar toda esa operatoria. El paro docente, al menos en este primer día, se desarrollará como lo anunció justamente ADOSAC. Y justamente hablando de paro, te contaba que hay un paro nacional lanzado por ATE, confirmado justamente en el marco de, digamos, es una medida, no sé si llamarla preventiva, pero sí que abre el paraguas respecto de la reforma laboral que pretende impulsar e implementar el gobierno nacional, y justamente es en rechazo a la misma, además de cuestionar el acuerdo comercial con Estados Unidos y exigir la inmediata reapertura de paritaria en un contexto de tensión, justamente con el propio secretario general Rodolfo Aguiar, a quien Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, denunció, pero que además tiene obviamente al salario, a los sueldos
en el foco de la tormenta para los sindicatos, aunque no pareciera ser así para el gobierno. La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo, sin huelga y movilización, no la frenamos, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, justamente en la ratificación de este paro. Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle esta reforma, había dicho justamente el hombre de Neuquén. Y señaló que después de 23 meses del gobierno de Javier Milei, la administración pública entró en emergencia salarial y remarcó que no hay margen para esperar decisiones de Congreso. No podemos esperar hasta que haya un recambio parlamentario. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle esta reforma en nuestra provincia. Municipios, entes gubernamentales provinciales y también nacionales estarán justamente adheridos a esta medida de fuerza. En términos de noticias locales, también hay que señalar, hoy a las 10 de la mañana se va a inaugurar finalmente el gimnasio Juan Domingo Perón, que se emplaza allí, lindante al barrio municipal, y que será justamente un nuevo espacio deportivo para la ciudad. Hoy a las 10 de la mañana seguramente andaremos por allí. Y en el ámbito de noticias que tienen que ver con el municipio de nuestra ciudad, también ayer se conoció una nueva designación dentro del gabinete municipal y es un nuevo director general de seguridad y protección en Río Gallegos. Los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Justamente esta nueva figura tendrá a cargo tránsito, protección civil y la guardia urbana. Y justamente desde el municipio indicaron que esta designación forma parte de un proceso de reestructuración interna. El hombre designado para este cargo es el comisario retirado Juan Rojas, quien justamente será el director general de seguridad y protección. Busca justamente su cartera o el área que conducirá fortalecer las políticas de prevención, seguridad y ordenamiento en la capital de la provincia, y el municipio destacó además que continúa trabajando para mejorar los servicios, modernizar la estructura institucional y brindar respuestas más eficientes a la comunidad. Este es el primer nombre que se conoce como nuevo designado en la gestión bajo la emergencia que ha declarado justamente la municipalidad de Río Gallegos. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reprenderá. Si quiero me toco el alma. Y ayer en el Calafate no nos invitaron, vamos a decir, por eso no estuvimos, no sé qué habrá pasado, había uno o dos medios nomás. El gobierno cerró la sesión de áreas y garantiza finalmente, o cierra de esta manera el capítulo retirada de YPF. Lo destacó así el ingeniero Jaime Álvarez, de hecho señalando que lo hicieron incluso con anticipación a los plazos establecidos. Y allí, bueno, finalmente se firmaron los decretos de ratificación de los contratos que ya habían sido suscriptos en este proceso que, recordarán ustedes, hace algo así como un mes estuvieron en Fomicruz justamente dando a conocer los oferentes, abriendo los pliegos y finalmente hoy rubricando la sesión que a partir del 1 de diciembre comenzará a explotar distintas empresas. Entiendo que es dentro de lo que es un convenio general, una especie de UTE, en un proyecto, una propuesta de inversión
a 6 años de más de 1.200 millones de dólares, según indicó justamente el gobierno provincial. 1.250 millones de dólares. Vuelve a cantar el coyuyo. Y esto obviamente abre las preguntas de cuántas serán las fuentes laborales, si es que la gente que ha sido cesanteada volverá rápidamente a trabajar, cómo se desarrollará ese proceso y también obviamente el nuevo esquema bajo el cual se tiene que desarrollar, teniendo en cuenta, recordarán ustedes que rige una ley de 90-10, la cual obviamente entre el gobierno provincial y los sindicatos, porque en este caso tanto CIPGER como petroleros jerárquicos son los que tienen representación, serán los encargados justamente de velar porque esto se cumpla. Antes mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Y justamente al respecto hay que estar atentos porque hoy el gobernador Claudio Vidal viajará, de hecho lo anticipó ayer, hacia la ciudad de Buenos Aires para firmar la eliminación de las retenciones aplicadas a la actividad hidrocarburífera convencional. Justamente este tributo, señalan, o la eliminación de este tributo, podrá fomentar justamente el desarrollo de estas inversiones de las cuales hablábamos anteriormente y también, ¿por qué no?, impulsar otras nuevas, según lo que pretende obviamente el gobierno, sobre todo con el foco puesto en la cuenca del Golfo San Jorge. Y justamente es hoy cuando el gobernador Vidal se dirigirá hacia la ciudad de Buenos Aires, porque allí se rubricará justamente este esquema. Según explicaron fuentes oficiales a Nuevo Día, la eliminación permitirá mejorar el flujo de inversión privada, dar impulso al empleo local y dinamizar a los proveedores de servicios, sobre todo a los proveedores santacruceños justamente de ese ámbito. Y forma parte además de un esquema de incentivos que la provincia acordó con las empresas adjudicatarias de las áreas de YPF. Este esquema quedará establecido de la siguiente manera: hasta $65 de precio referencial del barril de petróleo, hasta $65, las retenciones serán 0. A partir de 65 y hasta 80 serán de un 8%, las retenciones en escala, y más de un 80 serán de un 8%. Justamente la iniciativa busca favorecer la actividad en etapas de recuperación y garantizar condiciones que permitan sostener la producción de estos pozos que, como ustedes saben, son yacimientos maduros y que hace años ya venían con baja, con un decline en la producción. Al sur la muerte presagia, por la frontera su maldición. El viento corta alambradas, galopando en fuga, preso del temor. Cuando un responso de balas sepulta la huelga al pie de un coirón. La lucha fue desterrada en las estancias. Escuchamos a Ariel Arroyo con Patagonia Rebelde en la mañana de Nuevo Día. Enseguida continuamos con más títulos en Buenos Días Malvinas. Han fusilado sin tregua, la suerte enlataba, la carga el patrón. Resiste la Patagonia rebelde en la idea de ser solo viento, señor de la legua. Para empuñar la esperanza y alzar con la sangre igual
igual que en el 20, las luchas obreras. Con la tragedia en las ancas, Antonio Soto se alza en tropel. Buscando la cordillera, dicen que montando un tobiano se fue. Luna y deshielo en sus ojos desvelan el sueño que lo ha de esconder. Sitiada la primavera, ya se avecina el triste final. La esquila fragua la historia que enluta la tierra de la soledad. Solo un guillango rajado flamea en las tumbas como un memorial. Resiste la Patagonia, rebelde en la idea de ser solo viento, señor de las leguas. Para empuñar la esperanza y alzar con la sangre, igual que en el 20, las luchas obreras. Ese es Ariel Arroyo con Patagonia Rebelde, cantor patagónico de la cuenca carbonífera. Saludos a mi hermano Gaspar, que está ahí activo, y también a Mariela, que va a ser reintegrado al trabajo luego de una larga licencia. Esperemos que te sea leve, Mari. Sabemos que es heavy el ámbito de laburo donde te desarrollás, el ámbito particularmente de la salud, y obviamente te mandamos fuerza, más que otra cosa, sobre todo fuerza. ¿Qué más tengo para contarte en la continuidad de esta mañana de miércoles? Miércoles folclorístico, o folclórico, para comenzar la mañana, porque, bueno, la vez pasada les había quedado gustando, así que obviamente correspondiendo a ese gusto, es que justamente estamos desarrollando el miércoles folclórico. Saludos para el Pela, mi padre, que también está por ahí, me escribe por WhatsApp. Seguramente Mariana, que anda por allí, a quien le mandamos un abrazo grande también. Finalmente se determinaron los ganadores del Pre-Cosquín en nuestra ciudad. El fin de semana pasado justamente se desarrolló en el Juan Bautista Rocha el Pre-Cosquín para participantes de Río Gallegos, del interior de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Incluso hasta de Formosa hubo gente. Los ganadores en baile, en malambo masculino, solista Cavi Nieva. En la solista en malambo femenino, Aldana Godoy. El conjunto en malambo, Gaullerios, fueron los ganadores. Pareja de baile tradicional, García Enrique. Y de baile estilizado, Echeverría Godoy. El conjunto de baile folclórico lo ganó el ballet Amacay, que hace años viene desarrollando un gran trabajo. En música, como solista vocal, Joaquín González de Río Grande. También Daniela Vallejo. Como solista instrumental, Alexis Prado. Y como canción inédita, Facundo Armas. Fueron los ganadores del Cosquín en nuestra ciudad. Y vamos a ir hacia las noticias nacionales que tienen también raíz por acá. Buenos días, Malvinas, y viva la patria, dice el Pelado, obviamente. Concuerdo, suscribo y reafirmo cada una de esas palabras. Decía en el marco de noticias nacionales, pero con raíz en nuestra Santa Cruz, en el marco de la causa vialidad, la justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. Esta resolución judicial dispone una incautación récord por inmuebles que equivalen a un valor de 684.000 millones de pesos, es decir, 684
millones de dólares, si no me sale mal la cuenta, y afecta justamente a la expresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia, y también al empresario por la apropiación de recursos públicos mediante contratos de obra pública, según lo resolvió la Cámara o el Tribunal Oral en la Cámara Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que dispuso justamente el decomiso por esta cifra. Lo firmó esta resolución ayer en el marco de una causa por administración fraudulenta contra el Estado. Y justamente esta sentencia, que había quedado firme el 10 de junio pasado, había fijado inicialmente un decomiso de 84.000 millones de pesos, pero que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el cuerpo de peritos de contadores de la Corte Suprema de la Nación, y justamente actualizaron ese monto a 684.000 millones, justamente como monto actualizado. Además ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el decomiso, dando prioridad a aquellos en poder de los condenados y de las sociedades identificadas en la maniobra delictiva. Justamente estas son Austral Construcciones S.A., Canqui Costilla, Gotti Hermanos, Los Calzo y del Curto S.R.L., propiedades también cedidas a los hijos de Néstor y Cristina Fernández, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, es decir, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Se prevé también la incautación de bienes a Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Darwich, en caso justamente de que los activos decomisados inicialmente sean o resulten insuficientes para cubrir este monto. La resolución señala que los bienes decomisados deben ser inscriptos en la base general de datos de bienes secuestrados y decomisados. Así que un paso más en este avance judicial contra la expresidenta y también, obviamente, ex empresarios, me pregunto, califican como empresarios, particularmente la familia Báez. Son justamente ellos quienes han sido alcanzados por esta medida judicial que ha determinado un decomiso importante de sus bienes. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llora y ría, será la fantasía que Dios creó. La Pucha con el Hombre, versión de Milo J, recomendadísima, de folclore. Además, verlo a Peteco Carabajal, al chaqueño palavecino cantando esta tremenda canción de Cuti Carabajal y de Raúl Truyenque es espectacular. En noticias de índole nacional también que hacen a nuestra Santa Cruz, entra en vigencia la desregulación de los parques nacionales, fruto de la magnífica obra de Federico III, Federico III, porque ya como la tercera gestión estoy hablando de Sturzenegger, el ministro de Regulación del Estado. Criticó además la conservación extrema y justamente en la jornada de ayer entró en vigencia el nuevo reglamento de permisos turísticos en parques nacionales que reemplaza el esquema que regía desde 2022. Deja de ser obligatoria la contratación de guías para las excursiones. El ministro además criticó al Parque Nacional Los Glaciares y justamente esta norma viene a reemplazar la que regía desde 2002, no 2022, 2002, y establece un nuevo esquema digitalizado para guías, prestadores y operadores turísticos, con justamente la desregulación de esta actividad. Parques Nacionales señaló que la actualización era necesaria para ordenar más de 20 años de normativas dispersas, eliminar requisitos obsoletos y fortalecer la relación entre el Estado, prestadores y visitantes. Las gestiones ahora se desarrollarán como trámite a distancia, es decir, mediante la plataforma TAD, y las intendencias de cada parque y la Dirección Nacional de Uso Público justamente tendrán mayor autonomía a propósito de esto. Sturzenegger habló de conservación extrema y cuestionó el modelo que regía hasta aquí.
celebró la entrada en vigencia además de esta reforma y cuestionó la lógica de que, según él, había guiado a la APN durante muchos años. Durante mucho tiempo prevaleció una visión de conservación extrema, dijo Sturzenegger. Explicó que esa postura cerraba o limitaba el acceso a los parques, lo que derivaba en precios altos y un uso excluyente. Por ejemplo, mencionó al glaciar Perito Moreno, lo caminaban los turistas brasileños ricos, mientras miles de argentinos no podían costear una excursión que consiste simplemente en caminar sobre suelo argentino, dijo Sturzenegger en la argumentación de la entrada en vigencia justamente de la desregulación en parques nacionales. El amanecer con un gran camalotá lleva la balsa en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás. Y lo que hay que estar atento es a lo que pasa en Argentina. No pasa nada igual, eso es lo lamentable, ¿no? O pasa después de mucho tiempo, pero se está investigando y avanza, y hay novedades respecto de la causa Andes, que es justamente la que se nuclea en el marco de, o en derredor de la Agencia Nacional de Discapacidad. Recordarán ustedes los audios de quién era el que manejaba justamente esta agencia, Diego Españuelo, el abogado, que no tenía ni la más pálida idea ni del Estado, ni de discapacidad, pero el tipo estaba ahí al frente de una agencia nacional. Se empezó a conocer el mapa, digamos, la ruta del dinero M sería en este caso, o S, y justamente hay un montón de cosas que todavía deben explicarse, pero que ya obviamente llaman mucho la atención. Se encontraron $700.000. $700.000, es decir, 700 millones de pesos, más, un poco más seguramente por la actualización del precio del dólar. Crocantes, como se le dice, es decir, la viva, uno arriba del otro. Y hay varios implicados ya en esta situación. Es difícil tratar de explicárselo mediante la radio y sin el mapa sinóptico, pero hay un hombre que se llama Javier Cardini, que es pareja de Ornella Calvete, que es además hija de un alto empresario que se llama Miguel Ángel Calvete, que es a quien señalan a Miguel Ángel Calvete como el principal operador entre droguerías y el Estado, y a quien señalaban como director paraestatal de la Andis, es decir, un director paralelo. Bueno, Miguel Ángel Calvete tiene una hija que se llama Ornella, y Ornella tiene una pareja que se llama Javier Cardini. Javier Cardini es subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía, estaba presente en el allanamiento que realizaron a su casa, tiene vínculos con Santiago y Francisco Caputo, llegó al gobierno mediante Juan Neus, que es amigo de Santiago Caputo, y estaba preparando la sucesión de otro funcionario. Pero bueno, se conoció todo esto. En el medio está Diego Españuelo, que era abogado de Milei, era el que estaba a cargo de la Andis, y justamente es quien develó, digamos, este entramado. Ahora lo que se busca es de qué manera, o dilucidar de qué manera se da esta operatoria que incluye aquella afirmación del 3% a Karina, recordarán ustedes, que no era menor, que quedó en palabras, pero que obviamente deberá constatarse si esto era así finalmente, si se desarrollaba una operatoria que terminaba con justamente dinero que debía ir o que era del Estado o que debía de ir a los beneficiarios de los distintos programas para personas con discapacidad, y que se la terminaban quedando funcionarios, empresarios, amigos, familiares, y ahí hay varias empresas que además están puestas en el foco de la atención, porque justamente son varias las empresas que entraban en esta operatoria. Ortopedia Sagués, Med-El, Ortopedia Alemana,
No, es donde trabaja mi hermano. New Pharma, Sociedad Anónima, Pro Pharma, Sociedad Anónima, Profusión, Sociedad Anónima e Indecom SRL son algunas de las empresas. Te dije, Miguel Ángel Calvete, empresario, considerado el operador central y mano derecha de Españolo. En la casa de su hija encontraron $700.000. Está detenido y está acusado de liderar justamente esta asociación ilícita. Diego Españolo, también, como parte de esta operatoria, exdirector de Andis, quien mantenía un estrecho vínculo con Calvete desde la campaña presidencial de 2023 y está bajo sospechas de ser el coordinador del reparto del dinero. Pablo Achabayán, que tiene nexos con Calvete y con las droguerías Génesis y New Pharma, a quien ordenaron también su detención tras no hallarlo en los distintos operativos que se desarrollaron. No pertenecía formalmente a la Andis, pero impartía instrucciones sobre a quién y de qué manera había que pagar. Otros nombres son Daniel María Garbellini, Ornella Calvete, justamente que era funcionaria del Ministerio de Economía y cuando se encontraron $700.000 en efectivo, decidió renunciar. No sé si necesita más aclaración. Además, su pareja, como les dije, Javier Cardini, que es subsecretario de Gestión Productiva y que estaba presente en el allanamiento, con vínculos políticos de alto nivel. Sergio Mastropiero también, que es señalado como el principal engranaje del circuito de lavado de dinero y que es socio de Fred Machado. Cierren todo. Y Lucía Ferrari, que es otra de las implicadas. Esto recién empieza, señoras y señores. Hoy, en Comodoro Pi, a las 13 horas, en los estrados de Comodoro Pi, Diego Españolo declarará, y vamos a ver qué es finalmente lo que dice. Brindará declaración ante el fiscal Franco Picardi, según pudo confirmar justamente Noticias Argentinas, quien también ya convocó a muchos de los nombres que yo te di anteriormente y a algunos más. Andis se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamiento de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIP-FIS como herramienta de aparente transparencia, dice la acusación del fiscal que justamente hoy indagará a Españolo. Esto es un escándalo. Si no fuera por el blindaje mediático que tiene a nivel nacional, sería un escándalo de las mismas dimensiones de la causa vialidad. Pero bueno, está justamente los libertarios están en el gobierno y son buenos y bonitos en este momento. Habrá que ver si finalmente a futuro esto se replica o si finalmente pierden las bondades de belleza y de ser impolutos, o si finalmente la justicia en algún momento determina ir a fondo. Por el momento al menos están declarando, y hoy, como les dije, a las 13 horas lo hará justamente Diego Españolo en la jornada de hoy, el ex director de Andis. Así que movidito justamente en el marco de esta causa el tema. Ayer te conté también la novedad de que pretendía concluir el Congreso respecto de la causa Libra, que tampoco ha llegado demasiado lejos. Y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos. Y justamente cito esta última temática que te daba antes de irme a las efemérides. El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño según
dicta el informe de la Comisión Libra. Justamente en un documento de 204 páginas identificó un patrón vinculado a estafas previas con criptomonedas e involucró no solamente al presidente, sino también a su hermana, Karina Milei. Justamente la comisión investigadora dio a conocer su informe sobre este escándalo que se dio en febrero pasado, ya ha pasado bastante tiempo, y determinó que la promoción pública que el presidente Javier hizo de un negocio privado desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la estafa a miles de inversores pudiera consumarse y que por lo tanto instó mediante esta resolución al Congreso a evaluar el presunto mal desempeño del mandatario en el ejercicio de sus funciones. Tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas pelotas y aprendí que no me explico cómo juego todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero yo. Hoy es 19 de noviembre, ¿qué acontecía un día como hoy en Argentina y el mundo? Se fundaba la gloriosa ciudad de La Plata, justamente en una iniciativa del gobernador bonaerense Dardo Rocha. La idea surgió tras la federalización de Buenos Aires en 1880, con el objeto de tener una ciudad en la que se asentaran los tres poderes provinciales. Justamente fue Dardo Rocha el desarrollador de la capital de la provincia de Buenos Aires. También se daban las primeras elecciones libres en España. La derecha se imponía justamente en las primeras elecciones con sufragio universal, un derecho que alcanzaba por igual a hombres y mujeres. Nacía Mauricio Viravent también un día como hoy en 1942. Morris, como se lo conoció, nacía en Buenos Aires, una de las figuras centrales en el desarrollo del rock argentino de los 60. Formó los Beatniks en el 66, compuso Ayer No Más en el 67, popularizada obviamente por Los Gatos, y comenzó su carrera solista. En 1970 vio la luz su canción más conocida, quizá, El Oso, y en 1975 se instaló en España y regresó recién a Argentina en 1990. Sigue en actividad y de hecho ha grabado con su hijo Antonio Viravent nuevas canciones. Nacía Jodie Foster un día como hoy en 1962 en Los Ángeles, una de las actrices más reconocidas y versátiles de Hollywood. Justamente, por ejemplo, actúa en Taxi Driver, una de las grandes películas dirigidas por Martin Scorsese, y El silencio de los inocentes, por ejemplo. En 1969 se registraba el gol 1000 de Pelé en un partido en el que el Santos le ganaba al Vasco da Gama por 2-1, anotaba su 1000º gol, en este caso de penal, en el Maracaná. El arquero argentino era Edgardo Andrada, quien luego fue agente de inteligencia del ejército durante la dictadura, aunque ese dato es de color. En 1969, aunque muchos descrean todavía al día de hoy, el Apolo 12 llegaba a la Luna. Justamente por segunda vez era que el hombre pisaba este planeta, o este satélite en realidad, 4 meses después del alunizaje del Apolo 11. Charles Conrad y Alan Bean fueron los tercer y cuarto hombres en pisar la luna, luego de Neil Armstrong y Buzz Edwin Aldrin. Y justamente alunizaba un día como hoy. En 1976, tropas del ejército, la Policía Federal y la Policía Bonaerense mataban en su casa a Omar Darío Amestoy y a María del Carmen Fetolini, junto a sus 2 hijos, María Eugenia y Fernando, y Ana María del Carmen Granada, quien lograba esconder en su armario a su hijo de 5 meses, que fue el único sobreviviente de aquella masacre registrada en San Nicolás de los Arroyos. Recuperó su identidad recién en 1997 con el nombre de Manuel González Granada. 2 oficiales del ejército y otro de la Policía Federal fueron condenados a cadena perpetua en 2012 por estos crímenes.
También se lanzaba uno de los discos que llevó al éxito a Luis Miguel. En 1991 salía a la venta Romance, quien fue justamente producido por Armando Manzanero, revitalizó el bolero y fue un éxito de ventas a nivel mundial. En 2006 fallecía Saúl Ubaldini a los 69 años, quien estuvo al frente de los trabajadores cerveceros y también fue secretario general de la CGT, liderando al movimiento obrero en los años finales de la dictadura, uno de los principales antagonistas del gobierno de Alfonsín, contra quien encabezó 13 paros generales, y en los 90 fue uno de los artífices del movimiento de trabajadores argentinos. De hecho, fue diputado nacional entre el 97 y el 2005. Y en 2023, un día como hoy, se consumaba la victoria de Javier Milei en segunda vuelta, y con esto ganaba justamente la presidencia, o asumiría en realidad la presidencia días más tarde. Es el Día Nacional para la Prevención del Abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes también en esta jornada. Y justamente estas son algunas de las efemérides de una jornada como hoy, que 19 de noviembre justamente nos trae estos detalles. Son las 7:58 de la mañana en la República Argentina, y de esta manera vamos a ir concluyendo con esta propuesta radial de las mañanas del 100.9, porque ya están con nosotros Claudio Lobos y Karina Taberne. Los dejo con una linda canción de La Sole, de Soledad Pastorutti. Es un 2x1 en realidad. Déjame que me vaya y entra mi pago sin golpear. Enseguida continúa la programación de Nuevo Día con Claudio Lobos y Karina Taberne. Ya se viene la otra gestión. Hasta mañana, cuídense. Sobra, que en vano fue quererte.
mi pena de andando lejos. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. En South Broker cumplimos 15 años brindando confianza y experiencia en seguro automotor. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva oficina en el barrio San Benito, ubicada en calle 13, local 3. Aseguramos motos, autos, pickups, taxis, remises y camiones, al mejor precio. Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Parque Patagonia te invita al cuarto encuentro de senderismo entre Cañadones. El domingo 7 de diciembre, viví una jornada distinta recorriendo el Cañadón Caracoles junto a guías locales. Además, vas a poder observar fauna silvestre, visitar Cueva de las Manos y recorrer el planetario del portal Cañadón Pinturas. Para más información, consulta las redes de Parque Patagonia Argentina. Te esperamos el domingo 7 de diciembre. Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Hay estaciones que te cambian el humor. Yo ya sé, la gente que le importa más su imagen que su forma de ser. Y hay canciones que te lo salvan. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Primavera 2025. Estamos ahí. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No importa si estás en el veraz o embargado,
Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos. Y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Y acá estamos nosotros junto a Karina Taberne, mi nombre, Claudio Lobos, dispuestos a darle continuidad a la programación en vivo de Radio Nuevo Día. Señoras y señores, está comenzando la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Hoy es 19 de noviembre, Día del Hombre. Juli, feliz día, estimado. Muy feliz día. Se te pasó en la efeméride, no te escuché. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué contás? Buen día. Buen día, gente. Bienvenidos a este miércoles. Bienvenidos a la otra gestión. Feliz día a ustedes, a ellos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han arrancado esta jornada? La verdad que no lo tenía en el almanaque, no lo tengo, no es una fecha que tenga incorporada, lamentablemente, debo decirles, debo reconocer. Y Juli me hace, como diciendo, se encoge de hombre, yo tampoco, ni idea. Se me pasó, y eso que Juli siempre tiene ahí un interés especial por las efemérides. Sí. Lo vi tempranito que lo publicó la Municipalidad de Los Antiguos, atento a estas celebraciones siempre en sus publicaciones en Alfaes. Lo fui a chequear y sí, efectivamente, hoy es el Día Internacional del Hombre. Bueno, feliz día. Muchas gracias. ¿Y los bombones? Bueno, después. ¿Y las flores? ¿Y las flores? Vos tenés que decir el bombón soy yo. Claro. No, pero viste cómo es, ¿no? Las flores, vos sos el pimpollo. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué contás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Él es el pimpollito. Bueno, y hay una historia atrás del día del origen del Día Internacional del Hombre. La historia se remonta a 1992, cuando el profesor estadounidense no te remontes tanto. Thomas Waster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Missouri, Kansas, impulsó una jornada que pusiera en debate el papel de los hombres en la sociedad. Ajá. Su propuesta buscó dar a conocer la salud masculina, destacar modelos positivos, Juli, y generar espacios de reflexión sobre las tensiones que atraviesan los varones en distintos ámbitos. Ok, bueno. No obstante, la conmemoración a nivel mundial llegó en el año 1999 desde el Caribe. Okay, desde esa fecha entonces se empieza a celebrar más que nada esto, ¿no? Concientizar, destacar los modelos
positivos, si es que queda algún hombre con esas características todavía. Vos querés que te diga, no. Y esto, concientizarnos no voy a caer en tus redes. Sobre la salud masculina, que es muy importante, creo que va por ahí. También, ¿no? sí, claro, por supuesto. El cuidarse, los chequeos, viste que los hombres en ese sentido somos muy descuidados. Y con ciertos descuidados, pero también con ciertos pruritos, ¿viste? Sí. Porque por ahí a cierto médico sí va, por ejemplo, a un generalista, pero a un urólogo cuesta un poco más, proctólogo, en fin, ¿no? Sí, y los chequeos, claro, deberían ser anuales de acuerdo a la edad, ¿no? Exactamente. O sea, nuestra edad ya... De acuerdo a la edad y de acuerdo también a los antecedentes claro. familiares. Si hay antecedentes de algún tipo de enfermedades, bueno, esos controles se deben acelerar, digamos, se deben hacer más prematuramente. Claro. Yo por el antecedente de mi papá, cada 3 años me hago, religiosamente, desde los 48 años, cada 3 años me hago una colonoscopía y una endoscopía. Claro, Y estoy tranquilo por 3 años. Está bien, Porque vos fijate lo que me dijo un médico, un gastroenterólogo, hace bastantes años. Me dice, lo que se pueda detectar con ese lapso, se puede revertir, se puede tratar. Claro, claro. O sea, tan simple como eso. Es incipiente, es a tiempo. Es el famoso detectarlo a tiempo. Y en mi caso es cada 3 años por el antecedente de mi papá. De tu papi, pero sin antecedentes lo podés hacer estos estudios. Se estira un poco más. Simples cada 5 años. Cada 5, o sea, exactamente. Bueno, esto es importante. El tema de la prevención fundamentalmente. O sea, es importante hacerse los controles, pero... sobre todo cuando hay antecedentes, uno sabe que los debe hacer. Totalmente. En eso no tenemos excusa. Tal vez uno se cuelga, que no corresponde tampoco, no lo podemos justificar, pero digo, cuando no hay antecedentes, tal vez uno se cuelga. No corresponde, no, o sea, no es lo que tenemos que hacer como adultos responsables. Pero cuando hay antecedentes, sabemos, tenemos un aviso previo. Entonces, no lo desconozcamos, porque nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Totalmente. Y a nuestra familia también, tan básico como es. Totalmente. Pero eso, ¿no? Viste, hay muchos que van al médico ya de último, que tengan una dolencia, lo dejan, ¿no? Lo dejan pasar hasta que no dan más. Claro. Tal cual. Bien, feliz día a todos los hombres que nos están escuchando. Claro, y como decía Tita, en vez de háganse el Papa Nicolau, háganse el examen de próstata. Igual, seguimos esperando acá en la radio los hombres, los bombones y las flores en este día. Está bien. En Santa Cruz conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Y por fin, después de muchos días, Cari, vemos al mapa de la provincia, la gráfica del Servicio Meteorológico Nacional pintada de verde. Así es. 5 o 6 días al menos que no la veíamos así, ¿no? Así es, tal es cual. más, el mapa de la Argentina pintada de verde. El sistema de alerta temprano del Servicio Meteorológico Nacional, que siempre la idea es anticipar
fenómenos extraordinarios en distintas o en todas las regiones del país. En este caso está pintada de verde. No hay alertas meteorológicos en el país, ¿no? El alerta que concluyó siendo amarillo acá en la provincia de Santa Cruz culminó a última hora de ayer martes. Sí, exactamente. ¿Verdad? Por eso el COE informó justamente en esa franja que vos lo decís, la normalización progresiva de los servicios y la reactivación de actividades en la provincia de Santa Cruz, pero hay excepciones porque hay localidades que todavía están afrontando las consecuencias que ha dejado este temporal de viento, como por ejemplo las localidades de Caleta Olivia y Puerto Deseado, y además del paraje de Telier, sí, que están con distintos inconvenientes y donde todavía no se reanudaron las clases. Exactamente. Esos lugares. Está complicado Puerto Deseado, estamos en contacto con ellos. Porque bueno, queremos entablar una entrevista para que nos cuenten la situación, pero ¿qué pasa? Están, por ejemplo, desde anoche están sin luz. El Puerto Deseado es así. Claro, sí. Y por supuesto que la comunicación, bueno, sería a través de celular. En este caso están cuidando las baterías. Algunos ya no tienen prácticamente batería. Claro, que es una prioridad, ¿no? Ni hablar los que son funcionarios. Claro, días difíciles por acá, nos dicen hace 20 minutos nada más. Se cayeron postes de energía que proveen de luz, de electricidad, claro, a esa localidad, y más que nada por eso es la complicación. En Puerto Deseado, que fue una de las ciudades más afectadas por el temporal. Sí, sin lugar a dudas, distintos espacios municipales se han visto afectados por este temporal, con voladuras de techos y otro tipo de averías o de roturas, lamentablemente, pero esta es la situación. Ahora, a esta hora de la mañana, incluso teníamos ya comprometida una entrevista, pero claro, en lo que va de este día no se restableció el servicio de energía eléctrica, así que es imposible porque no tienen batería. Y claro, casi todos nosotros nos manejamos con el teléfono celular, con el móvil, pocos tienen en sus domicilios teléfono fijo, así que bueno, este es el panorama. Sintetizándolo, Cari, lo que decidió el COE tras las mejoras climáticas. Sí. Hoy, miércoles 19 de noviembre, se retomarán las actividades con normalidad en toda la provincia, salvo esto que nos está detallando, claro. Sí. Las clases se están dictando normalmente en todos los niveles y modalidades en todas las localidades, excepto Caleta Olivia y Puerto Deseado. Claro. Amén del paro convocado por ADOSAC, ¿no es cierto? Recordemos que también ADOSAC está de paro ayer y hoy, pero bueno, eso es aparte, es otro tema, ¿verdad? La administración pública volvió a actividades habituales sin restricciones y rutas y caminos también se encuentran habilitados para la circulación sin cierres ni restricciones. Exacto. Obviamente se está recomendando transitar con precaución. El COE continúa con tareas de seguimiento y coordinación para garantizar la respuesta ante cualquier eventualidad. Recordá los teléfonos de urgencia: 103 Protección Civil, 911 la policía y 100 bomberos. 100, 103 y 911. Bien. Ahí pueda reportar alguna situación de urgencia. Pero básicamente, y resumiéndolo, esta es la situación en la provincia de Santa Cruz. Volvieron las clases, a excepción de Caleta Olivia, Puerto Deseado y Telier, que es un paraje distante 15 kilómetros de Puerto Deseado aproximadamente, en el acceso Deseado de la Ruta 3. Antes de Deseado está Telier. Claro, bueno, estaba recorriendo, virtualmente hablando, la página de Facebook
de la Municipalidad de Puerto Deseado, donde la última información que se publicó hace algunos minutos es la siguiente. La Municipalidad de Puerto Deseado informa que el personal de las áreas afectadas por el corte de luz no concurra a su lugar de trabajo hasta que se restablezca el servicio. Este es uno. Y otro que se publicó ayer en el transcurso de la tarde-noche indica que la Municipalidad de Puerto Deseado, sigue trabajando con guardias pasivas, teniendo a disposición los números de bomberos y protección civil por alguna situación que pudiera ocurrir. Durante la alerta se realizaron alrededor de 200 intervenciones. Pero, sí, fue una solamente de las en Puerto Deseado. Que más afectó el temporal, sí. Exactamente. Y en algunas va a haber que hacer un seguimiento porque las estructuras, los lugares han quedado afectados. También informó la Municipalidad de Puerto Deseado que se había realizado una recorrida por Telier, que vos mencionabas, para ayudar a quienes se vieron perjudicados. Esto también sucedió ayer en esa comunidad y estamos tratando siempre con nuestra mirada, que intentamos que sea lo más federal posible, contarles qué está sucediendo en otros lugares, sobre todo en estas ciudades que han sido fuertemente castigadas por el viento. Un colega que tenemos en Puerto Deseado, Gastón, nos dice: dejó mucho daño material el temporal. Gracias a Dios no lamentamos víctimas fatales. Sirvió la concientización previa. Claro. La mitad de la ciudad está sin luz por la rotura de un transformador. Servicios Públicos está trabajando desde anoche en la reparación del mismo. Perfecto. Bueno, en referencia a este tema y como para no irnos, ayer veíamos al gobernador Claudio Vidal en el Calafate encabezando un acto que se realizó allí en la villa, en el Hotel Posada Los Álamos, donde finalmente la provincia de Santa Cruz podemos decir que finalizó este proceso de cesión de áreas que tenía YPF. Hablamos de los yacimientos maduros, convencionales, que traspasó a la provincia de Santa Cruz. Fomicruz se hizo cargo de los mismos y ahora ya ese periodo pasa a manos de privados, que a partir del próximo 1 de diciembre se van a hacer cargo de los mismos. Son 6 años, según adelantaron, de inversión energética, pero ya vamos a estar hablando de este tema. A lo que apuntaba es que el gobernador, en ese marco, luego de una conferencia de prensa, y habló de las consecuencias del temporal del tiempo, a eso iba, y allí de alguna manera blanqueó esta situación, o lo anunció formalmente, que declaró la emergencia climática. Dijo que nos golpeó fuerte esta situación y que se va a avanzar en este proyecto que va a permitir también pedirle oxígeno, económicamente hablando, al gobierno nacional. Exactamente, textual dijo: estamos gestionando asistencia porque los daños han sido importantes. Así es. Esto lo dijo Claudio Vidal, reiteramos, ayer, en oportunidad de encabezar este acto en el Calafate, del cual vamos a estar hablando en unos minutos nada más. Bien, tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Por ejemplo, ahora a las 9 de la mañana, Cari, se habilitan las inscripciones para los chicos que el año que viene inician el nivel secundario. Hoy miércoles 19, de 9 a 17, se encontrarán habilitadas las preinscripciones virtuales para nivel secundario y técnico de la ciudad de Río Gallegos. Exclusivo para la ciudad de Río Gallegos, preinscripciones virtuales para nivel secundario.
Nosotros compartimos esta publicación del Consejo Provincial de Educación. Ahí en la fanpage del Consejo está el link donde podés entrar para inscribirlo, claro. Porque si te lo digo no te vas a acordar. No, por supuesto. Inscripciones.educacionsantacruz.gov.ar. Esa es la página, el dominio, el enlace en el que tenés que acceder, ¿no? Okay. Para en realidad concretar la preinscripción al secundario acá en la provincia de Santa Cruz, nivel secundario y técnico. Así que esa es la recomendación. A las 9 de la mañana, espero que no se sature la página, ya estará siendo habilitada a tal efecto. A propósito de gallegos, datos del tiempo en la capital de la provincia de Santa Cruz. Cubierto con lluvia débil, así se presenta el cielo, la temperatura 5 grados 2 décimas, más baja la sensación térmica 1,5 grado. Finalmente, con el alerta amarillo por lluvia que había para Río Gallegos ayer, no se vio afectada, no se sintió. Nada, no. Probablemente sí en alrededores, pero se anticipaba lluvia a modo de alerta amarillo. Humedad 85%, el viento del oeste a 19 kilómetros en la hora. Se esperan chaparrones para la mañana y para la tarde. Será una jornada fresca por esta situación. Tan solo 12 grados de temperatura máxima. Mañana jueves, algunos chaparrones durante la madrugada y viene mejorando un poquito la temperatura. 13 de máxima y 6 de mínima. Similares valores para el viernes. También con lluvias aisladas y chaparrones durante toda la jornada, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y el sábado ya mejora la temperatura, 18 de máxima, 8 de mínima. El domingo 19 de máxima, 9 de mínima. Y el lunes 20 de máxima y 8 de mínima. Así se comportará el clima, anticipando el fin de semana XXL en la capital de la provincia de Santa Cruz. Me voy a Perito Moreno, 8 grados la temperatura en esa localidad y también alrededores. Viento del oeste a 19 kilómetros en la hora, que más que viento es una brisa. Decirles que el cielo está mayormente nublado a esta hora, datos de las 8, pero el Servicio Meteorológico anticipa para la comarca del Lago Buenos Aires en la franja de la mañana lloviznas, por la tarde lluvias aisladas al igual que por la noche. La temperatura pronosticada, estimada como la máxima para hoy, allí en Perito Moreno y alrededores, 11 grados. Mariela Garcés de Gregores. Cari, quedaba bien, jajaja, qué buena idea me diste. No sé a qué refiere. Al Día del Hombre debe ser algo que dije respecto de eso. Lo que es peligroso que Mariela tome una idea tuya y esté dispuesto a ejecutarla. Danger. Sí. Peligro. Abrazo a Mariela, gracias por escucharnos. Sandra Almonacid, muy buen día. Karina y Claudio, que tengan buen miércoles. Sandra. Liliana Estrada, buen miércoles, Cari y Claudio también. Gracias, un beso grande. Bueno, cuéntenos, mándenos sus mensajes desde dónde nos están viendo, nos están escuchando, cómo han amanecido, cómo está su localidad. A esta hora de la mañana sus mensajes van a ser muy bienvenidos a nuestro streaming, como así también al 51 60 51. Esa es nuestra línea de comunicación, nuestro WhatsApp con el prefijo 2966, si nos escriben desde otro lugar que no sea Río Gallegos. Mañana con cielo nublado en Gobernador Gregores, la temperatura 10 grados centígrados, 8 grados la sensación térmica, el viento del oeste-noroeste, que es una brisa en realidad, es imperceptible, 8 kilómetros en la hora, la nubosidad es alta, por supuesto, porque el cielo está nublado, 86%, la temperatura máxima hoy allí en el centro geográfico de la provincia de Santa Cruz, 16 grados, no hay probabilidades de precipitaciones y el viento así va a permanecer con estos valores no más que 20 kilómetros en la hora, hoy miércoles, allí en Gregores. Bueno, me voy a Puerto Deseado, 8 grados 8 décimas,
la temperatura en este momento 5 grados 5, la sensación térmica, viento del sudoeste a 25 kilómetros y cielo a esta hora algo nublado. Se va a continuar cubriendo el cielo por la mañana, por la tarde y por la noche, nublado completamente, es lo que adelanta el servicio meteorológico, como también nos anticipa 13 grados de temperatura máxima para Puerto Deseado. Ordenan incautar ya 20 propiedades de Cristina Kirchner. ¿Cuántos años esperando este título? Es por la condena por corrupción en la causa vialidad que cumple en su casa. Es el título destacado a nivel nacional en el día de hoy y dentro de algunos minutos lo vamos a estar desarrollando. Sandina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo Sociedad Anónima. En Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot. Un espacio moderno, cómodo, pensado para que pase los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo Sociedad Anónima, 70 años de vida nos impulsan todos los días. Y recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en Spot, te dan un bono, lo completás, lo metes en la urna y participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. MB Viandas saludables en Puerto San Julián. Comer rico y sano nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad y frescura garantizada. Variedad para todos los gustos. Medallones de lentejas, verduras, carne y pollo. Empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha con sus salsas listas. Productos sin TAC. En Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Brown. Pedidos al 2966 57 83 23. El teléfono de MB Viandas Saludables. Nos acompaña también la empresa Taxa Amarga, que te lleva directo desde Río Gallegos al aeropuerto del Calafate. Vení, subite al cole de Taxa Amarga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Amarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos, suban al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar.
Hay unos servicios exclusivos de Taxa Amarga para este fin de semana largo, así que si estás pensando en una escapadita por acá cerca, consultá las redes, el Face de Taxa Amarga. Después te vamos a estar dando más detalles, ¿no? En la otra entrada con estos PNT. Nos acompaña también Lotería de Santa Cruz, Loas para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo. Y la que más paga con 4 sorteos diarios, la quiniela santacruceña paga 80 veces a las 2 cifras, a la cabeza, por supuesto. Mañana jueves sortea el Rebingo. Tiene 9.600.000 pesos de pozo acumulado a la bolilla número 40. Y también sortea el Mini Bingo, que a la bolilla número 40 el pozo acumulado está en 8 millones de pesos. En total son 17.600.000 pesos en juego en una sola noche, en los dos productos, por supuesto, en el pozo acumulado a la bolilla número 40. Muy bien. Gracias a Etan, ¿verdad?, por acompañar y vestir a Cari todos los días. Exactamente, gracias a Etan Río Gallegos, tus mejores propuestas, tus mejores opciones, toda la colección primavera-verano 2026, siempre con novedades en Etam Río Gallegos, en la esquina de Kirchner y San Martín. Recordá que siempre también tenés la posibilidad de pagar tus compras con tarjetas de crédito en 3 y 6 cuotas sin interés. Etam Río Gallegos. Y si estás pensando en cambiar el auto, en comprar un usado, en llegar al 0 kilómetro, te invitamos a que pases por RGL Cars. Pasá por ahí, pasá por sus 3 direcciones, por alguna de las 3. Fíjate los autos que tienen, autos, camionetas, utilitarios. Pasteur 1284, Alfonsín 177 o Avellaneda 26. Ahí te van a estar atendiendo los chicos y lo que es más importante, vas a encontrar la modalidad de pago a tu medida. Una gran oportunidad que no se repite, 0 kilómetro a tasa cero en RGL Cars. Estrenás tu auto hoy, es más fácil que nunca, en cuotas que realmente podés pagar. Acércate por alguna de estas 3 direcciones, las agencias de RGL Cars. Muy bien, gracias a todos nuestros auspiciantes que están aquí con nosotros todos los días, hacen posible que compartamos esta mañana desde la otra gestión, desde Río Gallegos para gran parte de la provincia de Santa Cruz. Muy bien, 8 de la mañana, 41 minutos. Antes que me olvide, vos mencionabas que hoy se cumple el segundo día de paro establecido por la Asociación Docentes de Santa Cruz, ADOSAC. Paro ayer, ¿sí? Y martes y hoy miércoles, esas 2 jornadas. También les queríamos recordar, tal como lo dijimos ayer, que también APROSA está de paro. Comenzó, es una medida igual que ADOSAC, comenzó ayer martes y hoy miércoles. Los trabajadores, los profesionales de la salud pública provincial están con medidas de fuerza, motivo por el cual pueden tener seguramente impacto en la atención de hospitales, centros de salud y demás a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Conocida esta medida de fuerza y según lo indica una nota del diario nuevodía.com.ar, el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dictó ayer martes una conciliación obligatoria que insta a ADOSAC y a AMET en este caso, a suspender el paro por 48 horas, anunciado para esta semana. Sí. La resolución emitida por la Autoridad Laboral Provincial y notificada formalmente al sindicato establece la inmediata retrotracción de las medidas de fuerza mientras se abre una instancia de diálogo con el Consejo Provincial de Educación. Recordemos que vienen de un encuentro paritario la semana pasada, ¿verdad? El martes de la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿no? Y que después pasaron a cuarto intermedio y continuó el viernes. Sí, sin resultados, digamos, al menos positivos a la expectativa que tenía el gremio docente, ¿no? Claro,
como pusimos el foco estos últimos días, el lunes y el martes, en el alerta que teníamos en la provincia de Santa Cruz, hubieron temas que continuamos diariamente y que los descuidamos en este caso. Por ejemplo, el conflicto docente. Pero bueno, finalmente en ese encuentro, Cari, no hubo respuestas al pedido de aumento salarial. Es por eso que AOSAC respondió con estas medidas de fuerza, 48 horas de paro. El gobierno, como les estaba comentando, convocó o dictó, mejor dicho, la conciliación obligatoria, y lo argumentó de la siguiente manera: la medida del Ministerio de Trabajo busca garantizar la negociación en un ámbito institucional, según establece la normativa vigente. El documento sostiene que durante la vigencia de la conciliación, las partes deberán abstenerse de adoptar medidas de fuerza o sanciones, garantizando el dictado de clases y la asistencia normal de los trabajadores. También sabemos que AOSAC, cada vez que define una acción, en este caso paro por 48 horas, nada hace que lo retrotraiga. Se cumple la medida establecida en el Congreso, que es el máximo órgano de AOSAC, y una vez cumplido, ahí vuelven a sentarse y ver cómo siguen. O pueden ir a la convocatoria, pero sin levantar las medidas. Sin levantar las medidas de fuerza, ¿no? Sí. Exactamente. Bien, esa es la situación hoy en día en este conflicto, ¿no? Con muchos días de paro, con muchos días de clases perdidos, digo, yo pensaba, con el tema del temporal, los paros de AOSAC, el feriado que tenemos este fin de semana. En conclusión, los chicos, ¿cuántos días van a tener clases esta semana? Recordamos, claro, en estas semanas la verdad que sí se ha perdido mucho, pero si a esto sumamos previo los meses anteriores, los meses del invierno, donde la infraestructura edilicia se pone en jaque, digamos, claro. Debido a los problemas de calefacción que son históricos en muchos establecimientos, de agua, bueno, y todo eso, lamentablemente siguen siendo muchos los días de clases perdidas. Y más en esta época, mediados de noviembre, donde estaban previstos distintos exámenes, los exámenes finales, ¿no es cierto? Las pruebas, la final, para otorgar una calificación que es la que va, la que determina si se lleva o no se lleva la materia que se tiene que reprogramar, y que el calendario te lo impide, ¿dónde lo vas a meter? ¿No? Sí. Muy complicado. Y además, Cari, lo que decimos siempre, un día de clases en Santa Cruz no se recupera más. No, es mentira que se recupera en algún momento. O sea, los conocimientos que no adquiriste hoy, que en principio deben ser reforzados mañana, directamente no los adquirís y no los recuperás nunca más. Es mentira que es imposible en realidad. Es imposible recuperarlos. No te dan los días, no te dan las horas, no te dan la capacidad para que así sea. Así que bueno, así estamos terminando este ciclo lectivo en la provincia de Santa Cruz. Es cierto. Bueno, les habíamos anticipado de comentarles lo que había sucedido ayer en el Calafate, y voy a tomar la crónica que hizo al respecto. Seguramente será nuestro amigo y colega Cacho Barabino de Winfo, que da cuenta de lo que se realizó ayer en Calafate, cabezado por el gobernador de la provincia, Claudio Vidal. Fue quien encabezó la firma de los decretos que formalizan la cesión y a la vez la futura operación de 10 áreas hidrocarburíferas ubicadas en la cuenca del Golfo San Jorge. Esto le pone fin al proceso que se había iniciado luego de la salida de YPF, como les decíamos hace un ratito, de los yacimientos maduros que están ubicados sobre el flanco norte de la provincia de Santa Cruz. Estas empresas que se van a hacer cargo de estos yacimientos van a comenzar a trabajar, como también les adelantábamos, en unos pocos días, a partir del 1 de diciembre. Y van a tener que cumplir un plan de inversión que está estimado en
1.250 millones de dólares. ¿Esto en qué plazo lo deben cumplir? Bueno, en 6 años, a partir de 2026 a 2031. El acto se realizó en el Hotel Los Álamos. El gobernador estuvo acompañado de funcionarios como el titular de Fomicruz, Cacho Vera, y también Oscar Cacho Vera, y el ministro de Energía, Minería, Jaime Álvarez, además del presidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro de Leonardis, y algo que me pareció muy importante fue la presencia del decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Alejandro Martínez, que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires va a tener un papel muy importante, muy significativo, y celebro sinceramente que sea a través de una universidad, y en este caso de una universidad pública, que quien tenga, digamos, el papel de efectuar controles y auditorías. La provincia rubricó los contratos suscritos por Fomicruz con las operadoras en su momento, y de esta manera el gobernador y el ministro Jaime Álvarez ahí firmaron los 10 documentos que autorizan formalmente la cesión de las áreas, y firmaron junto a YPF y Fomicruz la designación de la Facultad de Ingeniería de la UBA como entidad auditora de los pasivos ambientales. Un punto que había sido acordado en el memorando de entendimiento, que se acuerdan que había sido firmado a inicios del mes de abril. Esto fue el 2 de ese mes, entre el gobernador Claudio Vidal y el máximo responsable de esa compañía. Con esta firma, entonces, quería tomarme un poco el tiempo de poder explicar esto, por qué es tan importante y tan significativo. Santa Cruz cierra el proceso de la licitación pública 06 de 25 y consolida un nuevo esquema productivo basado en la inversión, con mayor control estatal y un plan de remediación ambiental que va a ser auditado y controlado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Te compartía el título destacado en la tapa del diario Clarín de hoy. Ordenan incautar ya 20 propiedades de Cristina Kirchner. Es por la condena por corrupción en la causa Vialidad que cumple en su casa. También la tapa refiere a las coimas en discapacidad en el gobierno de Milei. Negativa a declarar y chat comprometedores, ¿no? El empresario Miguel Ángel Calvete fue citado a declarar ayer, acusado de ser el nexo entre Diego Españolo, recordemos que es el ex director de la Agencia de Discapacidad, y Daniel Garbellini, con las empresas supuestamente favorecidas en la red de coimas. Calvete se negó a declarar y escuchó la imputación del fiscal, que menciona chat entre él y su hija. Y escucha este dato, ¿no? Su hija, que era funcionaria del Ministerio de Economía, se llama Ornella Calvete. Fue increíble ese diálogo. Escuchen. Ayer renunció a su cargo la joven, Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, conocido también en el ambiente por algún delito, por el cual cumple una condena, dicho sea de paso, en un allanamiento en su casa, en la casa de la hija de Calvete, encontraron $700.000. $700.000 en la casa de esta jovencita, ¿no? De esta joven, ya es una mujer ya bastante grande, ¿no? Era tiene funcionaria del buen Ministerio de poder Economía. de ahorro. Sí. Se ve que ahorrar, de eso le enseñaron de chiquitita. Y los chats muy, muy comprometedores. Hablaban de comprar una Lambo. ¿Una qué? Una Lambo.
¿Qué es eso? Una Lamborghini. Bueno, claro. así nomás. Así nomás, con su padre. Con el padre. Con el padre. Claro. Sí. Bueno, el padre tampoco parece que era demasiado trigo limpio, ¿eh? No, por eso estaba cumpliendo una condena por otros hechos delictivos también, Calvete. Complicado. Y ahora estaba como mediando entre laboratorios que querían hacer negocios con la Agencia Nacional de Discapacidad. Él estaba metido ahí en el medio también. Claro. Ayer se negó a declarar. De todo un poco. En buena hora que avancen estas causas, ¿no? Totalmente. Y cuando tienen que avanzar, ahora. Sí, obvio. Bien, pero para desarrollar el título, esta orden de incautar ya 20 propiedades de Cristina Kirchner, que está en todas las tapas de los diarios nacionales, para darle una mirada más regional, más local, me voy a winfo.ar. ¿Qué dice al respecto? Hay una nota muy interesante para leer. Ordenan decomisar los bienes de los Kirchner adquiridos con dinero triangulado con obras viales en Santa Cruz. Claro. Esta nota está redactada en el Calafate, porque el portal es de ahí, de Cacho y de Mariela. Incluye las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner, que su madre les transfirió en el inicio de las causas judiciales en su contra. La reciente orden de decomiso de casi 685.000 millones de pesos. Reiteralo, por favor. 685.000 millones de pesos. No se puede creer. No, es imposible dimensionar tanta plata. Imposible dimensionarla. Plata que fue la que se robaron, ¿no? Obviamente. Y esto es en la causa vialidad, dirigida contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados. Bien, vuelve a colocar en el centro del debate no solo la magnitud del desfalco, sino también el rol específico que jugó la provincia de Santa Cruz en esta trama. Claro. Por eso quería la mirada local de este tema, ¿no? La mirada de Winfo. Lejos de ser un simple escenario geográfico, Santa Cruz fue utilizada como pieza estratégica para canalizar fondos nacionales hacia el grupo empresario de Báez, lo que refuerza la acusación de que la provincia kirchnerista fue usada como plataforma para una maniobra de corrupción sistemática. Entre el 2003 y el 2015, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la obra pública vial fue una de las herramientas clave del Estado. Según la investigación judicial, casi el 80% de las obras viales nacionales en Santa Cruz fueron adjudicadas al grupo austral de Lázaro Báez. Para los fiscales, esta asignación no fue mera coincidencia ni resultado de licitaciones competitivas. Fue parte de una maniobra de corrupción coordinada con participación de funcionarios nacionales y provinciales. Fiscales, según esos mismos fiscales, más del 92% de las obras imputadas responden a una operación planificada y sostenida a lo largo de más de una década. Pese a la enorme... Acá ningún fiscal se dio cuenta de eso, ¿no? No, parece que no. Nada. ¿No? El 80% de las obras... me quedo con ciertas cuestiones, digamos, para todos aquellos que no creen en esto. O sea, está probado que el 80% de las obras realizadas en ese periodo de tiempo fueron adjudicados a la misma empresa. Y de ese 80%, el 92% está comprobado que fue direccionado absolutamente. Sí, perdón. Pese a la masa de recursos enviados a la provincia, este es otro detalle, ¿no? Pese a la masa enorme de recursos enviados a la provincia de Santa Cruz para obras viales, la realidad local evidencia un fuerte contraste entre lo prometido y lo concretado. Claro, obvio. Muchas de las 51 licitaciones adjudicadas a Báez quedaron incompletas. Con obradores abandonados, estructuras de hormigón sin destino y rutas sin asfaltar. Un ejemplo emblemático es el tramo entre Tres Lagos y Lago Cardiel, conocido como los 73 malditos. La ruta fue presupuestada, pero no se completó el asfalto y quedan solo rastros de las primeras obras básicas.
Otro tramo crítico es el de la ruta austral, la 40, donde kilómetros sin asfaltar y caminos con ripio inestable aún representan un peligro para los vecinos y viajeros. El abandono no solo tiene consecuencias logísticas y de conectividad, también impacta en la seguridad vial. Obvio. Hay tramos peligrosos, accidentes y denuncias por la intransitabilidad de algunas rutas. En otras palabras, aunque Santa Cruz fue el destino de enormes flujos de dinero nacional, mucho de ese dinero no se tradujo en caminos completos ni seguros para sus habitantes. Las rutas inconclusas no solo representan proyectos fallidos, sino que afectan la vida diaria de comunidades aisladas que dependen de esas vías para las conexiones básicas, la economía local o la protección durante los inviernos. La Ruta 9, que une el Calafate con la costa a la altura de Piedrabuena, es un ejemplo de esto. La investigación judicial no se limitó a figuras nacionales, también salieron a la luz procesamientos de funcionarios santacruceños. En marzo de 2025, por ejemplo, 15 exfuncionarios locales fueron procesados por su participación en el esquema de adjudicaciones fraudulentas a ABAES. Esto no solo subraya el carácter nacional del saqueo, sino que evidencia que la red de corrupción estaba tejida también a nivel local. Prueba de ello es que al menos una decena de exfuncionarios condenados ejercieron cargos en Santa Cruz, algunos de los cuales cumplen prisión en cárceles federales. La causa vialidad no fue solo un episodio más de corrupción en la obra pública, fue una operación estratégica donde Santa Cruz jugó un papel central. La provincia no fue un destinatario pasivo, sino que fue usada como plataforma para direccionar miles de millones hacia el Grupo BAES. Muy bien, bueno. Y ahora la van a tener que devolver. Lo digo yo, no lo dice Winfo. Hay mucha información respecto de ello. Yo también había visto una nota de Infobae donde se iba, digamos, comparando en paralelo las declaraciones juradas a partir de 2003, 2007, bueno, y así. La verdad es que no deja de ser impúdico el crecimiento patrimonial que de la forma que sea no se puede explicar tamaña dimensión, ¿no? Bueno, y a eso nos referimos también cuando reiteramos la suma que se tiene que juntar en estos decomisos y en estas confiscaciones de propiedades que se compraron con dinero mal habido. Bueno, hablando de eso, la esposa de Julio De Vido denuncia que el exministro está detenido en condiciones infrahumanas. Esto lo que dijo Alessandra Minichelli, quien hizo el reclamo ante el Servicio Penitenciario Federal. No estoy pidiendo que el servicio penitenciario lo atienda como un hotel, dijo la esposa del ex ministro condenado. Tras la entrega y la detención de Julio De Vido, ¿se acuerdan que lo contamos? Fue el pasado jueves en el marco de la causa por la tragedia de Once. Su esposa, Alejandra Minichelli, denunció que el ex ministro está siendo retenido en condiciones infrahumanas. Es una situación grave, es una persona mayor con patologías médicas, dijo en diálogo con Radio Splendid en declaraciones que reproduce el diario La Nación. Según detalló, pese a que presentó una denuncia, según contó, ante el juzgado y el Servicio Federal Penal, las condiciones no mejoraron demasiado. Le están dando pan y ahora le están dando agua caliente para el mate cocido. Las condiciones siguen siendo, para mi gusto, completamente infrahumanas. No estoy pidiendo que el servicio penitenciario lo atienda como en un hotel, pero mínimamente que me dejen ingresar cosas que hasta ahora no he podido, reclamó. El ánimo de Julio es increíblemente fuerte, ratificó en otro tramo de la entrevista y detalló: ayer fui como abogada,
porque como familiar todavía no puedo ir. Le quise dejar más mate cocido y té y no me dejaron. Ya me pasó que tuve que hablar con el jefe del servicio y es todo demasiada burocracia y trámite. Intentaré ir mañana y que tenga más té y agua, porque no alcanza para consumo humano. También que me permitan ingresar una radio. Tiene una situación de aislamiento complicada y está en un lugar de 3x3 metros. Entre otras cosas, dijo Alessandra Minichelli, quien reclama por mejores condiciones de detención para Julio Miguel de Vigo. Así es, debido a quedar en prisión, la Cámara rechazó el pedido de domiciliaria. Así es. Fernández quedó a un paso del juicio oral por la causa Seguros. La Cámara Federal de Comodoro Pi confirmó el procesamiento del expresidente en la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su gobierno, que reveló Clarín. Alberto Fernández quedó en condiciones de ir a juicio oral y público. También fueron ratificados los procesamientos de Héctor Fernández Sosa, que es el broker de seguros y amigo de Fernández, y su mujer, María Cantero, que es la histórica secretaria del expresidente. Bien, bueno, así estamos en este salpicón, digamos, de información, porque hay mucha que tenemos para comentarles en esta mañana. Le agradecemos mucho a ustedes que se comunican. Nos saludaba Carlitos Vera desde Perito, Alcira, como cada mañana, desde Córdoba. 26 grados nos dice que tienen a esta hora de la mañana allí en La Docta y esperan nuevamente 34 grados para este día miércoles. Liliana nos dice de qué sirve tanta avaricia. Bueno, nos manda unas caritas muy enojadas con esto que seguramente estabas compartiendo vos, Pichón. Marisa, desde Puerto San Julián, nos dice buen día. Sol y calma en San Julián, por fin llegó. Solcito, acá está nublado, Gallego, sí que nublado. Comandante viene de la calle, ¿está lloviendo? Está lloviendo. Sí. Cayó la lluvia y cayó el comandante. Por eso venía demorado. Bueno, nos dice... Mirá, a balde está lloviendo. Sol y calma en San Julián esta mañana. Que tengan excelente jornada. Lo mismo para vos, Marisa, y toda la gente de la linda Puerto San Julián. Bien, algunos de los temas que destaca el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana, sin alerta, pero ¿qué sucederá con el viento en Río Gallegos y cuál será la máxima y mínima para hoy y mañana jueves? Uno de los temas destacados, te lo plantea tipo incógnita para que entres y te informes. Lo que dejó el temporal en el Santa Cruz, ¿cuántas fueron las intervenciones de bomberos ayer martes? Dice la noticia. Ayer martes, ¿y en qué localidades? Las localidades más afectadas fueron Puerto San Julián, Puerto Deseado, Río Gallegos, Comandante Luis Piedrabuena y Caleta Olivia, donde los cuarteles debieron realizar salidas preventivas, asegurar estructuras y asistir a vecinos ante situaciones de riesgos. Es el copete de la nota del Nuevo Día. Llegan las 60 Ferraris a Santa Cruz. Qué linda. Vos sabés que una tuvo un accidente. Sí, tremendo. pero con un accidente, sanciones, multas y polémica. Ayer leía esta nota, una Ferrari que participaba del evento internacional, se llama Ferrari... ¿Cómo se pronunciará esto? Se escribe Cavalcade. Así se pronuncia. Adventure, esa sí la tengo. Adventure 2025. Sí. Volcó ayer el martes en la ruta de los 7 lagos. Una Ferrari de 300 y pico mil dólares. 7 lagos entre Bariloche y Villa La Angostura, ¿no? Sí. Las rutas más lindas del país. Esto fue tras perder el control mientras circulaba en caravana. Sí, tal cual. Sus 2 ocupantes fueron internados y permanecen fuera de peligro. Menos mal.
Bueno, la idea es que pasen por acá, por la provincia de Santa Cruz, ¿no? Ahora por Río Gallegos, sí, y por el Calafate. Calafate y Gallegos. Así ahora, ¿vienen andando o los traerán en camiones tipo Mosquito? No, ¿Vienen me andando parece que ¿Vienen, sí? Sí, vienen por eso se cayó esa. O sea que entonces van a venir por la... No creo. ¿No? ¿Vos y no creo que se metan en los 73 malditos de Ripio. No. Yo calculo que las deben traer arriba de un camión, de Mosquito. Tal vez en ciertos lugares claro. Sí lo deben recorrer, ¿no? Como por ejemplo, no sé, desde Calafate hasta el glaciar, donde van a sacarse la foto, seguramente sí lo deben hacer, no es que en todo momento son llevadas. Claro, yo creo que sí, hacen tramos así puntual. Caleta Comodoro, vos decís, está complicado para que pasen por ahí. Creo que la hagan, che. No, yo calculo que sí, que deben venir arriba de este tipo de camiones tipo Mosquito, y los dueños deben venir en avión, olvídate. No creo que vengan con el camionero. Seguramente es así, ¿no? Es más, probablemente alguno de los dueños en ese lapso de 2 o 3 días viaje a Italia y vuelva otra vez a la Argentina el fin de semana. La plata que tienen, escuchaba ayer lo que pagaban por realizar esta travesía. Sí. ¿Tenés esos datos como para compartirnos? Mira, creo que no lo tengo acá en esta nota, pero era alrededor de $98,000, algo así. Sí. $98,000, si lo especificamos, te algo así como 140 millones de pesos. Bueno, el evento sigue camino hacia el Calafate, las Ferraris. Bueno, es un evento organizado por la marca italiana que reúne a propietarios de distintos países para recorrer circuitos turísticos al volante de modelos de lujo. La edición 2025 se desarrolla en Patagonia, incluye etapas en Bariloche, la ruta de los 7 lagos, el Calafate y Ushuaia. Pese al vuelco y la polémica, la caravana se mantiene su cronograma. El jueves, o sea mañana, llegarán al Calafate, donde los participantes recorrerán distintos puntos turísticos, incluido el glaciar Perito Moreno. Exactamente. La inscripción que pagaron los propietarios de estas Ferraris ronda los $98,000 por equipo. Cifra que les cubre alojamiento, logística, vuelos privados, asistencia técnica y traslado de los vehículos. ¿Sí? Claro, de todo el mundo, sí, de todo el mundo, gente. Sí, viene gente de todos lados, O sea, totalmente. Los dueños de los vehículos, sí. De Estados Unidos, de Japón, de China, de Alemania, de Italia, de España, entre otros países. Son los que llegan a la Argentina y van a recorrer estos puntos turísticos que vos recién contabas. Y que incluyen estas 2 ciudades de la provincia de Santa Cruz. Qué lindo para verlas, ¿no? Que sea así de lejos, qué lindo. Mi marca deportiva preferida, la Ferrari, fanático de Ferrari. El jueves en el Calafate. Desconocemos si van a venir en tránsito hasta Río Gallegos. Yo calculo que no. Los dueños deben volar directamente de Calafate a Ushuaia y les llevan los vehículos en camión. Capaz que algún tramo por así, pero no creo que vengan por tierra de Calafate a Gallegos. Van a pasar por acá, claro. Van a pasar por acá, pero probablemente transportados en mosquitos, ¿no? Bueno, y hablando de Calafate, vos sabés que ayer entró en vigencia la resolución de la Administración de Parques Nacionales, que lleva el número 62 de este año, que es una medida que modifica de manera estructural todo el esquema bajo el cual se desarrollan las actividades turísticas en áreas protegidas de la República Argentina. Esta normativa, que está impulsada por el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, abre el sistema a cualquier prestador que desee operar en parques como los glaciares. Un ejemplo, ¿no? Donde se encuentra el Perito Moreno, bueno, el Fitzroy y demás.
El ministro Sturzenegger anunció que a partir de ahora los prestadores van a poder solicitar permisos de manera digital a través de una plataforma sin necesidad de competir en licitaciones que antes, según él dijo, generaban concesiones exclusivas y estructuras monopólicas que manejaban ciertos servicios para los visitantes. Además, dijo que la invitación está abierta a todos los interesados que quieran ofrecer excursiones, actividades recreativas o servicios turísticos. El nuevo sistema permite comenzar con propuestas pequeñas y escalar en capacidad o servicios sin enfrentar las trabas burocráticas que propone el gobierno de Javier Milei. Los permisos van a poder modificarse de manera sencilla y con requisitos mínimos. Una de las reformas centrales es la eliminación de la obligatoriedad de contar con guías habilitados para las excursiones, salvo en los casos de actividades consideradas de alto riesgo. Y el ministro, esto me llamó la atención, hizo a través de sus redes sociales, digamos, esta es la información, ¿no? Que se desregula la posibilidad, digamos, de brindar servicios turísticos, recreativos y demás, en este tipo de lugares. Pero te decía, me llamó la atención el posteo de Facebook, el posteo que hizo a través de X, de sus redes sociales, sobre este mismo tema, Federico Sturzenegger. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque se utilizó el ejemplo de lo que sucedía sucedía en el Calafate para hablar de las bondades de esta medida desregulatoria. Dijo que un ejemplo claro, esto estoy leyendo textual lo que posteó Federico Sturzenegger en X, un ejemplo claro del dislate en la provisión de servicios en el parque con esta resolución, viene a resolver lo que ocurre en el glaciar Perito Moreno, dijo, donde desde hace años las actividades sobre una de nuestras maravillas naturales más majestuosas están en manos de un solo operador. La situación llevó a precios exorbitantes, lo cual hacía que al glaciar lo caminen los turistas extranjeros, por ejemplo, brasileros ricos, mientras que miles de argentinos no podían acceder o costear una excursión que consiste simplemente en caminar sobre suelo argentino. Hoy se da el absurdo, sigue el posteo de Sturzenegger, de que 500.000 personas que visitan el Parque Nacional Los Glaciares, de 500.000 de visitantes, solo 50.000 pueden costear una caminata sobre el glaciar, cuando lo ideal, considerando los recursos que han insumido para llegar a ese recóndito lugar del planeta y lo barato que es hacer una caminata, la idea es que lo puedan hacer todos, y el día que lo puedan hacer todos, ¿quién no dice tengamos 2 o 3 veces más de visitantes en la región? Dice que a partir de la entrada en vigencia de esta resolución, cualquier interesado puede presentar su propio proyecto para ofrecer actividades tanto en la cara norte como en la cara sur del glaciar Perito Moreno, usando esta nueva modalidad de permisos que no otorgan exclusividad, y abren el juego a la competencia. Dice que esta normativa está diseñada para que más prestadores puedan sumarse sin trabas, sin privilegios y con reglas claras. Bueno, y sigue, pero esta es la idea, ¿no? El problema, Cari, de esto es que también van a prescindir de la contratación de guías de turismo. No, claro, y que se realicen los controles que se tienen que realizar en el sentido de trabajar fuertemente en la seguridad. Claro, pero bueno, es mano de obra que se pierde también. Sí, vos claro. estudiaste guía de turismo,
para que te contraten y para trabajar, ¿no? Y te van a contratar precisamente porque estudiaste para eso, pero si ahora van a prescindir y no va a ser una obligación que contraten a guía de turismos. Claro. Entiendo, ¿sabes qué? Que esta normativa tiene sus pros y sus contras. Me parece perfecto que se abra el juego, digamos, y que no quede una actividad monopolizada. Eso me parece muy bien. Ahora que se quite ese requisito de la contratación, digamos, de inexorablemente de guías de turismo, eso, claro, va en jaque de los recursos naturales y de la preservación de los puestos de trabajo, que tiene que ser algo que tenemos que defender de manera irrestricta. Que no se monopolice, me parece perfecto. Claro, pero no puede ser que no hayan 2 o 3 empresas únicamente que se la lleven toda. Esto sí, quiero está decir. Perfecto. Y me parece también incongruente que un santacruceño no pueda acceder a este tipo de excursiones, porque es imposible. Es imposible. Sí, Brian, sí. ¿Cómo te ves pagando $1,5 millones de pesos para caminar sobre el glaciar? O subirte a un catamarán a mí me encantaría conocer el Uppsala, el Spegazzini, el Onelli, y hay una excursión que la hace, pero es imposible hacerlo. Así que bueno, me parece bien que se abra el juego. Bienvenida a la competencia. Sí, totalmente. En ese punto es muy bueno, pero como decíamos, como marcamos una cosa que nos parece positiva, también hacemos cuando esa misma normativa tiene otra arista en la que no estamos además, de acuerdo, por supuesto. Además esto, Cari, a conocer el glaciar vienen miles de argentinos, pero tienen que privarse de hacer ese tipo de excursiones porque es imposible pagarla. Claro. Es imposible pagarla, pero ¿por qué? No. Como argentinos se lo tienen que privar. Sí, exactamente. Es una lástima, bien, realmente. 9 de la mañana, 20 minutos, cambiamos de tema. Algunos mensajitos. Mi madre... ¿Qué dice? Se levantó tarde hoy, parece. Nubladita la mañana, dice, cara de lluvia. Y manda unos emojis de unos matecitos que se está tomando. Para allá en el pueblo aprovecharon a lavar la frazada y las alfombras estos días, ¿viste? Se secan enseguida. Claro. Viento fuerte y enseguida allá en el pueblo y en el campo lavamos la frazada. Gracias a Juan Carlos Silva también, que se suma... Amigo, un abrazo grande. Se suma ahora a la llegada de las Ferraris y nos cuenta, es la segunda vez que vienen las Ferraris. Mirá, no tengo recuerdo de la primera, mirá qué bien. Y Jorge Quiroz también atento al programa, Pela siempre, gracias por los aportes. Nos manda una captura de pantalla con información muy importante, entiendo que fue compartida por la Municipalidad de Caleta Olivia, y advierte sobre el desvío de flota pesada en el tránsito de esa ciudad. Desde el 20 de noviembre, o sea, desde mañana, se establece un desvío obligatorio para la flota pesada con el siguiente recorrido. A ver. El ingreso deberá realizarse por Avenida República, pasando por Avenida de los Inmigrantes, hasta la rotonda con Tierra del Fuego. Desde allí se habilitó un camino de ripio que conecta con la circunvalación del barrio Rotary 23. No me ubico en Caleta Olivia, pero aquel que lo recorra a menudo sabrá identificar estas calles. El trayecto continúa por la circunvalación hacia la zona de Chacras, tomando calle Camilo Azad para luego retomar nuevamente a la circunvalación con dirección hacia Ruta 12 y posteriormente hacia Ruta 3. Se solicita circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal municipal, ¿no? Y se adjunta un mapa también. Entiendo que el desvío, claro, antes se podía pasar por Costanera y ahora toda no. la costa iba, claro, ¿no? Y ahora no, básicamente por eso digo, deben ser consecuencias del temporal de viento que la municipalidad tomó esta decisión, este desvío para la flota pesada únicamente, ¿no? Para desviar el tránsito de camiones por el centro y la costanera de la localidad. Bien, ¿sabés que ayer la provincia de Chubut, lo veíamos
en distintos informes de medios nacionales, hablando, bueno, justamente de la parte norte de la provincia de Santa Cruz, lo recordé. El gobernador Nacho Torres, el gobernador de Chubut, firmó con el gobierno de Javier Milei el primer acuerdo para bajar retenciones al petróleo y reactivar la cuenca del Golfo San Jorge. La provincia de Chubut se convirtió en la primera jurisdicción petrolera del país en firmar un convenio con el gobierno nacional para reducir las retenciones al crudo. El encuentro se realizó en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por Diego Santilli, Manuel Adorni, Daniel González y el titular de la Cámara que nuclea justamente a las empresas de hidrocarburos, Carlos Ormaechea. La provincia de Santa Cruz va a ir en ese mismo sentido. El gobernador Claudio Vidal también firmará en estos días el acuerdo con el gobierno nacional para bajar las retenciones al petróleo y de alguna manera inyectar movimiento a los yacimientos maduros. Este es un tema muy importante para la región y para las provincias productoras de hidrocarburos que van a encaminarse en esta senda que abrió nuestra vecina Chubut. Este acuerdo, la firma de este acuerdo, significa de alguna manera ponerle fin a un impuesto que se cobraba cuando las empresas exportaban crudos. ¿Para qué sirve fundamentalmente esta medida? Para que ese dinero, ese es el compromiso, que antes se iba al impuesto, a esto que llamamos retención, se reinvierta en los yacimientos. Ese va a ser el compromiso de las empresas, especialmente en las cuencas más antiguas, en los yacimientos que nosotros llamamos maduros, que hoy necesitan más inversión para poder sostener su alicaída producción, porque están, digamos, como en la fase última de explotar esos pozos. Esto puede traducirse en más actividad, más equipos operando y más empleo. Como les decíamos, nuestra provincia va a ir en el mismo sentido que marcó Chubut. Con esta forma o de esta forma se elimina un impuesto para incentivar al sector. Esa es la idea. Amplía la denuncia contra el cura Molina. Ahora detectaron que personas que cursaron en Baldoco no podrán obtener su título en el Chaco por documentación inválida. Cuando presentaron en Santa Cruz la constancia de título en trámite en el Ministerio de Educación de Chaco, las autoridades de ambas provincias cruzaron información y detectaron documentación apócrifa, falsa. La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Ragido, confirmó que la denuncia federal contra el cura Juan Carlos Molina por presuntas irregularidades en la Fundación Baldoco avanza con nuevas presentaciones y más documentación incorporada a la causa. Digo el cura Juan Carlos Molina, pero también podía definirlo como el diputado nacional electo por Santa Cruz, ¿no? La funcionaria reveló además un dato inédito. En el Calafate se detectó que varias personas se presentaron a trabajar en escuelas con constancias de título en trámite, supuestamente emitidas en la sede de Baldoco en la provincia del Chaco, pero que fueron declaradas inválidas por las autoridades educativas de esa jurisdicción. ¿Y entonces? Ragido informó que la causa ya cuenta con número de expediente y carátula y que en las últimas horas se sumaron pruebas sobre distintos hechos que se piden investigar. Entre los presuntos delitos mencionados figuran trata de personas con fines económicos, fraude al Estado y otras irregularidades vinculadas al funcionamiento de la fundación presidida por Molina. Según describió la titular del Consejo Provincial de Educación, el Consejo mantiene un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación de Chaco.
recordarán que hace un par de semanas hablábamos con la ministra de Educación de Chaco y nos contaba con profundidad estas situaciones ilegales, donde recordemos Baldoco también tiene sede. Ese intercambio permitió identificar un conjunto de casos preocupantes. Tuvimos situaciones muy graves porque se han presentado en escuelas de Santa Cruz personas con constancia de título en trámite que son de El Calafate. Esos títulos los enviamos al Chaco y desde allí respondieron oficialmente que no tienen validez. La funcionaria explicó que varias personas del Calafate aseguraron haber cursado carreras docentes en Baldoco e incluso profesorados de educación primaria y que presentaron certificaciones firmadas por el propio Molina. Una de las constancias que se adjuntó a la denuncia tiene fecha del 24 de septiembre. Sin embargo, desde Chaco notificaron que la firma consignada no solo carece de validez legal, sino que a esa fecha la persona que figura como firmante ya había sido dada de baja de su función. Bastante desprolijo, ¿no? En principio. También indicaron que el formato del documento no coincide con los que utiliza el sistema educativo chaqueño. Rajido demarcó que estas certificaciones apócrifas fueron utilizadas para postularse a cargos docentes en Santa Cruz, lo que agrava la situación. Son personas que se han presentado en búsqueda de trabajo pensando que tenían un título válido y Chaco nos respondió que no. El Consejo Provincial de Educación continúa reuniendo documentación y sumando elementos a la denuncia federal que incluye testimonios de afectados y más irregularidades detectadas en distintos puntos de la provincia. Estamos terminando de armar todo lo que tiene que ver con más documentación porque se suman otras irregularidades que afectan a personas del Calafate que han estudiado, dijo la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Bueno, se nos está yendo el programa, 9:30 de la mañana. Llegamos al final de la otra gestión. Lamentablemente, pese a los esfuerzos que hicimos hoy, gracias a Juli que intentó, nuestra idea era poder compartir con ustedes testimonios de fundamentalmente Caleta Olivia y Puerto Deseado. Por las consecuencias del temporal. En Puerto Deseado, les contábamos al inicio del programa, están con un corte de luz desde anoche, motivo por el cual están absolutamente complicados, sin baterías los celulares y con mucho tiempo de trabajo para atender a estas situaciones. Algo parecido en Caleta Olivia, donde también hay varios sectores de esa localidad que están sin servicio de energía eléctrica. Informaba, según publicaba el Caletense, el gerente o el subgerente de energía de servicios públicos, Miguel Cook, en esa localidad, que habían atendido muchísimos reclamos, pero tenían más de 100 todavía que estaban en carpeta, estaban sin responder, bueno, porque estaban absolutamente sobrepasados. Nuestra intención fue poder compartir con ellos, lamentablemente no fue posible, como sí también tener alguna comunicación con la gente del sindicato de petróleo, por el acto que se realizó ayer en Calafate que les contábamos, pero bueno, tampoco tuvimos suerte en este día miércoles. Bueno, pero salió un programa, sí, salió el Plan B, un programa bastante ágil, bastante nutrido, con bastante información que también está bueno. 9 de la mañana, 32 minutos en la República Argentina, mientras se acomodan los chicos de Arriba al Día que vienen llegando a la radio. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, a aquellos que hacen posible que estemos al aire aquí todos los días en Radio Nuevo Día. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandino Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Estuvo presente Sandino Hermanos con un
muy bien logrado stand en la Expo Minera realizada la semana pasada allí en Perito Moreno. Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima. En Avenida Kirchner y Perito Moreno, el combustible de todas las generaciones. Recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en Spot, te dan un bono, lo completas, lo metes en la urna y participás en un sorteo por un Renault Kardian. 0 kilómetros. 70 años de vida nos impulsan todos los días. La empresa Taxa Amarga te lleva todos los días directo de Río Gallegos al aeropuerto del Calafate. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Amarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Y si estás pensando en el fin de semana largo, alguna escapadita por aquí por la provincia, pasar la frontera, ir a otra provincia, incluso ten en cuenta Taxa Amarga, con servicios especiales este fin de semana, modo turista relax. Conocé todos los destinos de Taxa para este fin de semana. Por ejemplo, fin de largo en Bariloche. ¡Qué lindo! Hermoso Bariloche. Un poquitito más cerca, Esquel, una buena alternativa también. Esquel, y si no, lindo que es. Más cerca todavía te llevamos a Punta Arenas. ¡Ay, más me gusta todavía! Me encanta. Está cada día más linda Punta Arenas. Todos servicios en este fin de largo, propuestas de Taxa. En realidad, 3 cuotas sin interés. Subite ya al cole de Taxa Amarga. Bien. Gracias a ETAM por acompañarnos, Cari. Gracias a ETAM en la esquina de Kirchner y San Martín. Los espera todos los días con las mejores promociones. Nos acompaña también RGL Cars. Nica no llegó porque yo quería preguntarle si pasó a ver la Spin. Viste que le gustaba la Spin, la familiar, esa. Mañana le preguntamos. Le preguntamos mañana. Pasá vos por alguna de las direcciones de RGL Cars y encontrá el auto que estás buscando, ¿no? Principalmente lo que vas a encontrar va a ser la posibilidad de pago que más se adecue. ¿Adecue o adecue? ¿Cómo se dice? Adecue. Me acuerdo de una profesora que nos corregía en el secundario. Sí, la conjugación del verbo adecuar. Pasá por Pasteur 1284, Alfonsín 177 o Avellaneda 26. Y gracias también a Lotería de Santa Cruz, Loas, con sus 4 sorteos diarios de la quiniela santacruceña, la que más paga en la República Argentina, paga 80 veces a las 2 cifras. Mañana jueves sortea el Rebingo y posteriormente el mini bingo santacruceño. Hay más de 17 millones de pesos en juego solo en los pozos acumulados a la bolilla número 40. No te lo pierdas. Bueno, gracias a nuestros auspiciantes y gracias a ustedes. Con este mensaje cerramos. Ya está acomodadito. Lean. Graciela Varela nos dice: hablamos de esto, vos lo mencionabas cuando empezamos el programa, pero Graciela se ve que estaba ocupada en esto, pero ahora nos cuenta. Buenos días, por fin ya bajó el viento. Bueno, les cuento, estamos con la inscripción de los colegios secundarios, viste que vos lo mencionabas. Hoy es un día donde se hace virtual. Tenés un tiempo de 3 minutos para completar el formulario de la página que fue publicada por Educación y con un código de acceso. Cuesta ingresar,
pero se pudo, lo pudo Bien. hacer. Ya está inscripto, dice, tenía que formalizar una inscripción. Estamos tranquilos. Era para compartir esa info con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por recordarlo, por incluirlo en la agenda, Graciela, como oyente. En este caso, como oyente o funcionaria. Oyente, ¿no? Oyente, Graciela Varela, creo. Bien, gracias, como gracias. oyente, Tempranito lo comunicamos que a partir de las 9 y hasta las 5 de la tarde, el proceso de inscripción para chicos nivel secundario, año Así que es, viene, ciclo sí. lectivo 2026, secundario, solo para Río Gallegos, aclaro, solo para Río Gallegos la inscripción en el día de hoy. Bueno, y no voy a cumplir, estoy como los políticos. Liliana nos escribe, Liliana Belmar nos dice, ella vive en Gobernador Gregores, ¿no? ¿Qué dice? Nos escribe todas las mañanas. Lo comparto con nuestro querido Rodri. Hola, Rodri. Entró Rodri, ahí está. Hola, Rodri. Leandro, y también Cari, es querido Cari, Leandro. ¿Qué haces, Lean? Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Nos dice Liliana, hola chicos, recién me levanté. Tarde, No importa, tarde para la otra gestión, pero temprano para arriba el día. ¿Quién pudiera? Bueno, dice, recién me levanté. Acá hermoso el día en Gregores, ¿no? Con nuestra audiencia federal. Va nubladito a la mañana. Dice, Pero claro, como se levantó a esta hora. Dice, Cari, le encanta Punta Arenas, dice, sí, viste que recién te decía, me Sí, encanta, sí, bueno. sí. Dice, a mí ir a mi pueblo. Cuando vamos para Perito, sí, todos los de Perito son fanáticos de su pueblo, doy fe. Dice, cuando vamos para Perito voy como chico con ropa nueva. Besotes, chicos, que Dios me los bendiga siempre, gracias. Bueno, por ahí Un abrazo planificamos, Liliana, salimos de Perito, de Gallegos, acá te pasamos a buscar, Gregores. Siempre la Nos parada de esperás Gregores. con un almuerzo, por supuesto, y seguimos hasta Perito. ¿Te prendés? Me prendo. ¿Vos no conocés Perito? Sí, conozco. Sí, con está Gaby bien. Mesterán, con Javier Pérez Gallar, con Claro, Pati Oliva, he viajado, Has viajado, no sé, 4 veces claro, por lo menos. claro. Pero sí lo que tiene es que, como son viajes de trabajo, de campaña, tenés muy poco tiempo para conocer, pasear. recorrer. Entonces Claro. son como visitas así, con cronogramas muy ajustados. Pero me gusta ir para aquel lado. La ruta que acabas de describir, pasás por Gregores y agarrás para el noroeste. Sí. Gregores, Perito, Los Antiguos. Bueno, yendo para el lado de Perito, de veras me gusta mucho, tanto Perito como Los Antiguos. Sí, sí, y Lago Posada, no tenés ¿Sabés que no dejar conocí de Lago conocer. Posada? Eso era que Sí, no es lo conocía. que Me tengo acuerdo pendiente. que me habías dicho en alguna charla así que Charlando de tuvimos, todo un poco. No conozco y me quedé que era Lago Posada. Claro, que es de más difícil acceso Claro. cuando andás con tiempos ajustados Sí. y es una pendiente, realmente es una pendiente. No, Cualquier no, te persona vas a enamorar, te cualquier puedo persona que asegurar. nos guste conocer Santa Cruz y tratar de conocerla en su totalidad, Lástima bueno, que el Lago tiene- Posadas es realmente muy bello, lo que no solo uno le han contado, gente que aún sigue siendo un lugar inhóspito, pero conocido por más gente en los últimos años. Digo, inhóspito, sí, bueno, de difícil acceso, pero es bellísimo, ¿no? Lo Lugares que, que lo no- que se ve, lo que vemos lo que se puede ver en fotografía, en No solo el imágenes pueblito, que audiovisuales. es muy pintoresco, sino pasando el Lago Claro. Posadas, Lago Pueyrredón, el Arco de Piedra, subís arriba a la Garganta del Oro, es una belleza, Claro. es una belleza. Lástima que, bueno, el acceso lo haces en auto, despacio lo haces. Lo porque haces tranquilamente en auto. Tenés 70, 80 de ripio, desde la 40 hasta el Lago Posadas, pero bueno, una lástima que no es tanto como para poder asfaltarlo. Claro. ¿no? Claro, de hecho, se había empezado a faltar a la altura de Sí, que es sí, pasando sí. bajo Caracoles, ¿no? Claro, Era y que quedó ahí inconcluso. Quedó inconcluso. Recuerdo, eso estuvo en obra hasta hace 2 años atrás. Quedó inconcluso, sí. Lo recuerdo. El único pueblo de la provincia que no tiene acceso por asfalto. Claro. Bueno, eso es lo que lo hace tan adverso para muchos vehículos o para calcular tiempos de viaje cuando andás con tiempos ajustados. Convengamos que salir de Gallegos, ya llegar para aquel lado es una larga travesía. Y bueno, esto, ¿no? Hay que planificar el viaje. Miren, ahora que charlamos de todo un poco, de viajes en particular, la semana pasada empezamos a hablar de la cena navideña con los chicos. Ahora estamos hablando de viajar. Tenemos unas ganas, me parece, Sí. ¿no? ¿Cómo andan ustedes? ¿Viste dónde tenemos puesta la mirada? Claro. Y sí, claro. Fue un año agitado, duro, ¿no? Mi pendiente en Santa Cruz son 2. Primero la meseta del Strobel, arriba, subir al lago Strobel, ¿no? Me encantaría.
con una caña de pesca, por supuesto, lugares donde se sacan las mejores piezas en la provincia. Y la otra es el Parque Nacional Perito Moreno. Claro. Es una belleza realmente, una zona allá en el top 5, te diría, de lugares de trekking del país. ¿Conoces algo de eso? No. Nada. No conozco nada. No, he pasado por la 40 infinidad de veces, pero siempre digo, tenemos que venir, pero bueno, tenés que disponer. Hacerte el tiempo. Claro, planificar, hacerte el tiempo. Pero eso, que no es tanto tampoco hacerte el tiempo y planificar. No, decir, porque me dejo un día, poner un día entero. Porque son cosas que pasan y te las perdés. Claro. Y es una maravilla, que te le dicen. Yo he alzado gente, chicos haciendo dedo, por ejemplo, ahí. ¿A qué altura es en la ruta? Más o menos. Y es pasando Gregores, es zona de las Horquetas, se llaman, donde hace un codito la 40, va como para el oeste. Y hay un hotel muy conocido. Sí, el Hotel ¿no? Las Horquetas, claro. Vas como para el oeste y hace un codo y sube para el norte. Ahí, si seguís para el oeste, ya por Camino de Ripio vas al Parque Nacional Perito Moreno. Bien. Yo he alzado mucha gente, hay muchos chicos, pibes que vienen de Europa exclusivamente a conocer el Parque Nacional Perito Moreno. Me acuerdo que una vez subía uno que venía con un skate. ¿Viste? Mirá, una tabla de skate. Porque hay muchas estancias turísticas también allí. Mirá. Esos chicos eran holandeses, me acuerdo. Después subía uno de Ucrania. También, iban para el norte. Ucrania, me decía. ¿No? Cero diálogo. Suficiente, ¿no? con eso estamos arriba. Ucrania. Subite. Describía su país. Mirá. Bueno, pero son pendientes que hay que concretar. Totalmente. Sí, vale la pena, ¿no? Son lugares muy bellos. Muy bellos. Gracias, Leandro, que tengas buen programa. Por favor. Lo mejor para este programa que ya arranca. Nosotros nos vamos, los esperamos mañana, unos minutitos ahí, pasaditas las 8 de la mañana. Gracias a todos, Juli, Brian. Volvemos mañana a las 8, Cari. Chau, chau. Acá todo florece. Hasta las ganas de cantar lo de siempre. Cuídame bien, que lo mío es serio. Primavera 2025. A puro sentimiento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. I've been hungry, way down in my heart, waiting for
lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Diego Españuelo declara hoy por la causa Andis. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad prestará declaración indagatoria en la causa por presuntos pedidos de coimas en el ciudadanismo. La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Españuelo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo. Una compañía de un magnate petrolero de Estados Unidos desembarca en Vaca Muerta. El magnate Harold Hamm, dueño de la petrolera Continental Resources, desembarca en un área de petróleo no convencional de Vaca Muerta. Hamm es considerado en Estados Unidos el rey del fracking, tiene vínculos con Trump y también fue asesor de energía del candidato presidencial republicano Mitt Romney en 2012. Noticias al instante. Aprobación express, el Congreso de Estados Unidos obligará a Trump a publicar los documentos del caso de Epstein. El presidente estadounidense está cada vez más complicado, pese a la amplia mayoría oficialista. La Cámara Baja del Congreso aprobó obligar al gobierno a difundir todo lo que tienen sobre las denuncias de la red de tráfico y explotación sexual del fallecido empresario y amigo de Trump, Jeffrey Epstein. Ya se palpita el Mundial. Austria buscará superar la fase de grupos. La selección de Austria tendrá como objetivo superar la fase de grupos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será su octava participación en este certamen. El conjunto austríaco logró su mejor posición en el certamen en Suiza 1954, cuando llegó a semifinales y fue tercera, aunque repetir ahora ese nivel será muy complicado. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. La mejor estación para redescubrir lo que siempre te hizo bien. Ya fue, a lo mejor pueda cambiar esta vez. Estas palabras te las dije, ya lo sé. Primavera 2025. En cada canción. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos.
día, buen día, buen día. Un día como hoy, un 19 de noviembre, pero del año 1960, nacía Matt Sorum, el baterista que llegó para ponerle nafta super a los motores de Guns N' Roses en la era de Use Your Illusion. Dato curioso, cuando lo escucharon por primera vez, Axl dijo algo así como: este tipo toca como si estuviera tratando de despertar a todo el barrio. Tema para recordar, You Could Be Mine, porque si hay un track que resume la energía con la que Sorum entró a la banda, es ese golpe inicial que te acomoda la columna. Y también un día como hoy, tal vez un día nublado, tal vez un día lluvioso, pero del 19 de noviembre del año 2000, Madonna se despachaba con el single Music, el que vino a recordarnos que la música une a la gente y que con su sombrero, con un sombrero cowboy, podés conquistar medio planeta. Un dato curioso, algunos de los efectos electrónicos del tema se lograron usando procesadores de voz que estaban pensados para otra tecnología. Y Madonna dijo: déjamelo así mejor. Resultado, hitazo. Buen día, queridos oyentes, con esta música de Madonna, más de estos tiempos podríamos decir, aunque bueno, nada de esto es verdaderamente nuevo, ¿no? Último cuarto de siglo tal vez, pero de un artista que es de veras, bueno, increíblemente popular y exitosa. Y cuando estuvo en Río de Janeiro, hace unos añitos, conozco riogalleguenses que fueron para allí, así como fue gente a ver a Oasis, y ayer hablamos con uno de ellos, con Tony Villanueva, hubo gente, bueno, argentinos, ¿no? Además con esto de vacacionar en Brasil, que fueron a ver a Madonna. Quien pudiera. ¿Cómo andan ustedes? Hoy es día miércoles 19 de noviembre de 2025 y es inevitable, pero lo voy a saludar. Que no sea un día de miércoles para vos, Héctor Nica Mancilla, que los miércoles te sientan más o menos. Bueno, primero buenos días, ¿cómo andamos? Bien, buen día Leandro, buen día Rodri Arredondo, buen día Rodri Poloni, el comandante Brian Álvarez. ¿Cómo andan, muchachos? Está Claudito Lobo y Cari Taverne hoy que se quedaron un ratito más. Estuvimos charlando de viajes, nada de viaje, que ver. No, claro, esto de, la semana pasada hablamos de la canasta navideña. No hablamos de la canasta navideña. El otro día hablamos de la mesa navideña. De la mesa navideña. Y sí, hoy ya nos pusimos a hablar de viajes. Me perdí, está buena. Charlar así, de viaje es inspirador. Algo así como que nos estamos predispuestos, ¿no? Modo vacaciones. Claro, algo así porque es ya 19 de noviembre. Bueno, buena música. Se acepta alojamiento qué es eso, en Maceió, en Puerto Galinas. Ah, ok, acá nomás te querés ir. Sí.
¿Cómo andas, Rodri Redondo? Buen día. Buen día. Lo mismo digo, ¿eh? Yo no soy tan pretencioso. A mí con que aunque sea un lugarcito, un cuartito chiquito, una cama en las grutas, que no es poca cosa, te digo que estoy bien. Puerto Madryn, las grutas, estoy bien. Claro, bueno, un lugar, eso, ¿no? Playa clásica para santacruceños ribayenses es Puerto Madryn y ahí las grutas. O las grutas Puerto Madryn. Antiguamente, ¿por qué uso ese término si no es tan antiguo? Pero digo, el lugar tradicional de viajes de los riballegenses de playa, por excelencia durante muchos años fue Madryn. Sí. Tengo la sensación, esto igual es simple percepción, no son datos turísticos oficiales, que las grutas fue destronando a Puerto Madryn para el paladar riballegense, para el gusto distintos, galleguense. Me parece, perdón, son dos públicos distintos. ¿Qué impresión tienen ustedes? Por eso dije impresiones, A mí me parece que las grutas es más familiar y que Puerto Madryn es más joda. Me da la impresión, ¿o no? No, vos sabés que es el mismo público, me parece. Pero sí, va en sintonía con eso que dice Leandro, que lo fue desplazando las grutas a Puerto Madryn. ¿Pero es más chico las grutas o no? Sí, es más chico. Claro. Puerto Madryn es ciudad. ¿Es ciudad? Es una ciudad, no es... De hecho, es la segunda ciudad, está en discusión ahí siempre de Chubut. Pelea ahí palmo a palmo con el núcleo Trelew, Rawson, ¿viste? No, es grande, es más grande que Gallegos, Puerto Madryn. Claro, tiene muchos habitantes. Tiene muchos habitantes. Por eso digo, no son las mismas vacaciones en un lugar tan grande como las grutas, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, la gruta es balneario. ¿Viste cuando ya te dicen balneario? Vas a la playa, sí. O solo la playa, o exclusivamente a la playa y alguna cosa nocturna sí. tranqui. Ojo que la vida nocturna de Madryn, no voy hace como 9 años ya, pero la vida nocturna de Madryn es bastante tranqui igual los días de semana, ¿eh? Sí, los días de semana sí. Y estoy hablando de plena temporada de verano, sí, no estoy hablando de igual en lo normal del año. Lo que tiene de ventaja las grutas, a comparación de Madryn, es que tiene espectáculos de teatro, obras de teatro que quizás hacen toda la costa atlántica y terminan en las grutas. Claro. Tenés para ir a ver una obra de teatro, cosa que en Madrid no, ¿viste? Claro, y eso es más de los últimos años. Más eventos también. Nocturnos. Claro. Más vida nocturna, tiene más boliche. Las grutas. Sí, más boliche. Vos sabés que sí, es verdad, es cierto. Claro, Madryn es de noche es más tranquilo, sí, mucho más quizás tranquilo. es más familiar ahora Madryn. Un tiempo, poner en los 90, 2000 tenía rock and roll. Sí. Era para más para los pibes. ¿Anduviste por ahí? ¿No? Sí. Por eso te lo digo. En los 90 Madryn tenía rock and roll. Título 1 del diario Nuevo Día. Sería segmento verano, ¿no? Anticipando el verano 25-26. Chicos, o sea, ¿con qué ganas nos pusimos a hablar de viajes? Sí, de viajes, qué lindo, yo le dije pero así con apenas un comentario y nos dieron ganas de... Lo mismo nos acaba de pasar, porque los chicos me invitaron al aire un rato en lo que se denomina pase radial, y hablamos de eso. En realidad Claudio empezó a contar allá que la zona de Parque Nacional Perito Moreno... Es embajador de ahí, ¿sabes vos? Claro, por eso empezamos a hablar. Y nos dieron ganas de esas cosas, ¿no? Fui hace no mucho tiempo a las grutas. Estuve una semanita ahí. ¿Y qué tal? Me gustó mucho. Tiene esa particularidad de que hay que estar atento al tema de la marea. Sí, 5 de la tarde. Porque, por ejemplo, las playas que son más al sur, sube a una determinada hora. Y las que están más al norte a otra. Entonces vos tenés que saber a qué hora tenés que ir a una o a qué hora tenés que ir a otra. Las denominadas bajadas. Las bajadas. Sí. Exactamente. Eso por un lado. Me encantó. Bueno, a ver. Si tenés auto está buenísimo. Si no tenés auto y te estás a pata, es un tema. Sí. Porque tenés que moverte a pata y son distancias largas. Y después, me gustó el ambiente, me pareció muy lindo. Tiene la particularidad de las grutas, justamente, ¿no? De las paredes de piedra. Que vos decís, hermano, está bien que el sol pega fuerte y todo, pero comparte una sombrilla, dejen de ponerse abajo de esas tremendas rocas, porque cuando se desprenden siempre ocurre alguna catástrofe, algún accidente. Eso pasaba mucho, me sorprendió, que no se ve en otras playas de la Argentina. Esos acantilados. Claro. Y la gente, apoyándose encima para cubrirse del sol. Uh-huh. Y después en la noche, la peatonal es muy linda. La peatonal es muy linda, mucho movimiento. Está lleno de artistas, hay artistas callejeros, hay shows, hay música, hay circo. Esa es la diferencia a Madryn. Bueno, y en Madryn no. No voy hace 9 años a Madryn, pero también en la plaza principal de la ciudad, que está ahí cerca de la costanera, no es tan lejos. Sí. Está a unas 5 cuadras, una cosa así. Ahí también hay peatonal con artesanías y espectáculos y demás. Igual estoy hablando del último registro que tengo, no estoy hablando de la última temporada que desconozco.
Y eso estaba bonito. Así un paseo de artesanos que está hasta al menos la medianoche Sí. o más tarde en plena temporada de Sí, verano, en ¿no? plena temporada. Entonces es salir a caminar, salir a pasear, comer algo. Sí. Y los bueno, precios? y espectáculos callejeros también. Y los precios están acordes a lo que está todo el resto de la costa argentina. Vos sabés que una cosa que me sorprendió muchísimo, que pasó un muchacho, estaba caminando ahí por la peatonal, y había un tipo con un telescopio. Viste que tenía el telescopio puesto así mirando para el cielo. Y dije, qué raro, viste, en el medio de la peatonal un telescopio. Y me acerqué y le digo, ¿qué haces? Y me dice, no, aquí vos podés mirar por acá, podés mirar la luna, podés mirar, hoy se ve Venus, me dice, bueno, no me acuerdo qué, o Marte, o no sé qué. Y no me acuerdo qué, viste, que me dice, mirá vos, qué interesante. Le digo, mirá, bueno, ¿y puedo mirar? Sí, 10.000 pesos, me dice. Mirá. Bueno, gracias, prefiero imaginármelo, dije. Claro, un chan. Ladri ahí. 10 lucas la mirada. Sí. Pero porque salía 10 lucas por grupo familiar y yo estaba solo, o sea, éramos dos. Digo, no era negocio. No era negocio. Y a la familia que venía con 8 tipos le salía 10 lucas también. Le salía lo mismo. Entonces dije, bueno. Ahí claro, no daba la ecuación familiar, digamos. No daba. Te juntabas con un par en la esquina y iban todos juntos, digamos. Claro. ¿no? Claro. Por el mismo precio. Pero bueno, había mucha movida nocturna, es verdad lo que decís. O sea, no conozco la noche de Puerto Madryn, pero sí conocí la noche de las grutas, hasta ahí, porque no tampoco que he salido, pero vi mucha movida, es verdad, es cierto. Estamos hablando de vacaciones de verano, de viajes. El otro día hablamos de la cena navideña. Tenemos unas ganas en verdad las ganas es como de ir distendiendo, ¿no? Y aún así, y a pesar de todo, y en realidad lo hacemos con mucho gusto, vamos a hacer un programa de actualidad hasta el mediodía, un rato más. Un programa que es de actualidad, pero que también trata de atender otras cosas. En un ratito abrimos consigna. Pasó el temporal, gente. Finalmente pasó el temporal. Y llegó la lluvia. Llegó la lluvia, si acaso recién te despabilás y tenés que salir a la calle, está muy mojado el suelo, el piso en Río Gallegos porque ha llovido en las últimas horas. Ayer hubo un temporal acá en el centro cayó algo de granizo. Digo acá en el centro porque no sé si pasó en toda la ciudad. Lo detectaron, muchachos, tipo 6 de la tarde. Azotó viento muy fuerte con granizo que duró un rato igualmente. No fue un temporal de cosa de una hora, sino de unos minutos. Ayer a la tarde, plena tarde, y ahí empezó a amainar. Y el gobernador, Claudio Vidal, y lo vamos a compartir más tarde, estuvo en Calafate y allí habló de que va a pedir ayuda a Nación. Pero que vos decís, ayuda a Nación, colaboración, ¿qué fue lo tan problemático? En realidad lo problemático, si bien la pasamos mal con un temporal fuerte, no estuvo acá sino en zona norte, ¿cierto? Uh-huh. Antes de ayer contábamos que se hundieron 3 barcos de la flota amarilla de Caleta. Claro que eran 3 barcos que estaban anclados allí, en el puerto, ¿cierto? Es decir, no eran barcos que estuvieran navegando y trabajando porque por supuesto que no se podía salir a pescar en esas condiciones. Y escuchaba esta mañana, y hay información oficial que vamos a ir repasando, hasta hace un rato nomás, casi todo Puerto Deseado estaba sin luz. Y el temporal de viento en Puerto Deseado fue de veras muy fuerte. Sí. De hecho, vuelven las clases, excepto en 3 lugares. Caleta Olivia, Puerto Deseado y Telier. Telier está muy cerquita de Puerto Deseado. Cuando agarrás la ruta número 3 y empalmás la que entra para Deseado, unos kilómetros antes de llegar a la ciudad, está el paraje de Telier, que tiene una escuela. Telier, Puerto Deseado y Caleta Olivia, esto es información oficial, es decir, definición del gobierno de la provincia, luego de las reuniones del COE de ayer. Pues bien, allí siguen suspendidas las clases. En el resto de la provincia se definió el regreso a clases, pero hay un elemento a considerar, y esto, bueno, las familias están muy entrenadas al respecto. Hoy es el segundo día de paro docente. Hoy es el segundo de los... el paro de 48 horas que definió la ADOSAC antes de ayer en un congreso que lo hicieron en gran medida virtual por esto de el mal tiempo también. Habían definido el gremio docente, había definido ADOSAC el gremio mayoritario de los docentes de Santa Cruz, una medida de 48 horas que ayer se topó con la suspensión generalizada de actividades, entonces no se sintió el paro, pero hoy hay también paro docente de este paro de 48 horas. Y abriendo apenas el panorama informativo, son todos temas que vamos a ir desarrollando. Atentos, porque hay un paro nacional de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, al cual adhieren en Santa Cruz. En este caso tiene que ver con reclamos en clave nacional contra políticas de Javier Milei, pero
atentos, porque aquí en Santa Cruz se adhiere ATE al paro y esto repercute, es cierto que repercute en escuelas. Hay gente, administrativos de escuelas afiliados a ATE que hacen paro y eso suele complicar tareas administrativas, incluso de limpieza. Pero bueno, ATE sabemos que es Administración Pública General, ¿cierto? Es decir, Administración Pública de entes nacionales y de entes provinciales, hay muchos afiliados a ATE. Y una más, también hay paro de APROSA, la Asociación de Profesionales de la Salud. Esto lo comentaba Cari Taverne con bastante detalle en la otra gestión, el programa que nos precede, hace 1 hora y media atrás, pero está bueno estar alertas. ¿Por qué? Porque el paro de APROSA, Asociación de Profesionales de la Salud, que es de 48 horas ayer y hoy, también se siente en la atención de hospitales públicos, que ayer también se chocó con medidas del Ministerio de Salud que habían suspendido los turnos programados, ¿cierto? ¿Vieron que solo se atendía urgencias hasta ayer? Bueno, eso fue hasta ayer. Pero en paralelo está el paro de APROSA, que también puede repercutir en hospitales públicos. Entonces, bueno, cada quien en este caso que tenía turnos programados, bueno, no queda más remedio y vale ese término que hacer las averiguaciones del caso. Un primer panorama informativo a las 10 de la mañana, 12 minutos. 8 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz. El cielo está completamente nublado, pero completamente nublado. Ha llovido en las primeras horas de la mañana. Se espera que continúen las lluvias, tal vez lluvias aisladas hasta las 11 más o menos. Y ya después el resto del día nos espera un cielo nublado, con una máxima de 13, una mínima de 4. Un día sin viento, afortunadamente. Un día donde, bueno, tenemos un alivio de las ráfagas del temporal de ayer. Pero bueno, no es un día de loco, no es un día hermoso ni nada por el estilo, pero ya que no haya viento, creo que a todos nos pone contentos, ¿no? Estamos todos de acuerdo con eso. Una tregua, sin dudas. Nos ha dado una tregua el viento luego de días, bueno, de viento muy violento, ¿no? Esa es la palabra que le cabe. Viento violento. Realmente muy agresivo. Totalmente, totalmente. Y también, bueno, además de recordarles el clima, también tenemos que recordarles que hoy tenemos al mediodía, a las 12 y cuarto, el sorteo, porque vamos a sortear el chachuno de Nucha. El chachuno. Exactamente, querido amigo Lean. El desayuno, diría yo, no chachuno, sino desayuno de Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. La encontrás en Alberdi, España, y tiene un desayuno para vos y alguien más. ¿Cómo haces para llevarte el desayuno? ¿Cómo haces para lastrar de arriba a la mañana algo rico en la esquina donde se combinan los sabores de una forma explosiva, ahí en Alberdi y España? ¿Cómo haces para ir a Nucha Gratarola? ¿Cómo haces? Tenés que mandarnos un mensaje. ¿Sobre qué el mensajito? Bueno, ahí te voy a contar. Ahí te voy a contar por dónde viene la mano. Dicen que cada familia tiene su propia banda sonora. No sé si a ustedes les ha pasado de entrar alguna vez a la casa de alguien y que, por ejemplo, siempre esté la radio puesta, por ejemplo, ¿no? O que siempre esté la música puesta. O que vas a un asado y siempre suena más o menos la misma música. La playlist de papá, la playlist del abuelo, la radio de la abuela. Del hermano mayor también. Del hermano mayor también, del tío. O hermana mayor. Exactamente, el tío que le entra al copete, también, que pone su música. Y si lo pensás... ¿Por qué siempre dicen que el tío es el borracho? Y no sé. ¿Vos decís que es solo un lugar común? Siempre es ese el tío borracho estigma. Es una... Así yo no. Claro, siempre se estigma. ¿Pero vos que sos del gremio de los tíos? Sí. O sea, saliste en defensa. Sí. Ok. Puedo decir que no todo tío es borracho. El manjín, el borracho. O sea, ser tío no es ser borracho, no implica, no es una condición sine qua non. No. O sea, puede ser un tío, qué sé yo. Corta la olla. De hecho, lo que se ha popularizado mucho es como el tío borracho. O sea, lo individualizan. En ese dicho popular, sí, el tío borracho, todos están pensando en uno. Sí, no sé si se dan cuenta. Claro. O sea, para ser borracho no tenés que ser tío y para ser tío no tenés que ser borracho. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok. Entonces, te decía, hay canciones que no son solamente canciones, ¿no? Canciones que nos recuerdan al living de la casa de papá, el olor a asado, la abuela preguntando por tercera vez si ya comiste. ¿Comiste? ¿Uno más? ¿Querés más? ¿Querés más? Es el tío también bailando como si estuviera en un videoclip, borracho o no, pero bailando al fin. Videoclip sin presupuesto, ¿no? Un videoclip casero. Entonces hoy queremos que nos cuentes cuál es esa canción que te hace sentir en familia. Esa que cuando suena
aunque estés lejos, te transporta a una mesa larga, a una mesa ruidosa, con uno que canta fuera de tono, otro que aplaude desfasado, alguien que siempre pide que bajen el volumen porque no escucha lo que están hablando del otro lado. Mandá tu tema, mandá tu canción y mandanos la anécdota detrás. Esa mezcla única, cariño, caos, porque es un caos total, la mesa de los domingos es un caos. Cuando le habla uno al otro se cruza, bueno, lo ha retratado muy bien los Pimpinela en su canción La Familia, ¿no? Como hablan todos a lo grito, nadie se entiende nada. Pero bueno, el cariño está, ¿no? Momentos que tal vez no salen perfectos, pero que son muy lindos y que tienen esta música, ¿no? Que justamente nos hace sentir como en casa la música. Que vos después te vas a algún lado, a algún lugar del mundo, en algún viaje, alguna escapada, te tenés que ir de Gallego, por el motivo que sea, y de repente, no sé, estás en cualquier otro lado y suena esta canción, ¿no? Y suena Los Pimpinela de fondo. Subir un poquitito nomás, ahí está, mirá. Somos pocos, pero buenos. ¿Escuchás esto? Pasa y tómate una copa. A 3.000 kilómetros de Río Gallegos, lejos de casa. ¿Y qué sentís? ¿Qué te hace sentir? ¿Un poquito de nostalgia? ¿Se te pone la piel de gallina? ¿Te emociona? Y es la banda sonora de tu familia, entonces. Hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia. 10 de la mañana, 17 minutos. Vamos leyendo algunos mensajitos que ya van llegando al 1551 6051. Los amigos que también nos ven por streaming. Muchachos, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá los saluda. Mira, Lean, Nica, buen día, chicos. Gracias por estar ahí, La ametralladora. No, se queda sin balas la ametralladora. A ver si... No, está con silenciador, me parece. No, tenés que ajustarle un poquito. Ahí está, ahora sí. Silenciador. A ver, Es el silenciador. Ahí está. El asunto del silenciador es que no es radiofónico, ¿viste? Che, Claro. parece un bache radial. No, la traje con silenciador, es la respuesta. Que no Está se bien. note. Buen día, chicos. Buen jueves. Les regalo esta foto. Jorge dice, un abrazo grande. La fotito que tenemos ahí está poniendo Rodri. Mirá la foto que nos manda Jorge. Hermosa foto. Hermosa foto. ¿Sabes de dónde? Mirá de dónde nos manda la foto. Del otro lado de la provincia, de El Chaltén. Qué feo lugar. Con el cielo completamente despejado. Qué hermoso, qué divino. Qué feo imagen. lugar, qué feo lugar. Mucha nieve, ¿eh? Qué Ahí digo belleza. en plena montaña, ¿no? Mucha No, nieve. muchísima nieve. Es un lugar hermoso. Esta semana hablamos de Chaltén. Hablamos del Chaltén. Y Bueno, la semana pasada también. Claro, estamos muy recurrentes, insisto, con el asunto viajes, ¿no? a la Otros gente destinos. los hemos hecho viajar con esta charla que hemos tenido, les cuento, porque Ojalá. Alicia nos manda un mensaje y nos cuenta que Sí. dice buenos días, dice Playa Unión en Rawson es hermosa y Madryn es lo más, me gusta el lo más, nos dice Alicia, así que bueno, Alicia, ahí te saludamos, buen día, amiga Alicia. Buen día, Alicia. Vamos con todo, arrancamos este miércoles, que parece un día distinto, un día lindo, ya después de los 2 días que tuvimos de viento. Y acá nos manda un mensaje, ¿sabes quién? Un miércoles de Londres. Un miércoles de Londres, cielo nublado, totalmente. El Pica Pica está por ahí, buenos Pica. días. El Pica Pica está. Sí. Dice, Pica. buen Sí. día, Nica, Lee, Rodri. Buen programa para hoy. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, dijo una sola vez. Fuerte, Un abrazo No dijo grande. mucho. Deben andar trabajando. Fuerte Pica, abrazo. porque Pica está chero. Ajá, ok. Bueno, vamos Pica todavía. Buenos días para él. Buenos viajes, diría yo también, ¿eh? Claro. Sí, Que- por sobre todas las cosas. que haya ¿Saben buenos qué? viajes. Me tomé un par de taxis últimamente. Qué rápido, Brian. El pica pica. Sí. He tomado pocos taxis. Sí. ¿Sí? Este año diría. Ajá. Y bueno, ahora están las aplicaciones y bueno, Sí. también me ha tocado viajar en Uber, pero siempre, nunca lo llamé yo porque no tengo la aplicación. Es decir, Sí. vamos a tal lado, arriba del Uber. A mí me pasa lo mismo. Claro, no tengo la aplicación en el celu, pero quería comentar lo siguiente. Sí. El otro día me tomé un taxi bastante lejos y me salió, eran 7.000 pesos con descuento, porque hacían un descuento para competir con la aplicación Uber. ¿Es la aplicación Y me quedaban 5.000 pesos desde acá. Uber hasta- Sur? ¿Será?
No era Uber, o sea, me tomé el taxi. El taxi, pero viste que está y en lo los tomé Uber Sur. en Glaciar, que es una de las paradas Sí. históricas de Gallegos. Sí, sí. Y me llamó la atención lo barato. Y le pregunté a la Pero, trabajadora. ¿cuántos era kilómetros eran? Y era de acá el San Benito. Ah. Era, no, antes del San Benito. Era de acá, del centro, hasta... ¿Vieron el predio de petroleros? Sí, la calle 1. A una cuadra, Sí. de allí, una cuadra y media, hay un lugar que se llama La Carbonería, que es un salón de eventos. Sí. Se hacen cumpleaños Sí, infantiles, sí, sí, sí. cumpleaños familiares, etcétera. Para venir a Asturias. Claro, exacto. Bueno, 5.000 pesos y dije, ¿cuántos viajes tenés que hacer para llevarte un mango? Le pregunté a la trabajadora, ¿no? Y estuvimos ahí charlando un rato. Pero bueno, es esto, ¿no? Sí, es esto está. de, bueno, si subo la tarifa, me quedo... hay menos taxi, ya hay menos taxi, menos consumo por la competencia Sí. y por la manera económica. Viste, esta cosa como de buscar equilibrios. Pero me llamó la atención. Y vos encontrar dirás- algo muy barato, ¿no? Y vos dirás, bueno, Uber te puede llegar a salir más o menos parecido el precio, más o menos parecido, pero la diferencia para el taxista está en que, claro, Uber no le saca el 30% de ganancia. Claro. Entonces toda la plata va para ellos. O sea, tienen que bajar el precio y vos dirás, che, bueno, pero no es más fácil, si no puedes con él, únete, ¿no? Es el famoso, la frase. Claro. No sé si están así, por esta Yo- razón, digamos, porque te cobra el 30% y vos Sí. tenés que pagarle el 30% a Uber, más la nafta, más el auto que si se rompe tenés que calcularle que cada tanto una guita para ponerlo al auto. Así que bueno, che, qué buen dato ese que tiraste, ¿eh? Está bueno saber Sí. Vos sabés que justo hablando de los taxistas, el pasado jueves, creo que fue jueves, tengo un delay de bandera, dijera si fue la posición adelantada. Me parece que el jueves pasado se reunieron los taxistas con Diego Robles, el secretario de gabinete del municipio, y llegaron a un acuerdo por una preocupación que tenía el sector, que era el tema de la revisión técnica y ampliar el plazo o la vigencia en cuanto a los autos que pueden circular, ¿viste? Claro. Así que estiraron por unos meses más la revisión técnica. Claro, que les implica una erogación Sí. importante en este contexto Ujú. económico. Y también el tema de dar unos años más la vigencia de taxi, creo que son 10, 12 años, creo que lo máximo, el plazo de antigüedad, ¿viste? Claro. Se llegó a un buen acuerdo, así que... Sí, es razonable siempre analizando el contexto, ¿no? No, eso, las decisiones se tienen que tomar en base a un contexto, que es un contexto muy difícil. Sí, y al contexto Uber, eso justo acá me dice Tony. Claro, se había acordado y antes y ahora se prorrogó más. Claro, hay taxis también que trabajan en Uber, igual. Hay una, vamos a decirlo sencillamente, sí. Es una competencia de despareja Total. la que enfrenta el sector de los taxistas a los Uber, ¿no? Sí. En todo el mundo. Lo que pasa es que cuando vos tenés el auto parado ahí a las 2 de la mañana y tenés que llevar plata a tu casa también, Sí. ¿qué vas a hacer, hermano? Te bajás la aplicación y tomás los viajes. Después pasa que vos pedís un taxi, pedís un Uber, mejor dicho, y te aparece un taxi. Vos decís, che, pero Sí. qué loco, igual. Y la aplicación es esa. Claro. Es Sí, tener el auto parado en marcha, gastando nafta, el dope, o dando vueltas por el centro. Y yo me he encontrado con distintas Sí. realidades en Uber que he tomado. Por ejemplo, está la persona que está, como todos, la gran mayoría, apretados económicamente y necesita hacer una diferencia para mandarle plata a su hijo o para saldar deudas. Sí. Por eso está de Uber, en cierto tramo horario. Después está el que lo hace para probar. Sí, está el que prueba, Sí. después están los pibes jovencitos, de Sí. 18 o 20 años que están saliendo a laburar, que tienen el auto, que bueno, Sí. hay que mantenerlo, Sí, para colaborar en la casa, sí. tenés de todo. O sea, Y después hay, igual la necesidad tiene cara de hereje porque te tomas un Uber y no puede circular ese auto, hermano. algunos autos sí. Sí. Sí, hay unos autos que son verdaderamente... Sí, están en malas condiciones. Chicos, son las 10:25 de la mañana. Les propongo solamente refrescar la consigna, si les parece bien, y preguntarles a ustedes dos, Nika, Lean Dulan, Lean Dulan. Nickel Mancilla. Ni el único
vos me pusiste. Níquel. ¿Y sabés quién me lo dice? ¿Quién te dice? Acá tu homónimo. Rodrigo te dice níquel. Rodrigo por los níquel. ¿Viste? Se quedó para Pero mí. no suena feo níquel, ¿eh? No, suena metal. Es cierto. El metalero es tu faceta más rockera. En otra vida serías En otra níquel, vida, ¿no? Níquel. Bueno, díganme ustedes, Níquel, Lean, díganme ustedes lo que sientan. ¿Qué canción los hace sentir que están en familia? ¿Qué canción los hace sentir o los hace recordar alguna escena familiar? Estamos participando, esto para alentar al público que se sume, por un desayuno que vamos a sortear para 2 personas en Nucha. Vos no tenés que mandar tu canción, si mandás un mensaje de voz, duplicás tus chances. Si mandás un mensaje de voz, pero cantás, triplicás tus chances. Si cantás la canción que te hace acordar a tu familia. Lean, vos, ¿alguna canción que tengas en mente? ¿Alguna que ¿Sabés qué? Me es imposible una canción, me salen artistas. Bueno, un artista. Artistas, mira, conocí a Sabina por mi tía Norma, que en paz descanse, mi tía querida, hermana mayor de mi mamá. Sí. Nosotros Sabina? por cuestiones familiares vivimos con mi hermano Lucas un tiempo allí. Y lo que escuché de Sabina lo recuerdo por mi tío. O sea, mi primer contacto con Sabina. Y después en mi casa familiar, sobre todo a través de mi madre, mucha música melódica. ¿Vieron cuando acá bromeamos o pasamos al aire Puerto Montt, por ejemplo? Sí, Los pasteles verdes, Los iracundos, el trío San Javier. Perdón, esta canción, ¿te hace acordar a la casa de tu tía Norma? A ver, que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celo. ¿Sí? Totalmente. Ponele un aroma, algo. Mirá. Una anécdota, algo. ¿Te animás? ¿Algo a esta canción? ¿Una anécdota? Una anécdota, un aroma, algo de la tía. Mi tía siempre tuvo jabones muy bonitos, jabones aromáticos en el baño. Y era un baño al que entrabas y había algo así como... Nunca había menos de 2 jabones. Vos decís, ¿jabón cuántos necesitas? 1 en principio para el baño. Y era una casa con 4 o 5 jabones aromáticos y con forma. Pero estoy hablando de gallegos de hace 30 años atrás, no de ahora. O sea, era más atípico que hubiera ese tipo de cosas, de detalles. Después también me viene la imagen del pesebre y del árbol navideño que hablamos la semana pasada. Si había un pesebre en la familia que estaba muy bien armado, era el de mi tía Norma y también el de mi abuela Ángela, hay que decirlo. Entonces es como que me viene esa asociación. Y una cosa que es muy notable, como uno cuando escucha algo te remite, en este caso a la música, a mí me es inevitable pensar en Sabina y en paralelo en el canto de las ballenas. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mi tía cuando limpiaba por las tardes, y nosotros con mi hermano Lucas habíamos vivido en su casa un tiempo, estaba Sabina por un lado y un cassette que tenía un equipo ya con CD, que para esa época era toda una modernidad, y con doble casetera, y ahora no me acuerdo si era CD o cassette, pero era un cassette del canto de las ballenas, así se llamaba, canto de ballenas. ¿Pero que se escuchaba las ballenas nomás? Exacto. Mirá, yo tengo... Una cosa maravillosa. No, estaba musicalizado. Sí, una ya orca. estamos entrando al capítulo de los simuladores, ¿no? Es una orca, Brian. En cualquier momento volcamos en los simuladores. Perdón. El tipo que estaba loco y le hicieron creer que Te pregunto, escuchaba mensajes de la ballena. no es a modo de burla, no, para nada, pero digo, Entiendo. que ponían esto para poner, no sé, para comer, ponían música de No, ballenas. a la tarde. Supongamos que mi tía estaba cocinando, Sí. o ella hacía manualidades, era muy buena con la cerámica, había adornos de cerámico extraordinarios. Sí. Entonces a la tarde, a la hora de la siesta, ¿viste? Sonaba eso. Y era una cosa muy notable. Como para relajarse. Exacto. Ok, ahí está. No sabía, mirá vos qué buen dato igual ese. No ahora sabía que- mi recuerdo es un tanto remoto. Viste Sí. que muchos de nuestros recuerdos en realidad están deformados por el paso del tiempo. O los agrandás o los achicás o los modificás. ¿No tenés recuerdo visual? Se va reconfigurando. ¿Visual de? ¿Visual? ¿No tenés el recuerdo visual de esos objetos? Sí, tengo. Recuerdo un caballo. La cabeza de un caballo era el rostro de una mujer y un caballo que salían de la misma figura hecha en cerámica. Y una cosa realmente espectacular. Mirá vos. Entonces, viste, es como una asociación de recuerdos, pero la música es Sabina, sin dudas. Sí. Y después, ahora lo que no logro precisar, el canto de las ballenas estaba acompañado, no recuerdo ahora, con qué ambientación instrumental. Estimo que debe haber tenido algún piano, algún violín, pero no lo puedo recordar, pero que era muy afín a eso, ¿no? Mirá, Claudio Álvarez nos escribe, dice, a mí los iracundos me lleva a principios de los 80, La lluvia terminó y esas canciones. Recuerdo a mi vieja haciendo empanadas para vender
escuchando los iracundos por la radio mientras hacía el pino, la preparación, ¿no? Pino le decimos acá la preparación de la empanada. De la empanada, ¿no? Al relleno. Y después Hernán Figueroa Reyes en los asados de mi viejo. Sí, Hernán Figueroa Reyes. Sí. Esto ya me lo ha contado, lo de Hernán Figueroa Reyes en los asados, es cierto. A mí, en particular, en la ruta hay una cosa que me gustaba, que poníamos, o tenía que hacer mi viejo, pasa que hacer el camión, ponía los chalchaleros. En la mañana, 5 o 6 de la mañana, y vas tomando mate. Y, ¿Rumbo a? Pues, San Julián, esos lados, ¿viste? Por la 3. O si no, el U14. Y escuchabas en la mañana a Juan Carlos Verdaguer. Esos temas, Luna Tucumán. ¿Esta canción, por ejemplo? Sí. A ver, subir un poquito, así viajamos en ese camión. Ay, Lunita Tucumán, tamborcito. Decime si me equivoco. Sí. Arriba del camión. Cerramos los ojos 2 minutos. Sí. Con tu viejo. Sí. ¿Mate? Sí. No podía faltar. Sí, sí. Obviamente que Pavita. ¿Vos cuántos años tenías? No, 15. 15. ¿Te dejaba manejar? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y te decía, che, hace esto, hace lo otro? Sí, ¿O sí. te tenía confianza plena? No, hace esto, está, ponete en marcha. ¿Y vos manejabas con los chalchaleros de fondo por la ruta Sí, a veces santafesina sí, con o si 15 no, igual años? ponía música, yo ponía mis cassettes. Me muero. ¿Y te dejaba poner tus cassettes? Sí. ¿Y tus cassettes qué tenían? De todo mamarracho. ¿Te dejaba escuchar tus cassettes? Sí. ¿En serio? Sí. Igual prescribió todo, Nica, podés contarlo. Son lo que uno llama pecados de juventud. ¿Qué eran los mamarrachos musicales que escuchabas? ¿Viste esos cassettes que mezclaba distintos temas de... Grupo Red. Claro, por esas ejemplo. cosas, sí. Algo así, tipo mezclaba algo de cumbia con algo de... Sí, exacto. Era un compilado. Una ensalada griega musical, ¿no? ¿Y tu viejo no tenía problema? No tenía drama. O sea, era generoso. Sí. Porque viste que generalmente el hombre, no voy a decir todos, pero una buena mayoría en el auto se torna un poco autoritario por el hecho de llevar el volante. Es decir, che, estoy manejando yo, se escucha la música que yo quiero. No. Pero no era el caso de tu papá. No. Él te dejaba poner lo que vos quieras, lo que vos quisieras. Sí, o si no sintonizaba radio. Porque ponele 4 cassettes en un viaje, ya está, le pegué una vuelta más, listo. Ya está. Fue sintonizar radio. Claro. Eso tenía la magia de la radio, ¿no? En la ruta del EU14 se escuchaba mucho. Pero era lindo. Y después, es cierto, por ahí alguna gente ameniza los asados, ¿viste? Le pone música. Es cierto. Le pone chamamé. Tenía unos vecinos que eran correntinos a 2 casas, a una casa de por medio, y siempre Don Altamirano cuando hacía asado. Don Altamirano. Sí. Sobre la calle Irigoyen. Don Altamirano ponía... El papá de Beto, Daniel, Roxana y Alejandra. Ajá, mirá. Mis vecinas. Él ponía chamamé. Mirá vos el chamamé, claro, correntino. Sí. De Saladas, el hombre. ¿De Saladas? Sí. Y siempre muy buena gente, y ponía él los asados que hacía, ponía ese chamamé. Recuerdo de chico. Lindos recuerdos. De eso se trata justamente esta mañana, de recordar la música que te hace viajar a la familia, la música que te hace recordar a la familia. Estés donde estés, esa canción que la escuchás y decís, este tema me hace acordar a mi familia, porque esta canción la escuchábamos los domingos, porque esta canción la escuchaba, como decía recién Nica, papá en el camión, Lean le recuerda a Sabina en la casa de la tía. Y esta canción, a ver, esta canción que está sonando, por ejemplo, a ver. Dicen que quieren quemarlo a la tarde. ¿Esto qué es? Y después tenemos, a ver, tirame otro, un mix, y nos vamos derecho con Lean. Un mix, derechito, así. Temas que se escuchan los domingos. Sí, señor, esta para levantar. No, tremendo ese tema de Lean. Me dan ganas de... No, me vuelvo loco con esta canción. ¿Qué querés que te diga? Siento el sabor del vacío a esta hora. No, tremendo este tema. Este tema es para... ¿Este tema para qué? Estar ahí. ¿No es para comer un asado? No. Se dibujó un vaso en tu mano. Para después del asado. Ah, ok. Se dibujó un vaso en tu mano, Nica. Sí, digo, para el que está en YouTube lo vio, pero el que no se lo relato, si me lo permitís, ¿no? Es más, estabas haciendo el jueguito del hielo. Ese movimiento era el jueguito del hielo.
¿Digo bien, no? Sí. He hecho una descripción Tremendo acertada, tema entonces. Diango. Este es un clásico, Corazón mágico. Siempre me quedó la duda si este tema dice, el sol ha salido por delante o por Levante, que Levante puede ser, Diango es español, Levante es una ciudad del sur de España. Claro. Siempre me quedó la duda. No te puedo ayudar, Esa le letra. cambio la letra a casi todas las canciones. El sol ha salido por Levante. Por creo. Levante, claro, me Sí, parece, ¿no? Por Levante, por Sí. lo que yo vi acá. Ahora te chequeo igual, pero me parece que decía Sí. eso. Siempre me quedó la duda, ¿Levante o delante? 1551 6051, corazón mágico de este tema de este artista que la verdad que es un temón. Subir un poquito, metele en mecha, metele. Canción de amor. La vida siempre ha sido así. Uno más, el último, una canción que te hace acordar a la familia. Uno más, dale, mándale. Mirá cómo están enganchados, ¿eh? A ver. Este igual se escuchaba. A ver. ¿A oír? ¿Se animan a cantar esta no? Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no robarte Gancia, más. soda, Tal vez limón. deba dejar con toda ¿Qué decís? dignidad que vivan su romance. El gancia, la soda, el limón, el sobrino, la tía, la abuela, No sé si te das cuenta con la una picadita. Cámbiame la música, uno más, mandale. A ver. Ángela Carrasco se llama esta señora. Si no me ¿Ángela equivoco. Carrasco? ¿Eh? Amanda Miguel. Esta O canción. no, esta sí, no, esta te Esta da no una puede sed. faltar. Esta te da una sed. A mí se me mezclaron las consignas. ¿A ustedes les da sed? A mí me apareció la escena de la No, limpieza. este de la tema. consigna el otro día era con qué tema limpias. Mi madre limpiaba con la canción anterior. Ah, no, pero esta. Entonces se fue una alcancia, no sé, mi hija tenía un escobillón. Bueno, cada uno hace lo que Sí, quiere. sí. Uno ¿Esta puede de los escabiar. manceros? O sea, si esta canción te hace acordar, te dan ganas de limpiar, limpiar. Ahora, si te dan ganas de escabiar, escabiás. Quiero Digamos. Sí. ¿Alguien ha cantado un asado alguna vez? ¿Esta- La el canción de tema? los lanceros ya 3 de la mañana. ¿Vos sí? Sí, Esta la canción- letra totalmente formada. Bueno, Pues. y esta canción se puso muy de Sí. moda este último año que pasó. La han reversionado muchísimos Sí. artistas. Y una canción muy vieja, ¿eh? Eterno Amor de los Manceros Santiagueños. Mándale nomás. Oh, mi abrigo tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia. 8 grados la temperatura en este momento en la capital santacruceña, 13 grados la máxima para hoy, 4 grados la mínima. La buena noticia es que no habrá viento y que la lluvia va a parar cerca de las 11. El resto del día vamos a tener el cielo completamente nublado. Che, ahí me decía Tony, está enganchado con el tema musical y se quedó enganchado con lo de El sol ha salido por Levante, la canción de Diango. Dice que esta frase significa que el sol ha aparecido por el este, que es la dirección cardinal por donde sale, y a menudo se usa en un contexto poético o para evocar el inicio de un nuevo día, como la famosa canción Corazón Mágico. Claro, acá sería el sol salió en Punta Loyola. Claro. ¿no? O sea, digo, es el punto geográfico. Levante, claro. O el una Río de ciudad la España. Plata para los que están Claro, allá en aquella Levante zona, ¿no? sería del lado del Mediterráneo por los españoles, ¿no? Qué temón, Bueno, está muy, muy interesante la consigna del día de la fecha. Ustedes siguen con vasos. Moviendo, mira, ¿Está bien? este gesto lo tenés, mira. Sí, sí. Este gesto, cuando tirás. ¿Qué hacemos con esto cuando hacemos así en el vaso? ¿Qué estamos Me pongo haciendo? loco. Estamos moviendo Claro. los hielitos. La hace así, hermoso. A ver, haces esto, mira. Yo sé que me vas A a ver. matar, boludo. ¿Por qué? Haces esto, mira, te pones el Fernet, no sé qué. Pues sí, porque no es radiofónico. No, pero es visual, pero igual. Pero mira. Sí. Haces así, haces. Está bien. Igual te voy a refutar una cosa. Solo para entretenernos, te voy a refutar con tu propia consigna. La consigna es: ¿qué canción te hace sentir en familia? Bueno, pero es Y culpa ustedes de están Nika. joda hace Nika me 10 hace ir minutos, para digamos. otros lados. Es culpa de Nika. A mí Nika me lleva y yo voy con él. Claro. Este, Sí. Se van juntos. Está bien, muchachos. A ver, no lo culpo. Me adhiero a sus ganas de volar. Pero no, en un punto igual es festividad familiar en ese caso, ¿no? Claro, sí. Y sí. después a las 2 de la mañana quedan los jodones, así. O sea, Tal quedan cual. los que sienten joda. El Total. resto de la familia se fue a dormir, ¿no? Exactamente, es así. Bueno, una consigna que fue abriendo ese camino de manera clara y elocuente aquí en el aire. ¿Qué es esto? Dale volumen. Palito Ortega esto.
Pero esto ya te fuiste. A ver. No, pero esto se bailaba para las fiestas siempre. Me 80, sigue enamorado. ¿Cómo dice? Mándale. Explota el estéreo del auto con esto, 1, 2, 3, va. Y falta algo más, ¿Qué falta otra artista más. A ver. De acá al medio van a salir un montón de estas canciones. Esta mujer la rompió literalmente en los 80, animaría 70, mediados de los 70, 80 y hasta entraron los 90. ¿Quién es? Muy bella, ya no está. Rafaela Carrá. ¿Quién no habrá escuchado un tema de Rafaela Carrá? La hemos compartido en el aire. Cuando hicimos consignas con melódicos y voces femeninas, siempre sale de Rafaela Carrá. Y cuando hicimos consignas de voces femeninas es, un clásico, ¿no? Sí. Cuestionada esta canción, porque no sé si Rafaela Carrá conoció gallegos. ¿Sabrá cómo se hace el amor en gallegos, Rafaela Carrá? Creo que ella se refería en esa canción, ¿sabes qué? Al sur de Italia. Ah, claro. Ella no era del sur de Italia, creo que porque ella no nació es el en sur. Roma. Esto es el sur. Esto es el sur, claro. Exactamente. Después tenés el sur tanguero, ¿viste? Claro, que sí, es otro sur. Sí, Banfield, Claro. toda esa zona. Sur Paredón y después. Claro. Exactamente. Este es un temón. Es un temón. Ya esta con la suegra con la corbata en la cabeza. Ya te habías tomado 2 jarras clericó. Sí. De ese clericó potente que tiene hasta alcohol etílico y lavandina. Sí. Porque viste que muchos le ponen de todo, La abuela echando al tío. Claro. Andate a tu casa, ya son las 5 de la mañana. Claro. Bueno, Y escenas. hasta el perro se agarró una mamúa. ¿Cómo fue que el perro terminó borracho? Claro. Ahora entiendo por qué se llama Tarzán, ¿no? El perro le robó la dentadura a la tía. Tarzán Un quilombo es bárbaro. el perro de tu sobrino. Sí. ¿Es así? ¿Tarzán tiene ese estado de ánimo o no? ¿Eh? Ya nos hablaste de que le gusta poner la cara al viento. Fue la última anécdota de Tarzán. Pero ahora ya estás hablando un perro ebrio, digamos. Ya es un capítulo. No. Abrimos otra puerta ahí. Mirá que sanito es medio complicado, imagínate. Sí. Mejora sobrio, Sí, ¿no? sí. Tarzán ya sobrio se las arregla bastante bien. 15 51 60 51. En un ratito leemos mensajes. Aprovecha y manda el tuyo porque al mediodía, pasadas las 12, sorteamos el Chachuno de Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Explota mi corazón. Live life. Qué desastre si tú te vas. Explota mi corazón. Ayer estuvo el gobernador Claudio Vidal en el Calafate, pero no vamos a abordarlo. Abordar la información desde la cuestión petrolera, que en realidad viene como largamente anunciada en distintos actos y demás. Empezó hace cosa de 6 meses, en mayo recuerdo, en un acuerdo marco allá en Casa de Santa Cruz en Buenos Aires. Bien, toda una sucesión de plazos y de tiempos y definiciones que tiene que ver con que se vuelva a explotar petróleo en el norte de Santa Cruz. Eso fue lo central ayer. Pero en la rueda de prensa el gobernador habló de la cuestión climática, del temporal que acaba de pasar por Santa Cruz y que todavía sigue teniendo complicadas, por eso hay suspensión de clases en Caleta, Deseado y Telier. Vamos a compartir un minuto de audio porque es el gobernador más tranquilo hablando de la situación y ojo que habla de declaración de emergencia y de pedido de fondos nacionales. Tomamos el audio, damos los créditos de Ahora Calafate, el sitio de noticias de esa ciudad de Guillermo Pérez Luque. Es a él a quien lo van a escuchar haciéndole esta pregunta al gobernador Claudio Vidal. Gobernador, lo llevo un tema que es de actualidad, es la emergencia climática, es también las acciones del gobierno y también preguntarle por el pedido, trascendió de un pedido de ayuda al gobierno federal, ¿no? Sí, en primer lugar, como lo dije al comienzo, hace unos instantes, importante recalcar el esfuerzo y el trabajo de todos los que son parte del COE, a los organismos provinciales, a las empresas del Estado provincial, a los trabajadores del Estado provincial, a los trabajadores de los distintos municipios. La verdad que el clima no avisa. Tenés muy poco tiempo para prepararte para una emergencia climática como la que vivimos, por ejemplo, el año pasado, cuando tuvimos 70% de la provincia cubierta de nieve,
o la que vivimos en el día de ayer y antes de ayer, con fuertes ráfagas de viento que superaron los 150 kilómetros por hora. Difícil, perdimos parte de la flota pesquera en Caleta Paula. Estamos trabajando en equipo para ver cómo resolvemos esta situación. Sabemos que el trabajo de estos barcos después nos genera valor agregado en las plantas pesqueras y esto significa también trabajo. Y por otro lado, bueno, hemos declarado la emergencia climática y obviamente estamos solicitando también ayuda del Gobierno Nacional. Hasta allí las declaraciones. Lo más importante en términos de definiciones está sobre el final de este audio, ¿cierto? Pedir ayuda al Gobierno Nacional. Claro que está el título y no está el desarrollo. Es decir, no se sabe todavía, no hay detalle de cómo irá a darse eso, pero sí podemos deducir por el argumento del gobernador que la declaración de la emergencia es importante como argumento para la provincia para pedir la ayuda a Nación. Vieron que Nación ha sido muy reticente en atender cuestiones de las provincias con problemas climáticos. ¿Se acuerdan lo que pasó en Bahía Blanca el año pasado? Sí, no este verano, el anterior. Que fue una verdadera catástrofe, que estuvo Milei allí, ¿se acuerdan? Milei estaba recién asumido, de hecho fue vestido como con ropa militar, etcétera, y después, a decir verdad, la ayuda a Bahía Blanca fue muy escasa. No llegó nunca. Exacto. Entonces, y le querían cobrar después la instalación de unos puentes Bailey que usó el ejército. Lo que quiero decir con este antecedente, que bien describís, Nica, eso, ¿no? Les querían cobrar cosas que habían hecho Nación. Bueno, el asunto es que el gobierno nacional en todo este tiempo ha sido reticente a ayudar a las provincias en situaciones de catástrofe, si bien en este caso no fue catástrofe con todas las letras, sí una situación de emergencia, ciertamente, ¿no? Entonces, bueno, veremos con qué suerte corre el gobierno de la provincia ante este pedido de ayuda a Nación, que vale decir también que, al menos en líneas generales, ¿no? El presidente Milei quiere sacar leyes importantes en el Congreso, sabe que tiene que generar condiciones de gobernabilidad y eso implica un mejor trato y relación con los gobernadores, con distintos gobernadores, y en ese nuevo, llamémoslo clima, de algún modo, pero donde todo está por verse, es decir, las definiciones concretas están por verse, ahora se suma en el vínculo provincia-nación un pedido de ayuda al gobierno de la nación. Bueno, ustedes escucharon allí, el gobernador habló de lo que pasó con la flota amarilla en Caleta, ¿no? Los 3 barcos que se hundieron y bueno, se pierden allí fuentes laborales. Hay una muy buena nota en nuestra web, eldiarionuedia.com.ar, cuyo título es Lo que dejó el temporal en Santa Cruz, cuántas fueron las intervenciones de bomberos ayer martes y en qué localidades. Y esto es un buen parámetro. Saben que nosotros estamos intentando una comunicación con el director de Protección Civil del municipio, con Carlos Mancilla. En verdad está ocupado en otras tareas, pero en un punto, acá ya pasó la tormenta, no nos llevamos la peor parte en Gallegos, está claro, pero bueno, sí se puede hacer un balance, si tenemos la posibilidad de la comunicación telefónica. Lo que dice nuestra publicación en relación a las situaciones de bomberos, esto como para hacer un repaso nomás. Ayer fue una jornada de altísima demanda para los bomberos de la provincia, debieron intervenir en más de 130 situaciones vinculadas al temporal de viento. Esto más hacia el norte que aquí, ¿cierto? Fíjense ustedes, en el interior de la provincia de San Julián y Deseado estuvieron entre los puntos más afectados. En Puerto San Julián se registraron 37 intervenciones de bomberos, en Deseado 21, pero escuchábamos esta mañana a nuestros colegas de la otra gestión que contaban que en gran parte de la ciudad estaban sin luz y por ejemplo los funcionarios municipales, y sin luz desde ayer a la noche. Los funcionarios municipales no estaban dando notas telefónicas por celular. ¿Por qué? Porque necesitaban resguardar la batería. O sea, lo que le quedaba de batería para estar comunicados para atender las situaciones de emergencia. Tenía que ver con un transformador de importantes dimensiones que afectó a gran parte de la ciudad que estaba siendo reparado. Eso, Puerto Deseado. Acá Río Gallegos, esto es información de bomberos, zona 1 acumuló 32 llamadas hasta el cierre del día. El destacamento DC2 atendió 13 y el DCC respondió otras 11. Esto en relación a los distintos cuarteles de bomberos que hay aquí en nuestra ciudad, ¿cierto? Bien, este repaso permite tener un panorama, un sobrevuelo del temporal que al fin ha pasado aquí en el sur y sigue, complicando sobre todo, de menor magnitud, pero sobre todo los daños que dejó en Deseado, Telier, que está allí muy cerca de Deseado, y Caleta,
donde hoy el Consejo Provincial de Educación definió que sigan suspendidas las clases. Sí, vieron que en Cerro Dragón ayer hubo 350 kilómetros de viento, el lunes. 350 kilómetros de ráfaga de viento. Claro. Sí, es una locura. Sí. El Cerro Dragón está... en la zona sur de la provincia de Chubut. Sí, es un yacimiento petrolero. Está ubicado en el límite con el norte de la provincia de Santa Cruz. Camino a Sarmiento. Ahí es un importante yacimiento petrolero, hay mucho movimiento, de hecho todo se concentra ahí. Me llama la atención porque digo, ahí nomás, Comodoro Rivadavia, no hay tanta distancia, no sé cuánta distancia habrá, pero no es mucha distancia. Creo que está a 60 kilómetros, si no me equivoco. Bueno, mientras en Comodoro Rivadavia había 150 kilómetros de ráfaga, acá había 350. Una locura. Sí. No sé si alguna vez en la historia se ha registrado. Leía que son cifras récord. Claro. Que nunca sí, bueno, se vio algo así. El viento de 150 en Comodoro, si bien Comodoro es muy ventosa, 150 también no es un límite que se pase todos los días. Sí, sí. ¿Vieron? Realmente fue muy, muy complicado. Pero sí, eso no, tampoco tengo recuerdo, pero debe ser un récord. Y si no es un récord, está bueno, sin duda entre los puntos más complicados. Allí, bueno, como es un yacimiento, no hay tanta gente, ¿no? O sea, ese es un yacimiento. No, hay gente, sí, hay mucho. Quiero decir, sí. Lo que quiero decir no es una ciudad, digamos. No, claro, no. Sí, es un yacimiento grande. Grande, sí. De hecho, ha tenido hace muchos años muchas polémicas, ¿no? Muchos incidentes gremiales que han ocurrido en Cerro Dragón. De hecho, hay una agrupación de la UOCRA que se llamaba Los Dragones. Sí, que hubo incidentes gravísimos. Sí. Recuerdo. ¿Sabes, Nica, que un comentario al paso? Porque vos venías diciendo estos días. Nos apunta Brian, en nuestro productor Sandro Díaz, se comunicó con Carlos Mancilla, que es director de Protección Civil del municipio. Sí. Y nos apuntan, está respondiendo mensajes muy amablemente, pero no puede atender la llamada telefónica. ¿Está inaugurando el gimnasio municipal, puede ser? Sí. Porque decía que estaba en un acto. Sí, Estoy en un acto, debe ser eso, ¿no? Sí, hoy a las 11 de la mañana se inauguraba el gimnasio ahí en el barrio municipal, el gimnasio Juan Domingo Perón, que dio para la controversia, que salió la concejal Daniela D'Amico, que lo va a tratar en el Consejo Deliberante para cambiarle mediante un proyecto el nombre a este gimnasio, que se pasa a llamar el nombre de Flecha Vera, quien era un icónico futbolista de acá de Río Gallegos y formador y entrenador de fútbol, ¿no? De Club Independiente. Claro. Bueno, eso finalmente es lo que se está inaugurando, claro, porque el funcionario dice, en este momento estoy en un acto. Está en un acto, sí. Y es el que se reprogramó por el viento, que iba a ser antes de ayer. Sí, va a ser el lunes. Claro. Bueno, hablando del ámbito municipal. Sí. Está publicado en nuestra web, vieron que el municipio decretó una emergencia administrativa y económica. Sí. Pero cuando habló Diego Robles, el jefe de gabinete, estuvo aquí hace una semana y luego habló el intendente un par de días después, pero la voz cantante de esta emergencia fue Diego Robles. ¿Vieron que hablaron de reestructuración? Sí. De reestructuración del municipio. Bueno, hay un comisario retirado que se llama Juan Rojas, que asume como director general de Seguridad y Protección. Director general de Seguridad y Protección. Leo la información y lo que quieras apuntar, Nica, que vos siempre tenés un ojo más cercano para las cuestiones del municipio. Bueno, esto está publicado desde ayer, quiero decir, es información oficial, fue anunciado oficialmente y está también en nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar. El municipio lo que anunció entonces es que este comisario va a ser el nuevo director de la titular de la Dirección General de Seguridad y Protección, en el marco del proceso de reestructuración interna que busca optimizar la organización y el funcionamiento de distintas áreas municipales. Según informó el municipio, Rojas, este comisario retirado, va a tener bajo su conducción tránsito, protección civil y guardia urbana, con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención, seguridad y ordenamiento en la capital santacruceña. El municipio, en la información que dio a conocer en el anuncio, destacó que continúa trabajando en mejorar servicios, modernizar la estructura institucional y brindar respuestas más eficientes. Vos, Nica, tenés mucho mejor memoria que yo para estas cosas. Lo conozco a Juan Rojas. ¿Y qué te parece? No, una excelente persona. Estuve muchos años en la policía, lo conozco cuando estaba en la policía. De hecho, él ya venía trabajando o estaba colaborando con el municipio en distintos puntos, como por ejemplo protección civil,
daba su colaboración o se lo consultaba, por ejemplo, en los operativos de seguridad para el paseo. Claro. Para la fiesta, los festivales que se efectúan ahí en el predio Roxin, él se encargaba de hacer el organigrama de seguridad, de salida de la gente. También venía colaborando en esa área de... Y sé que tuvo también participación en el armado y capacitación para la gente que está en la Guardia Urbana. Así que bueno, en buena hora, porque es un hombre que tiene expertise, sabe de eso. Claro, comisario retirado y ya colaborador de asuntos municipales en materia de seguridad. Sí. Es la primera vez que escucho, vos corregime si por ahí no es tan así, pero que se hace como hay un cargo en este caso, que es como un abordaje más integral. Es decir, como que es un paraguas, un paraguas que antes no había a nivel municipal, ¿no? No, porque razón. El nombre es, para ir acostumbrándonos al nombre, Dirección General de Seguridad y Protección. Claro, y ahí abajo está entonces Tránsito, Protección Civil y Guardia Urbana. Van a estar bajo su dependencia. Bueno, su nombre es Juan Rojas, comisario retirado. Esto anuncio oficial del municipio en el día de ayer. 10 de la mañana, 56 minutos en toda la República Argentina. Faltan 4 minutos para las 11. Mirá. Estamos... El tema es nuevito. Tema nuevo, sí. Tema canción que escucha Brian Álvarez. Que me llama la atención de Brian Álvarez. Sí. Una cosa que está como medio retro. Se puso un buzo de Bugs Bunny. Está bien. Lo que es raro, un buzo de Bugs Bunny. No, Bad Bunny ese. Bad Bunny. ¿Es el cantante siempre o el conejo? No, el cantante. Siempre me lo confundo. Yo pensé que era el conejo. Sí. Mira, dije, ¿qué onda? Como que... Ese que sea... Porque es más pibe, raro. Sí, exactamente. ¿Qué de nuevo? No, Bad Bunny, o sea, conejo malo sos un conejo malo. Sí, te salió una buena imitación, Nica. Hace un recorte de Rodri, le estás dando mucho trabajo a Rodri Poloni, ¿no? Hay como mucho material para ¿Cómo editar. es? A ver cómo hacía Bad Bunny. ¿Qué no? ¿Qué no, viejo? Si es un conejo con auriculares. Claro. Y sin orejas, vale decir. Sin orejas de Bugs Bunny, quiero decir. Muy bueno, muy bueno. Qué loco el conejo. ¿Tenés otro personaje por ahí? ¿Algún otro que te venga a la mente? Hablando de locuras, a vos te gusta la locura del Pato Lucas, lo recuerdo de charlas anteriores. ¿Pato Lucas? ¿Tenés al Pato Lucas? No entiende nada, habla. Te escupe todo. Es cierto. ¿Alguno de hijitos es poco radiofónico. ¿Larguirucho? ¿Tenés a Larguirucho? Profesor. Profesor Neuro. Profesor Neuro, ¿viste? ¿Cómo hacía? Fue que cometió una infidencia. Nosotros, cuando trabajábamos en Tiempo Sur, le decíamos profesor Neuro a Calmo, al director. Se parecía peticito así de lentes. ¿O anteojo cuadrado? ¡Ratonto! Decía, ¡ratonto! Mirá vos. Muy bien, ¿eh? Muy buenas imitaciones. Deberíamos incorporar esto. Es un talento nuevo. Con Patán quedaste difónico la última vez. Sí. No sé, claro, no es para hacerlo todo el tiempo a Patán. Ahí está. 2 minutos para las 11 de la mañana, mis amigos. Estamos recibiendo mensajes. Al mediodía tenemos el desayuno de Nucha para 2 personas, para vos y alguien más. Si querés soñar, pasarla bien, divertirte, pasar un buen momento. Como lo hizo Rocío, que nos manda un mensaje y nos dice: buenos días, chicas. Rocío. Buenos días, chicas, dice. No sé a cuál de ustedes dos se refiere. Bueno, gracias. Rocío, ¿qué pasó? Ayer fui no, chicos, después aclaro. Error de tipeo, puede pasar. Ayer fui a Nucha por el almuerzo que me gané la semana pasada. Muy lindo todo, dice. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan un gran día. Bueno, un beso enorme, Ro. Y también nos agrega que cualquier tema de los charros del Lumaco le hace viajar a su infancia con los abuelos. Cualquier canción. O sea, ayer estaba escuchando los charros. Yo en casa escucho los charros del Lumaco. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, lavo los platos, ayer puse las flores de tu florero son como... ¿Esa canción la tienen? ¡Epa! ¿Cuántas canciones tardás en lavar los platos? Depende cuántos platos tengas. Claro. Pero si acumulaste lo de la semana. Generalmente trato de lavar los platos inmediatamente después de usarlos. Muy bien. Si no, que dejarlos un toque de remojo, ¿no? Cosa que después no cueste sacar. Mano izquierda, esponja. Ajá. Mano derecha, detergente. Apretás el pomo. Mira, al revés. Abrís. ¿No lavás con la izquierda? Lavo con la izquierda, porque después agarro con la derecha. Claro, después pasás la esponja de la izquierda a la derecha. A la derecha y después agarro el plato, lo mojo con agua, porque el agua está mojada, digamos. Sí. No. Principalmente. Sí. Fundamental. Si el agua no estuviera mojada, estamos en problema, ¿no? Exactamente. Y tiene que estar caliente el agua. Fundamental para sacar la grasa. Tampoco tanto. Al punto de quemarte, ¿no? Pero siempre me quemo, todos los días. ¿Con qué rudimentos estamos haciendo un programa de radio? Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y acto seguido... La
ladrones, dijera. Le mando pa, listo. Con esta canción. ¿Pero no tenés esponja metálica? Que tengo esponja metálica también. Le paso las dos. O algo que tenga buena textura, ¿viste? Porque hay cosas que cuesta sacar. Las El asunto es que vos al oyente le has acordado a sus abuelos, a vos a lavar los platos. Exactamente. Y le subimos la canción y se la dedicamos a Rocío. Adelante. Por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos. Vaya un saludo grande para el sello Master Media y Condor Record, el sello de la música chilena. Los Charros. Por encima de las flores corren gotas de rocío. Bueno, viste que a cada uno le hace acordar lo que quiere. A mí lavar los platos, a vos a ella a la abuela, a vos a tu tía, a Nica a su padre. Bueno, cada uno tiene la canción que le hace acordar a su familia y con esa consigna vamos a ir derechito al sorteo de El Mediodía. ¿Qué canción te hace acordar a tu familia al 15 51 60 51? Y más mensajes por acá, dice acá también, ¿sabes que nos manda mensaje chileno? Dice, Sí. de una, escucho a Diango y recuerdo a la familia en mi infancia, dice. Claro, Sí, Diango, grande, Cristian. gran artista, ¿no, Diango? ¿Cómo no Sí. recordar con esa Tiene canción? un tema con Pimpinela. Ah, bueno, Diango. Pimpinela también es otro. Tiene un tema que hicieron con Lucía Galán y con el otro muchacho. Acá tocó, si mal no recuerdo, la última vez fue en el 2010-2011 en el Hispanoamericano. 2010 tiene que haber sido. 2010. Vino Diango al Hispano. Ah, mirá, no me acordaba. Recuerdo por una amiga operadora de nuestro programa entonces en Sí. FM Presencia que había ido a verlo, y se había sacado una foto en la época todavía que no había los selfies, o sí. sea, había celus con cámara, Sí. creo que era en la época del BlackBerry. Claro. ¿Tenía celu el BlackBerry? Nunca tuve uno. ¿Tenía cámara el celu BlackBerry? Sí, tenía cámara, sí. Claro, bueno, era, Tenía pero cámara. Yo nada tampoco comparado no. con lo de hoy, ¿no? Sí, Por eso nunca recuerdo tuve- la foto digital, no era época de tanta fotografía todavía, sí de autógrafo, ¿no? Ujú. Las señoras, en general señoras Claro. adultas, Ujú. que se le pedían el autógrafo a Diango. Muchachos, más mensajes al 15 51 60 51. También saludamos a nuestro amigo Juan Tornú. Don Juan. Buen día, don Juan. Buen día, que tengan un buen miércoles. Lo mismo para vos, amigo querido. Hola chicos, dice María. Yo Uber, pero es una necesidad económica. Porque juntás para la comida del día y para la nafta no te da mucho rédito, pero te salva el día. Pero tenés que manejar más de 6 horas. Dice, claro. Ahora, si querés juntar plata, manejás 12. Y si no tenés gastos, juntás. Pero tenés gastos, no podés. No te da porque es muy barato, dice. Claro. No termina de entender si maneja o si... A mí me debe entender que maneja esa Uber. Claro, por la cantidad de ¿Puede horas. ser? ¿no? Por la cantidad de horas me da la Sí. impresión de que maneja, ¿no? Bueno, y también nos manda un mensaje, hablando de Uber, nos manda un mensaje Leo Méndez, Sí. taxista, que conoce el paño. Ujú. A Mensaje ver. que dice Leo Méndez, que estaba escuchando, obviamente atento, el tema del Uber versus taxi, la polémica Sí. que ya se terminó. Para mí, ya esto de hice una cosa a la otra. Bueno, ahí está, vamos a ver qué dice, dale. Es que, respondiendo un poco a lo que están hablando, es que si no hubieran aceptado, chicos, hubiera habido una marcha, porque es hoy por hoy imposible, hoy por hoy con los costos de vida, las tarifas y la competencia de Uber, hubiera sido imposible hacer una presentación, o sea, hacer la técnica. Yo todavía no termino de pagar la patente automotor del auto, porque es carísima. Imagínense que hay un montón de autos que hay que hacerle un montón de mantenimiento, de cosas, detalles. Y hoy por hoy un detalle son 200.000 pesos. O sea que yo yo no fui a la reunión, pero el razonamiento que hago es que hicieron esto porque si no sabían que se iban a comer una marcha en la municipalidad. Eso está clarísimo que iba a ser así. Bueno, y además toda la crisis que hay, el montón de patentes que se han entregado, los remiseros ya casi no están trabajando. Pero lo de Uber realmente nos ha matado. Todo esto obviamente con la complicidad de nuestro intendente, ¿no?
Bueno, ahí está el mensaje de Leo Méndez. Leo, gracias por el mensajito. Sí, claro, el tema lo seguimos desde siempre. Y cualquier ayuda hoy viene bien, no sabes lo que hablábamos, ¿no? Aunque sea mínimo, decir, che, bueno, el tema patente, el tema de la renovación de, ¿cómo se llama de la BTV? De la BTV, digamos. Todo hoy es un mango que sale del bolsillo, que es mango, es plata que después no tenés a fin de mes. Claro. O sea, que bueno, tema que sigue la polémica. Sí, es complicado. Por eso yo decía que es una competencia desleal, chicos. Sí, es desleal. Es desleal, absolutamente. Después, bueno, más mensajes sobre la consigna. ¿Quieren escuchar lo que dice Celia? A ver. ¿Quieren escuchar lo que dice Celia? Porque Celia recién nos mandó un mensajito y nos dijo algo referido a la consigna al 1551 6051. Y también nos mandó un mensaje Fabiana. O sea, tenemos estos mensajes y está explotando, de verdad se los digo. Ahora les voy a mostrar la foto porque explota, a mí a veces me acusan. Rafael Acarrá. A veces me acusan de altisonante, me acusan de exagerado. Solo lo dije para defenderme. Y alaraco. Me acusan de no sé qué. Y yo después. Esa fue la controversia del viento de la semana pasada. Que fue apocalíptico. No te vi defender. No, la semana pasada. Ahí llegó el alaraco. Que vos estabas a favor del viento, ¿te acordás? Yo estoy a favor del viento, bueno, claro. Que el lunes no pero te vi defender. Ahí llegó el alaraco redondo. Pero hay un límite. Mi límite es alerta naranja. Claro, sí. De 100 para arriba, ¿no? De 100 para arriba ya no. Está bien. Pero hay un mensajito acá, mira. ¿Sabés quién manda mensaje? Sí. Celia. ¿Y qué dice Celia de la consigna? A ver. Ahí te pide Brian que le des un minuto. Tranqui, no hay apuro. Ah, ok, bien, buenísimo. Buenísimo, vamos con eso. Voy derecho, Brian, voy derecho, porque sé que estás ahí a 10 manos. Decíamos hace un ratito que Carlos Mancilla es el director de Protección Civil del municipio y él estaba muy predispuesto respondiendo nuestros mensajes, pero ocupado en un acto. Y ahora podemos hacer un balance, digo, el municipio y como ciudad se puede hacer un balance luego del temporal, donde hay que decir no nos tocó la peor parte si lo comparamos con zona norte, pero también tuvimos nuestras dificultades. Mancilla, gracias por atendernos. Los saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Disculpe la demora, pero bueno, estábamos ahí en el acto y lo más rápido posible los atendí. Bueno, muchas gracias. Sí. Acá estamos, bueno, mi nombre es Leandro Dolan, estamos con Héctor Mancilla y Rodri Arredondo. Primera pregunta, ¿fue el acto de inauguración del gimnasio municipal? ¿Ahí estaba usted? Sí, estábamos ahí. ¿Y qué nos puede contar, ya que estamos? No le pido que nos haga de reportero de cronista, pero estuvo presenciando un acto que para el municipio era importante. Sí, como corresponde. Bueno, un algo trascendental de un nuevo gimnasio, algo lindo, muy lindo estuvo, gracias a Dios, en el marco de lo que es un gimnasio, lo que eso implica, muy, la verdad que muy lindo. Carlos, ¿qué balance hacen de lo actuado en prácticamente, yo cuento también el día de hoy, para Protección Civil Municipal? Tuvieron un lunes complicadísimo y un martes también con mucho trabajo, ¿no? Sí, la verdad, mira, bueno, dentro de lo que es el protocolo de emergencia, bueno, se activan todas las áreas operativas del municipio, donde, bueno, se pone a disposición todo el personal necesario, todo el recurso, y bueno, se comenzaron con las guardias permanentes. En lo que el balance es positivo, bueno, dentro de todo lo que fue el marco del temporal, por decirlo de esta manera, ¿no? Porque, bueno, pudimos dar la respuesta inmediata. ¿Sí? Tuvimos una base de operaciones que estuvo en la Dirección de Protección Civil en la terminal, donde se canalizó todo por el 108 Ciudadanos, ahí se recepcionaba y se mandaba a la base de operaciones y de ahí, bueno, tratábamos de estallar. En tiempo de demora estuvimos en 20-25 minutos. También. Bueno, lo que se puso a disposición fue horas viales con los camiones correspondientes, la Dirección de Forestación con una guardia permanente por el tema de caída de árboles y lo que fuera, bueno, todo lo que tiene que ver referido, ¿no? a altura, ¿no? Sí. Con árboles, hablando directamente de árboles. ¿Esas fueron las requisitorias? Después de la Dirección de Servicios Generales, con lo que correspondía con el tema de luz, digamos lo que nos compete al municipio, y después una guardia permanente con la gente de guardia urbana, bueno, enmarcando lugares críticos como para nosotros un recorrido permanente por la ciudad, pero en toda la ciudad, en toda la ciudad, así para, bueno, detectar y poder dar la respuesta inmediata. ¿Qué fue lo que más le trajo, los complicó? ¿Voladuras de techo, cables, árboles? Qué buena tu pregunta, porque bueno, vos sabés que últimamente, ¿no? Lo que hemos tenido de estos
estos días que tuvimos mucho viento, se está viendo mucho en obras de construcción. Es algo para tenerlo muy en cuenta, porque los materiales, digamos, bueno, casas que se están construyendo, bueno, lamentablemente te tengo que informar que, bueno, gente que lo ha perdido, digamos, prácticamente el techo completo, en obras en construcción, y después, bueno, material muy suelto. Es algo para tenerlo en cuenta, digamos, porque nosotros, gracias a Dios, bueno, con este tema de la alerta temprana, damos aviso antes, por redes, se avisa, entonces, a tenerlo en cuenta, digamos, de tratar el resguardo de este tipo de materiales, ¿no es cierto? Claro. Porque, bueno, fue muy notorio el tema de obra de construcción. Después, bueno, tenemos lo que es árboles, los cortes de cables, pero no más que eso. Y bueno, gracias a Dios, bueno, ni tanto de los vecinos ni del personal que estuvo a cargo tuvimos que lamentar ningún tipo de situación, digamos, que nadie salió lastimado. Claro. ¿Sabe que me interesa, Mancilla? Una pregunta más en la misma línea de mi compañero Héctor. Esto de dónde estuvieron las complicaciones y usted describió lo de obras en construcción. Se lo pregunto de este modo. ¿Qué más tenemos que aprender? Así como ABC de Río Galleguense, patagónicos, sabemos que hay viento muchas veces al año, pero varias veces al año se complica, como fue este fin de semana. Usted, por su experiencia en el cargo, ¿qué cosas no terminamos de aprender? Y yo creo que por ahí pues se está viendo mucho, digamos, por ahí cuando se dice que por favor se tenga en cuenta no salir porque se puede transformar, digamos, porque en esto de tener que cuando se tenga que salir sea por algo importante, porque te voy a contar una situación particular que pasó en el San Benito. Nosotros estábamos con el móvil y el techo pasó por encima del móvil. Literal, imagínate ese techo pasando, es algo gravísimo, porque fueron ráfagas importantes, 126 kilómetros, hasta 130, en horas pico, por 11 de la mañana, del lunes fue muy fuerte el viento. Entonces lo que tenemos que aprender, es decir, los vecinos, a respetar las consignas, es decir, si se dispone que se suspenden las clases, se suspende cualquier tipo de atención, digamos, respetarlo. Claro. No salir es no salir, punto. Exactamente. Es lo primordial, es no salir y, bueno, resguardarnos. Y, bueno, por eso igualmente nosotros de nuestro lado lo que hacemos es informar constantemente por redes, ponemos a disposición todos los teléfonos del municipio. Déjame destacar, igual que nosotros también teníamos, por si hubiésemos tenido gente evacuada, teníamos ya preparado el 17 de octubre, el Eva Perón. Entonces se activa un protocolo donde hay que, digamos, el protocolo nosotros lo ponemos en marcha, pero también queremos que el vecino respete las consignas. Claro. ¿Cómo evalúa el trabajo en coordinación con Protección Civil de la provincia? Aquí estuvo al aire Sandra Gordillo el lunes, antes de que empezara el temporal, tipo el lunes 9 de la mañana, luego de las reuniones del COE, ella también era la coordinadora del COE provincial, del Comité Operativo de Emergencia, y cuando nuestros colegas le preguntaron, por supuesto que sin ningún ánimo de meter cizaña, ¿no? Esto del vínculo provincia-municipio, pero le decían, bueno, ¿cómo es la coordinación con el municipio? Ella dijo algo así como, no, en una situación así tenemos que trabajar todos, así como codo a codo, más allá de... puso el ejemplo de seas radical o no seas radical, seas peronista o no seas peronista, o sea, como queriendo graficar que va más allá de los colores políticos partidarios. Ahora que pasó la tormenta, ¿cómo es el trabajo con la coordinación de provincia? Con con una funcionaria de la cabeza, que es la cara visible, Sandra Gordillo. Mira, nosotros cuando estuvo la alerta temprana, yo me comuniqué, me acerqué. Ellos tuvieron una reunión donde se convocó para trabajar en el interior, digamos, a la que no asistimos. Nosotros, cuando nos reunimos con ella, era por el tema de Río Gallegos, porque somos el municipio, esto igual es para destacar lo que tenemos, digamos, y es también como para ellos, saben que está Protección Civil del municipio, que estamos trabajando y trabajamos para todos los vecinos. Pero bueno, digamos, cuando nos juntamos con ellos, identificamos los roles, también trabajamos, digamos, cuando se convocó, por el tema de Río Gallegos, fue el superintendente de bomberos, gente de servicios públicos, bueno, identificamos los roles y actuamos en conjunto. Digamos, ellos nos pasaban reclamos, estuvo muy bien coordinado el trabajo. Pero bueno, lo demás, digamos, nosotros queremos, por pedido del intendente, trabajar para el vecino. Nosotros trabajamos para el vecino,
Así que lo demás, bueno, nosotros tratamos de no meternos en ese tema, Claro. solamente trabajar, coordinar y que salga todo bien. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno, digo, qué importante en una situación además que es de emergencia, es decir, una situación donde se necesita coordinación. Qué bueno que haya sido de esa manera. La última pregunta, Mansilla, le agradecemos su tiempo. Leíamos hace un rato información del municipio del día de ayer, donde se designa a una nueva figura con un nuevo funcionario, que es el comisario retirado Juan Rojas, que va a ser titular de la Dirección General de Seguridad y Protección. Y veíamos que en ese anuncio su área, el de Protección Civil, queda como debajo de él, ¿no? Es un hombre al que conoce, vienen trabajando juntos. ¿Qué expectativa tiene? Porque es como un cambio de organigrama donde usted queda, digamos, bajo el paraguas de la idea de seguridad que abarca también otras áreas del municipio. Sí, trabajamos en conjunto digamos, las relaciones netamente laborales, trabajó con nosotros, estuvo aportando siempre buenas ideas. La verdad que una persona preparada, va a estar a la altura de las circunstancias y bueno, como dice el intendente, siempre esto se trata de seguir avanzando, de seguir creciendo, de poder de generar nuevas ideas, de innovar. Así que la verdad que bueno, hay que trabajar, hay que adecuarse y bueno, darle para adelante. Y se viene el paseo, además, ¿no? Sobre el señor Rojas, sí. Es positivo, sí, positivo. Cuando se presentó nos pidió que sigamos trabajando, que nos enfoquemos un poquito más, bueno, a poner un poquito más a ciertas situaciones y bueno, a darle para adelante. Ahora se viene, por lo pronto, digo, de manual, el paseo aniversario, se viene también la tradicional caminata a la Virgen de Huaraque, la peregrinación el 8 de diciembre. Digamos, tienen trabajo por delante. Sí, ya tuvimos la semana pasada, tuvimos la reunión con la gente del obispado, ya digamos, bueno, ahí donde el municipio puso a disposición todas las áreas operativas para participar, para colaborar. El 27 volvemos a tener la reunión por el tema de peregrinación. Y bueno, en el paseo ya nos venimos juntando, ya digamos como que ya año a año venimos, ya nos anticipamos por la experiencia ya que esto de los tiempos y que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces se convoca una reunión donde ahí cada uno, bueno, lleva la planificación de la tarea que tiene que realizar en el paseo y ahí es donde se centraliza todo y bueno, ya siempre sale bien, gracias a Dios, todos los años viene saliendo espectacular. Mansilla, gracias por estos minutos para conversar con nosotros. Un abrazo y gracias por estar siempre a disposición de nosotros, digamos, para pasarles información a los vecinos y que llegue de la mejor manera. Bueno, sí, y pasó la tormenta, ¿no? Al fin pasó la tormenta y poder conversar tranquilos. Sí. Gracias. Hasta otro momento. Pasó la tormenta. Así es. Carlos Mansilla, adiós. Bueno, hasta otro momento. Es el director de Protección Civil del municipio. Se viene todavía trabajo, ¿no? Para eso, como bien vos decías. Vos vas a laburar un montón en el área de prensa. No me voy a acordar, por favor. Claro. Che, ¿cuándo arrancan? No. Digo, lo que es el laburo, cobertura de prensa, ¿de qué es? Más o menos el 10 de diciembre, eso ya se pone fuerte, ¿no? Sí. Porque es la grilla de eventos que va a durar entre no tengo ahora la grilla a mano, pero entre el 15 y el 19 más o menos. Exacto, sí. ¿No? Sí. Bueno, te vas preparando. Sí, se viene el laburo. Sí. Atención Río Gallegos, porque llega la promo loca de DirecTV. Y sí, está completamente loca. Escuchá estos beneficios porque son para aprovechar ya. Instalación, 0 pesos. Todo noviembre y todo diciembre, gratis. Primera factura recién en enero. Y encima con precio congelado por 5 meses. Y si todo esto te parece poco, mirá todo lo que te llevas incluido. Disney Premium, Prime Video, DirecTV Go, los canales exclusivos de DirecTV y 2x1 en decodificadores. Sí, escuchaste bien. Todo, absolutamente todo esto por solamente 19.990 pesos. ¿Querés aprovechar la promo? Contactate con la ejecutiva de ventas oficial Mariana Aguirre al 2966 40 11 69. 2966 40 11 69. Recordá que esta promo es válida solo contratando con tarjeta de crédito. Y atención, tenés tiempo hasta el 20 de noviembre. No te quedes afuera. DirecTV
te lo deja servido. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Parque Patagonia te invita al cuarto encuentro de senderismo entre cañadones. El domingo 7 de diciembre, viví una jornada distinta recorriendo el Cañadón Caracoles junto a guías locales. Además, vas a poder observar fauna silvestre, visitar Cueva de las Manos y recorrer el planetario del portal Cañadón Pinturas. Para más información, consulta las redes de Parque Patagonia Argentina. Te esperamos el domingo 7 de diciembre. Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz. En South Broker cumplimos 15 años brindando confianza y experiencia en seguro automotor. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva oficina en el barrio San Benito, ubicada en calle 13, local 3. Aseguramos motos, autos, pickups, taxis, remises y camiones, al mejor precio. Aprovecha nuestro descuento por promoción en tu primera póliza. Acércate a nuestra oficina o comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. $2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar. En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo, con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966-542312 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur, seguridad y confort en cada ambiente. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966-756588. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026 denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz.
Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Hoy comés rico y sin complicarte. En Autoservicio Donaldo, como cada día, te esperan platos caseros que te hacen volver. El menú de hoy en la pasarela del sabor. Adelante, señoras y señores, con ustedes, como pez en el agua, en la pasarela, el róbalo. Adelante el róbalo. Págalo, no róbalo, págalo, No es gratis, no era tarola, róbalo. Está rico el róbalo, Se va el róbalo, ahí está, se va el róbalo y entra. Ahí está, muy bien el róbalo, De adelante, de atrás, perfectito, es rico el róbalo de Donaldo. Segundo plato, adelante con ustedes, en dos patas, entra cacareando el pollo a la portuguesa, dale. Qué rico el pollito, a la portuguesa. Para chuparse los dedos. Ahí está, se va el pollito. Piqui, piqui, piqui. Adiós el pollo. Y si querés algo más económico, a solamente el precio de promoción, hoy hay pastel de papas. Adelante, pastel de papas. ¡Qué rico! El Papa Juan Pablo II, el Papa I, el Papa IV, el Papa Pío. Ahí está, pastel de papas. Papa. Hay papa. Hay papa para todos también, Pastel de papas. El último plato, el plato de promoción en Donaldo. Sí, señor. Y la novedad, ¿sabes cuál es? Las empanadas de guanaco, que son riquísimas. Todo listo para llevar, calentito y sabroso, en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo.
10 grados la temperatura en la capital a esta hora de la mañana. Recién estuvimos tomando un aire aquí en la puerta de la radio durante la tanda. Estábamos los 5 charlando, quienes hacemos este programa. Digo los 5 porque estaba Brian, nuestro operador, Rodri Poloni, que está detrás de cámara en streaming, y nosotros 3. Bueno, claramente calmó el temporal, es la buena noticia. Está húmedo, ¿viste? Y es cierto que no es un día lindo, pero después del temporal cualquier cosa nos viene más o menos bien. De hecho, ustedes hacen remera, muchachos, como si hubiera 20 grados. Nosotros dos somos patagónicos. Sí, de eso hablábamos. Sí, acá digo patagónico nomás. En mi caso he dicho, no recuerdo ya si el aire, pero soy un pingüino friolento. Así es la vida. O sea, soy nacido acá, pero soy bastante friolento. Brian es de Haití. Ah, mira, viene de lejos, no lo tenía. O de Curazao. Sí, de un lugar bien al norte. Sí. Bien al norte. Le dije esos 2 lugares. ¿Han visto fútbol internacional estos días? No, nada. Cero. Y lo que se viene para Argentina, el mundial. Angola tampoco lo vi. No, bueno. De esas nanos. En este nuevo mundial que se viene en Estados Unidos, México y Canadá, que no es ninguna cárcel, es Canadá. Ahí van a haber muchas selecciones debutantes. Pero quizás el dato más curioso es que la selección de Haití, país devastado, el país más pobre de Latinoamérica. Sí, y siempre están en el top 3 o top 5 de los más pobres del mundo. Más pobre y más violento, ¿no? Sí, tremendo. Clasificó el Mundial después de 51 años. La última vez que Haití había jugado un Mundial había sido en Alemania del 74. Mirá. Bueno, clasificó puntero de su grupo, no sé si era el grupo B o C de esta clasificatoria de la CONCACAF, que es la Confederación de Norteamérica, Caribe y Centroamérica de fútbol, ¿no? Otro, después de 51 años vuelve a Haití, pero otra de las sorpresas, y voy por esto, es la clasificación de Curazao, no es Blue Curazao. No es el trago. ¿Saben cómo se llamaba este país hace cosa de 20 años atrás, 25 años atrás? Se llamaba Antillas Holandesas. Está en el Caribe. Bueno, Curazao, que tiene la particularidad, chicos, de una colonia neerlandesa, o fue una colonia neerlandesa, o de Países Bajos. La gran mayoría de sus jugadores de Curazao no juegan en la liga local, lógicamente, sino que juegan en equipos de primera, de segunda de la liga holandesa, también algunos en China, algunos están jugando en Arabia Saudita. Bueno, es la... Es Surinam, no Curazao. No, Curazao es Surinam, va al repechaje. Curazao es Antillas Holandesa. Surinam igual participó, pero está en repechaje. Está en repechaje. ¿Pero de hecho, no era la Antilla Holandesa, no es Suriname? No, es Antilla Holandesa. Es muy... Surinam está, para que te ubiques, Surinam está arriba de Brasil. Arriba de Brasil. Exactamente. Buen día, Juli. Está en las Antillas. Una cosa notable, hace 15 días empezaron a cantar el historial del fútbol africano en mundiales y ahora saben el detalle de estas islas. Es asombroso. Sí. Bueno, pero no es casual porque, por ejemplo, la selección holandesa histórica tiene muchos jugadores nacidos originariamente en Surinam, como Seedorf, Edgar Davis, Patrick Kluivert, por ejemplo, entre algunos. Ahora, me imagino esos jugadores se van de pibes a jugar a Holanda, ¿no? Sí. Porque debe ser muy poco competitivo el fútbol local. Sí, hay una liga menor o algo así, ¿no? Es una diáspora muy importante. Bueno, el otro clasificado al Mundial por CONCACAF, directo, ¿no? Es el conjunto de Panamá, que va a jugar su segundo Mundial. El primer Mundial lo jugó en 2018. Van al repechaje, a este repechaje donde está Bolivia, van Surinam, lo que decía Juli recién, este país, ubicadito arriba de Brasil. Isleños. No, Surinam es un país. No es. Ah, ok. Está en el continente. No, Mira, pensé. Curazao es isla del Caribe. Isleño, sí, claro. Por eso se llamaba Antillas, formaba parte de la Antilla. Y el conjunto de no me va a salir el otro rival. Igual pienso lo siguiente, mientras vos te acordás. Ojalá no nos toque contra esos en rivales, porque no es muy atractivo. Primera fase poner Argentina-Haití o Argentina-Curazao. Sí. No hay competitividad ahí, no hay. Claramente son equipos de otra categoría, por más que se amplió la cantidad de selecciones que van al mundial. Por eso estamos hablando de esto, ¿no? Sí. Bueno,
Ese era el dato de color, que yo lo bromeaba a Brian con que había nacido en Curazao. En Curazao. Que viene de allí. Sí, de ahí vendrá el licor, quizás, el Blue Curazao. Claro, ¿ves? Los conocemos por eso, pero no por lo que hacen con una pelota de fútbol. Claro. Primero es un licor, después un país. Claro. Y que muchos jugadores de esa selección militan en equipos de Países Bajos. 20 minutos para las 12 del mediodía. ¿Les parece que le damos mensajes? Hay muchísimos mensajes, los amigos que participan de la consigna del día de hoy. La consigna del día de hoy tiene que ver con qué canción te hace acordar o qué canción te remonta o qué canción te recuerda o te hace sentir tu familia. No importa dónde estés. ¿Qué canción es una canción que se escuchaba en familia, en los asados? La canción que se escuchaba con la familia los domingos en la semana, la que suena siempre en el living de la casa de la abuela. Bueno, hay mensajes al 1551 6051 que vamos a escuchar en un ratito o ahora. Usted me dirá, Brian. En un ratito nomás escuchamos los mensajes. Vamos a darnos una breve vuelta por la política nacional. Títulos, me llamaban la atención. Hay causas judiciales que están avanzando de manera muy sostenida. Y si uno mira así el panorama, quienes están bajo la lupa son en mayoría exfuncionarios kirchneristas, o bueno, el propio expresidente Alberto Fernández, pero atentos que el caso de las coimas de la ANDIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, también tuvo novedades importantes el último viernes. Hago una síntesis, es eso, no es profundizar en los temas, es una síntesis. En los principales diarios porteños, que son Clarín y La Nación, se sabe que por su línea editorial, bajo la lupa tienen las causas vinculadas al kirchnerismo. Y de hecho, el título principal de hoy es: ordenan incautar ya 20 propiedades de Cristina Kirchner. Esta es la tapa de Clarín. Es por la condena por corrupción en la causa vialidad que cumple en su casa. Quien viene haciendo un seguimiento, me refiero a los diarios de Buenos Aires, en relación con las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, es el diario Página 12. De hecho, vi una nota en Nuevo Día de ayer, en verdad. ¿Vieron que el famoso 3% para Karina? De los audios de Españolo, los audios de las escuchas telefónicas, ¿vieron que se está comprobando en sede judicial por pinchaduras de teléfono legales? Es decir, el teléfonos pinchados es pinchadura legal, ordenada por la justicia. Y es, mientras esté el 3 para KM, no hay ningún problema. Estoy parafraseando. KM, ¿quién es? No es un 0 kilómetro. No. Es, bueno, lo deducís, es Karina Milei. Bueno, y esa causa, ojo que está avanzando. 3 km. El viernes, claro, exactamente, el 3%. De hecho, decía 3 eso. kilómetros. De hecho, decía eso, 3 para KM. Y esto, ojo, insisto con que ya no son los audios que hay que ver si terminarán teniendo validez o no, porque Españolo, que nunca habló al día de hoy, era el titular de la agencia, ¿no? Amigo de Milei, iba mucho a la quinta presidencial de Olivos. Bien, toda esa historia ya la conocemos. Él dice que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial, etcétera. Pero en sede judicial lo que se está comprobando es la verosimilitud de sus dichos en relación con lo que están recabando como prueba los fiscales. Eso es la causa ANDIS. Cristina Fernández de Kirchner, decíamos, embargada en la causa vialidad. Julio De Vido, que está preso desde la semana pasada porque se confirmó una condena por la causa 11, la tragedia de 11, es la tragedia del tren. Está pidiendo mejor trato su esposa, Alessandra Minichelli. Sí, el fin de semana se dio cuenta de esto. Y ayer también. Ayer también volvió a repetir este pedido, ¿no? Claro, porque dice que Julio De Vido, como es un diabético de características ya muy delicadas, no está recibiendo ni el trato ni la alimentación correspondiente, y que a ella, como esposa, le está costando mucho entrar, por ejemplo, agua, té y una radio, era lo último. Que la radio seguramente es para pasar el tiempo, ¿no? Y para cerrar con esta super síntesis de algunas cosas vinculadas a la justicia, cuando hablamos de Alberto Fernández, hablamos de él en relación más que nada causa con seguro. Claro, es la menos famosa, ¿te diste cuenta? Es la más jodida y la menos famosa. La causa donde está él y está su secretaria, que era la mujer de Héctor Martínez Sosa, un importante broker de seguros, que hicieron la tramoya que todo el personal de la Administración Pública Nacional, todos los empleados públicos,
estaban asegurados bajo esa firma. Un negocio multimillonario con los seguros de Alberto Fernández con su mano derecha, de toda la vida, con el esposo de su mano derecha. Sí. Sin embargo, no es famoso Alberto Fernández por eso, digo en términos judiciales, sino por la causa en la que está procesado, por el divorcio y el procesamiento por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez. Bueno, la causa de Alberto Fernández por el negocio con los seguros, que está recontra comprobado y que es negocio de guante blanco, ese dinerito que se le iba yendo a decenas de miles de trabajadores públicos iba en una caja a un seguro que era para gente vinculada a Alberto Fernández, quedó a un paso del juicio oral y público. Cristina Fernández, Julio De Vido, Karina Milei, Alberto Fernández, novedades judiciales poco favorables para ellos en estos días. 10 grados la temperatura, lluvia débil en la capital de Santa Cruz, pronóstico de lluvia para la tarde, para cerca de las 4 o 5 de la tarde con bajas probabilidades, pero bueno, pronóstico de lluvia al fin. Esta lluvia que estamos sintiendo ahora en algunos puntos de la capital, que está cayendo ahora, quiero decir, va a durar hasta las 12 del mediodía. La máxima para hoy 13 y la mínima 4. Señoras, señores, ha llegado el momento de ponernos como en situación de recuerdo, en situación de familia, en situación de nostalgia, o de felicidad, o de lo que sea. Pero, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la consigna que tiene que ver con qué canción te hace acordar a vos, a tu familia. ¿Qué canción te lleva o te remonta a tu familia? ¿Qué canción te hace sentir en familia? No importa dónde estés. Y hay muchísimos mensajes. ¿Por qué? Porque se quieren ganar el, ¿qué dijiste recién? Chachuno. El chachuno, exactamente. El desayuno de Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Señores, el primer mensaje lo escuchamos. Adelante, dale. Hola chicos, ¿cómo están? Una canción, la de los Pimpinela, La Familia, porque nos recuerda mucho a los que ya no están. Así que bueno, lindo programa, soy Celia, 305. Anotada, Celia. Saludos, Celia. Ahí está, la familia para vos. A mí también, vos sabés. A mí también, vos sabés que me pasa lo mismo. Me pasó lo mismo. Me recuerdo una vez que iba manejando así, me agarró una nostalgia así familiar, de extrañar a la familia, manejando, yendo para Güeray, que me escapaba con mi perro un fin de semana, y puse la radio y sonaba esta canción. Te voy a mentir si no te digo la verdad. No, si no te digo la verdad, te voy a mentir. Y si te digo la verdad, no te mentiría, ¿no? Así es. Y en ese caso no te voy a mentir, sino que te voy a decir la verdad. ¿Sabes qué? A mí se me piantó un lagrimón con este tema. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. ¿Cómo dice? Quiero brindar por mi gente sencilla. ¡Amo! Por el amor, brindo por la familia. Este tema para mí es el tema, concuerdo con vos, Eli. Además, verdad, ¿viste? Se pelean todos, hablan todos a la vez, después se pelean un mes, se dejan de hablarse. Pero cuando hay quilombo, cuando las papas queman, ¿quién está? A la larga, es algo que vos sabés que lo terminé comprobando con los años. Los que están siempre son la familia. Siempre. Es así, o sea, vos te podés pelear, podés tener tus diferencias, no sé qué, pero yo cada vez confirmo más eso. La familia siempre está. Es así, o sea, por eso emociona tanto este tema. Che, le mandamos un beso a Fabiana y Fabiana participa de la consigna y dice esto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hay tantas canciones que vienen a la mente así cuando hay fiestas, más las fiestas de fin de año, Navidad, que se juntaban toda la familia cuando estaba mamá. Y el tema sí, los temas de Sebastián eran todos para la pista, se bailaba, hasta el que estaba con unas copas de más, hasta la que estaba aburrida sentada, íbamos a sacarla y todos bailamos. Pero el que más sí me suena en la cabecita, bueno, son muchos, Arriba los corazones de Sebastián. Pero bueno, de Sebastián todos, bonitos. Y así la fiesta, baile, 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 joda, joda, comer, comer, tomar, tomar. Pero bueno, ahora que ya no está mamá, ya esas cosas ya no están, no, la familia, cada uno con su familia, como islitas separados.
Antes mamá organizaba y decía, vamos todos para allá, y vamos todos para allá. Después íbamos, alquilemos salón, alquilemos porque somos 8 hermanos y todos los hermanos tenemos hijos, 26 nietos, 20 y tantos bisnietos, así que un montón de familia. Pero ahora, bueno, seguimos en contacto, pero ya no, en las fiestas no somos tantos así como locos, como gitanos, Claro. manera de decir. No, claro. Pero vos sabés que es cierto eso, ¿no? Como que de repente se va alguien, porque la vida es así, o sea, no somos infinitos, somos finitos, y después tiene que haber alguien que se ponga la 10. Tiene que haber alguien que diga, che, voy a llevar yo, digamos. Tiene que pasar, porque si no pasa esto que decías, ¿no? O sea, que también yo lo entiendo, porque es lógico, a veces la vida es así un poco, ¿no? Que bueno, cada uno tiene su familia y se complica ponerse de acuerdo y demás. Pero si hay alguien que hace como de chicle, por decir una manera, de nexo, de boligoma, de plasticola, qué sé yo, llamarlo como quieras, que diga, che, este fin de año lo organizamos en tal lado y vamos que se puede, y se empieza a hacer costumbre, digo, hay que hacer fuerza, hay que ponerse de acuerdo nomás. Pero digo, sería una linda costumbre para recuperar aquellas familias que cuando se van los más grandes de repente dejan de hacer lo que hacían, las tradicionales fiestas de fin de año, las tradicionales juntadas. Sería bueno que alguien ocupe ese rol. Yo sé que hay una carga emocional importante, no es fácil, pero no sé, digo, a mí me parece que está bueno eso. Hay otra cosa, me parece, Sí. lo digo breve porque sé que es como abrir otra puerta a ponernos a filosofar, entendiendo por filosofar como pensar tranquilos alguna cosa, y saben que pasan los vínculos humanos, no solo en este caso vínculo de familia, sino también entre amigos, que hay gente que se conecta a través de otra. Es decir, vos me pones frente a un fulano y capaz que no tengo tan buen vínculo, aún no tan buen vínculo. Es como, a solas no nos vemos nunca, Claro. incluso en vínculos de amistad, sino siempre a través de un tercero. Y en las familias también pasa eso. Es decir, el que amalgama, ponele un primo con otro primo, un tío con otro tío, no tienen tal trato a solas como lo tienen con esa abeja reina, que viene a ser la madre, la abuela, que es quien los junta en la mesa. Tenés razón. Hay bastante de eso. Por eso es tan Sí, difícil. Es verdad, digamos. es cierto. Y por ahí, si vos también tiras mucho y queda muy tirado, queda como muy fingido a veces. Es cierto, tenés ¿Viste? razón. Y no, tampoco es llevarse necesariamente mal. ¿eh? No. Hay como otras cosas ahí, como otros matices. Cada uno está en la suya. Mm. Pero bueno, lindos recuerdos nos trajo nuestra querida oyente, ¿no? Así es. Fabiana, ¿cierto? Fabiana, sí, le mandamos un beso enorme, Fabiana, y vamos a escuchar el que viene. Adelante. Por eso es que te vengo a invitar, por eso es que te quiero cantar. Los sueños nunca se deben perder, no dudes, habrá otra vez. ¡Arriba! Arriba los mensajitos. A ver. Ahí se vieron nomás. Ahí lo tenemos. Mantelito blanco de la humilde mesa donde compartimos el pan familiar. Qué lindo tema, Mantelito Blanco, de los cantores del Alba. De la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos figuras pequeñas, avesitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Y esta canción suena con los matecitos, un domingo, fin de año, cualquiera, antes del asado, mientras prendes el fueguito. Mantelito blanco. Manda el mensaje Marcos. Gracias, Marcos, por participar, por la buena onda. Me gustó esta canción porque tiene como algo, tiene el sabor al aperitivo previo al asado, tiene el sabor a los mates, tiene el sabor a la entradita, a la juntada, a la primera mañana del domingo. Mantelito blanco. Gracias, amigo querido. Muchas gracias. Y escuchamos el siguiente. A ver, uno más. Hola, buen día, Nica, Lean, Rodri, ¿cómo están? Qué bueno que paró el viento. Bueno, para mí la canción esa que pasaron de Pimpinela lo dice todo. Yo, por ejemplo, no tengo hermanos, pero sí tengo tíos, primos, amigos de toda la vida de mis viejos que les digo tíos y esa gente tienen hijos y nietos y algunos son de sangre, otros del corazón y es una caricia al alma cuando esos chicos te dicen tía.
Yo digo que la familia igual es la que uno elige y la que se elige, ¿no? En diferentes circunstancias de la vida. Así que bueno, esa canción de Pimpinela lo dice todo. Quiero participar, soy Mariana 840. Mariana, estás participando y gracias por el mensaje. Tenés razón, es cierto. A fin de cuentas la familia es la que uno elige y la que lo elige a uno también, ¿no? Uno va formando la familia como puede. Es más, a veces diría yo, la familia no se elige, ¿no? Y a la larga terminás como, sí, cuando vas creciendo, decidiendo quién querés que se siente con vos a fin de año en la mesa, con quién querés compartir. Así que, Mariana, anotada para participar. Y acá nos mandan una foto también, que no sé quién la manda, creo que la manda Mariela, si no me equivoco. Mariana, mirá, nos manda la foto, ¿tiene una bandera? ¿Tiene un mástil propio? ¿Mariana tiene un mástil propio en la casa? Mirá la foto del mástil de Mariana, dice, mi bandera descansando del viento. ¿La tenés ahí, Rodri? ¿Tiene un mástil en la casa, Mariana? Y el que No. puede. Es así. Yo no puedo creerlo. Mira, impresionante. En el laburo, ¿no? En el laburo, ahí está, gracias. Ah, ok, y Ahí es está un lugar el de trabajo. Yo decía, qué raro, ¿viste? Tiene un mástil en la casa. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Está bien, repatriota. En pleno temporal es esa foto, ¿eh? Fíjate Sí. cómo están los árboles. Y la bandera ahí con está, la bandera argentina. Fíjate si está la foto puesta, ¿está puesta, Rodri? Sí, ahí se vio recién. Bueno, está castigada. Mirá, Sí. fíjate, tiene un agujero en el medio entre el celeste y el blanco, castigada por el viento. Bastante castigada está en la bandera, sí. Duran poco las banderas Sí. acá, a la intemperie, por eso, ¿no? Por el viento, sobre todo. Pero la bandera no se cambia. La bandera no se cambia. ¿A qué te referís? No se cambia la bandera. No importa a lo que me refiero. Está bien. Bueno. Es un laburito cambiarla, ¿no? Si no, preguntarle a los muchachos que van todas las mañanas. gente de ¿Seguirán protocolo, yendo a la Plaza de la República? Hace Sí, un rato que no voy para allá a la mañana. La gente de protocolo de la municipalidad se encarga del de Kirchner y San Martín y el de la Plaza de la República. Hola chicos, la música que me recuerda a mi familia materna es, mira vos, el grupo Serpentina Catunga. Catunga, sí. Catunga, sí. O sea que Despertó sabía emoción que- inmediata en vos. Hermosas, Catunga era un clásico de los 80. hermosas fiestas pasábamos bailando. Mariela 434, mirá cómo lo hiciste poner a Nica. Ahora cómo lo bajamos, viejo. Subile nomás, dale. Esto de fiesta, de Año Nuevo, Navidad, o por ahí alguna... Trencito. Sí. ¿Sabés Sí. que este tema reba con el saludo de la ametralladora? Ahí va, mirá. Absolutamente es una gran combinación. Pregunto para ustedes y para los oyentes. ¿Alguna vez fueron la locomotora del trencito? Sí. ¿Han sido? Sí, cuando te agarra el primero de la fila y te lleva puesto no te queda más remedio. No, pero- ¿Viste que Pero el que activa el trencito es la Ah, locomotora. no. Después el otro se engancha. ¿El iniciador del trencito? Sí. No, creo que nunca en mi vida he iniciado un trencito. ¿Les puedo dar un consejo? No me acuerdo. Un consejo para la vida puede ser, inicien un trencito. Ajá. Alguna vez, prueben. Inicien un trencito, van a ver lo que se siente. ¿Y qué se siente? Cosas. ¿Liderazgo o no? Liderazgo. Liderazgo efímero. Sí, dura poco porque en cuanto se suma otro ya pasaste a ser Claro. uno más. Claro. Un vagón. Un vagón. La vida misma. ¿O no? Sí, así es. Bueno, me preocupó tu no me acuerdo, Nica. ¿Cómo no te acordás? ¿No te acordás de que de si ¿De fuiste- si inició un trencito alguna vez? Ah, se iniciado. Vos tenés una cara de que iniciaste trencitos. Sí, pero no me acuerdo. Si vos tuvieses si hubiese visto tu cara cuando dijeron Catunga, Sí. qué feliz. Clásico, un clásico de los 80, la gente se Ese va a acordar. brillo en los ojos. Subile un poco. Mezcla todo, la música judía, todo una cosa de loco. Mándale. Chingüengüencha. Si esto no eran los 80, dale nomás. Olvidar. Mami, comprame este verano un trajetito de color azul, una camisa con lunares y los zapatos. Che, ahora me doy de cuenta. Estos son los sultanes? predecesores de los sultanes. Exactamente. No, pero tenía otros temas igual. Otro Catunga. estilo, Sí, pero- pasa que puso... Pero me esto parece- es los sultanes old school. O sea, es Claro. una cosa así. Sí. No tiene nada. Muy parecido, Sí, ¿no? muy parecido, sí, pero tenían otros temas que eran más clásicos, son más viejos, por eso Brian no hacía cover de Catunga de temas, ¿viste? Claro. Que sonaban. Che, ampliando lo del mundial.
momentos de regresos también para otras selecciones. Hablábamos, Haití 51 años. La segunda vez que salió campeón de Argentina en el 86, había jugado por primera vez un mundial de fútbol. Irak, bajo el dominio o bajo la tiranía de Saddam Hussein. Irak venció en el búsqueda del boleto del repechaje, empató 1-1 con Emiratos Árabes y ayer esta madrugada venció 2-1 a Emiratos Árabes y con esto pasó al cuadro de repechaje mundialista, donde está Bolivia, Nueva Caledonia, se suma Surinam, el otro país de Centroamérica, no me acuerdo. República Democrática del Congo. República Democrática del Congo y Jamaica. Y Jamaica, claro. ¿De ahí sale un equipo o más de uno? Dos. Bolivia, Nueva Caledonia y República del Congo van por una llave. Y por la otra, Irak, Jamaica y Surinam. Juegan el mejor rankeado de los tres de cada zona. Espera el ganador de los otros dos. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de Argentina-Jamaica, fase de grupos de un mundial? 98, 5-0 ganamos. ¿Se acuerdan de ese partido? Sí. Era una cosa absolutamente despareja. Y bueno, está el chiste, ¿no? Me acuerdo que en esa época era muy famoso Video Match y los jamaiquinos claramente estaban en la suya, el público jamaiquino, ¿no? Como perdieron 5-0 y estaban celebrando. Olvídate, es parte de... Si quieren sumar al elijo creer, cada vez que Nigeria quedó afuera de un mundial, Argentina, y en este caso Nigeria quedó afuera del mundial, quedó afuera del repechaje con República Democrática del Congo. Por penales. Exacto. Lo vi el partido. Hubo magia negra supuestamente. Elijo no creer entonces. De hecho el técnico de Nigeria en el medio de la tanda de penales empezó a pelearse con el banco de suplentes de República Democrática de Congo porque denunciaba que le estaban haciendo vudú. ¿En serio? Sí. Amado. En el medio de la tanda de penales, el técnico de Nigeria deja de atender a los penales y se va contra el banco de suplentes del visitante. ¿Puedo decir que si Nigeria queda fuera, Argentina no gana? Al contrario. Argentina gana. De hecho, en el último mundial no estuvo Nigeria. Okay. Claro, siendo uno de los históricos africanos, ¿no? Exacto. Un equipo y de hecho, que lo compite cruzamos bien. En el 2018, claro. ¿Cómo nos fue? En 2002 también, afuera temprano. Y en el 94, ¿no? En el 94. 98. No, 94. ¿Cuándo fue? 94, chicos. Claro. Mundial de Estados Unidos. Claro. 88. Y siempre 86. Siempre hizo buen partido Nigeria. Sí. O sea, un equipo competitivo. Mirá, se quedaron afuera. Sí, es magia negra. Chicos, esto, que lo denuncien eso de veras es... No, pero además en África hay una gran creencia respecto de esas cosas. Sí. Por ejemplo, si uno mira, hay un canal que se llama Lethal Crisis que cuenta las historias de los luchadores senegaleses y los tipos muy entrenados, todo, pero hay luchadores que han sido vedados, digamos, de por vida y está prohibida la magia negra porque dicen que en algunos casos han matado gente, digamos. Yo lo más exótico que vi escuché y vi un video que hablaba, no me va a salir el nombre del jugador, también por eliminatorias de África para ir a un mundial, involucraba a Zambia y no sé si era Argelia, que los jugadores de Zambia degollaban, iban con un brujo, degollaban una gallina, esparcían la sangre y todos los jugadores tenían que pasar con los botines ¿Y eso antes del partido? Sí. Mirá. O sea, cosas muy arraigadas, ¿no? Que a nosotros nos suena exótico decir, ayer en la tanda de penales el técnico de Nigeria se peleó con el banco de suplentes del Congo por vos me estás haciendo brujería. Claro, pero o sea, para nosotros es como exótico, eso no sería nunca primera plana. Y el otro le dijo, ¿qué pasa, negro? Vos me estás haciendo brujería. Pisar la gallina sería, digamos, o pisar la sangre de la gallina. O la gallina. Pisar la sangre de la gallina. Ahí está. Ahí está. Para tener suerte, digamos. Sí. Bueno, recapitulando, de este grupo de repechaje salen 2 que van al Mundial. Sí. Irak tiene chances de ir al Mundial entonces. Sí, como las tiene Bolivia. Claro. Me gustaría que fuera de broma que Bolivia esté en el Mundial. Que hace mucho tiempo que no está. Del 94. La única vez donde clasificó directamente, en las otras había sido por invitación, en el 30 y en el 50. Que atajaba Campos, ¿no?
Campos era mexicano. Mexicano, atajó ese Tenés mundial. razón. Jorge Campos. Que atajaba los penales de Y descanso. era 9. Era 9 igual el mexicano ese. Claro. Un jugador versátil. 12 del mediodía, 4 minutos, muchachos. Últimos mensajes, ¿les parece bien? Así cumplimos con todos. Mensajito de Ernesto que nos dice: cuando éramos chicos, cuando éramos niños, en nuestra casa se escuchaba a los Pimpinela o a los Chalchaleros. Pero en ocasiones muy especiales, y en esta cosa yo comparto con vos porque es mi viejo también, mi padre escuchaba a Barry White y una canción que se llamaba... qué difícil. Can't Get Enough of Your Love, Babe. ¿Está bien dicho? Está muy bien. Estaba en disco de vinilo que teníamos prohibido tocarlo. Esta canción la escuchaba Ernesto de pibe, la ponía su papá, y vos sabés que el mío también, Ernesto, esto escuchaba con mi viejo, con unos baffles que sonaban como la hostia. Con esa voz, mirá. I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more 10 grados, lluvia débil en la capital. Más mensajes. Dice: buen día, chicos, soy Mirta. Un buen paso doble, dice. Un buen paso doble me recuerda a las reuniones familiares y principalmente las fiestas de fin de año. ¿Puedo participar? Que tengo que enviar. Es la primera vez que los escucho. Dice: obviamente, Mirta, estás participando. Y gracias por sumarte a la comunidad de Nuevo Día. Bienvenida, Mirta. Le damos la bienvenida. Vamos. Buen mediodía, Mirta. Buen día, Mirta. Bienvenida. Sí, mandó los últimos 3 del DNI, es la primera vez que participa. No. Si no, por ser la primera vez, que no se preocupe, obviamente tenemos su celu, su Sí. WhatsApp. Quizás podemos anotar cuando sea el momento del sorteo, al menos para nosotros, ¿no? Su nombre con su terminación del celu, su celu o algo así, por si llega a ganar, le avisamos, ¿no? De una, ¿qué es un paso doble? Pregunto, porque dijo un paso doble. Me pasa lo mismo con ese género, no... Una danza, Porque me son parece que es una danza española. Son 2 pasos, ¿no? No son entonces. Son paso doble, ¿o no? Sí, no quiero decir O música burradas. española, A mí lo que me pasa es que si vos me decís, che, escucho paso doble y me toca musicalizarlo, no sé qué poner. Justo ayer que los profes que estaban cerrando el año del Teatro Municipal... Esto es un paso doble. Eso es un paso doble. Vos sabés que... Te veo con esta, Lean. ¿Haciendo qué? Haciendo un paso doble. Y esto, yo tengo conocidos compañeros de trabajo que ¡Ole! bailan flamenco. ¡Ole! Las castañuelas y Eso quiere es lo mucho que me llamó la atención, lo que estamos escuchando. las Escuchen esa castañuelas. percusión, la parte percusiva. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Un buen paso doble. Está entrando otra gente, ¿no? Así en la escena, que Bueno. provienen de otros lugares. Bueno, Mirta, acá tenés un paso doble para vos. Estás anotada para participar por el chachuno de Nucha. Al mediodía, desayuno de Nucha. Buen día. Y la app de Uber Sur de Taxi 400 departamento maneja casi los mismos montos que Uber, dice Cristian. Es verdad, es cierto, lo comprobado. El municipio, acá Pablo dice, opina. Ah, pará, antes de saltar al otro tema. Valen manda un mensaje y nos dice, escuchemos a Valen, dice: hola, buenas. Una canción que me hace acordar de mi familia, más bien a mi abuela, dice, es el amor de Estelares. Sonaba todos los mediodías en la radio mientras cocinaba esta canción. Días sin dormir, cruzábamos los ríos a nado, sonaban las canciones al mango, era el amor. Rutas sin fin, filmábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte, era el amor. 10 grados la temperatura, 13 la máxima para hoy, 4 la mínima, la térmica de 7, está lluvioso, lluvia débil, hay pronóstico de lluvia por la tarde, un día nublado, pero sin viento afortunadamente. Últimos mensajes, en este caso mensajito de Pablo que dice que el municipio se declaró en emergencia
que sigue creando cargos y el empleado común y corriente que este mes le tocaba recategorización no la va a tener. Es un derecho adquirido. 20 años llevo en la municipalidad y solamente me tomé carpeta cuando nacieron mis hijos. No me parece justo, dice Pablo. La semana pasada hubo una pregunta de oyente al jefe de gabinete Diego Robles cuando estuvo aquí en los estudios, hace una semana exactamente, y era esa pregunta por las recategorizaciones que además se dan en noviembre. Y fue una charla larga, una entrevista larga con el jefe de gabinete, pero sí dejó claro que todo eso está como suspendido, está como parado. Por eso el mensaje del oyente, que fíjate tiene 2 décadas laburando en el municipio y habla del asunto que va a pasar con las recategorizaciones. El jefe de gabinete, no quiero faltar, como no me acuerdo de la frase textual, no quiero faltar en la verdad así, pero lo conceptual era así, que es un momento difícil y complicado. En esos términos lo planteó el propio municipio en la voz de su jefe de gabinete. Le mandamos un abrazo, un beso grande al tío Carlos que está escuchando, le mandamos un beso grande a Jime que está escuchando, a los amigos que están escuchando, que están prendidos en la radio, a Nancy, a todos los amigos que se van sumando y que forman parte de la comunidad de Nuevo Día en la 100.9. Mucha gente que escucha por radio, pero mucha gente que también está escuchando por streaming. ¿Cuál es el beneficio de mirarnos por streaming? Y bueno, que cuando vos te suscribís y haces un clic en la campanita, te va a saltar cada vez que estemos en vivo, cada vez que se ponga en vivo Nuevo Día, te va a saltar un aviso y ahí está, y lo vas a poner y lo pones en tu casa, en la televisión, en el celular, en donde vos quieras. Y otro beneficio enorme que tiene escucharnos a través de el diario Nuevo Día en YouTube, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que podés participar, si es que nos da el tiempo hoy, a jugar al ahorcado y duplicar tus chances para llevarte el chachuno. Así que bueno, pásense los que tengan tiempo y la oportunidad de la radio al streaming, entran a YouTube, buscan el diario Nuevo Día y les va a aparecer en vivo la programación, toda la programación del diario Nuevo Día, pero nuestro programa Arriba el Día entre las 10 menos cuarto, ponele, y la 1 de la tarde. ¿Quedan más mensajes? Podemos hacer así si les parece. Rodri, sé que estabas lidiando con unas cuestiones técnicas. ¿Se puede hacer un horcado? ¿Llegamos a tiempo? Vamos así, mientras lo organiza en un minuto cuento la última noticia del día, la última noticia de nuestra agenda periodística del día de la fecha. Creo que si pasa algo de último momento siempre lo comentamos, pero lo digo muy breve. Mientras chicos ustedes vayan ahí armando el ahorcado que van a ser los últimos participantes y el sorteo de hecho es ahora más o menos en 15 minutos. El sorteo del desayuno de Nucha y habrá participantes que ingresen por el juego del ahorcado en YouTube. Y para quienes están en FM, bueno, los ayudamos a jugar mentalmente con nuestro relato. Ayer a la tarde, el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria por el paro docente. El paro docente de ADOSAC de ayer y hoy. ¿Pero qué sucede? Si uno lee la información, es muy breve porque esto es algo bastante recurrente varias veces al año, el dictado de conciliaciones obligatorias, lo publicó en nuestra web el diario Nuevo Día. El Ministerio de Trabajo de la provincia dictó ayer la conciliación obligatoria que insta a DOSAC a suspender el paro de 48 horas anunciado esta semana. La resolución que emitió la autoridad laboral de la provincia y que fue notificado formalmente el sindicato luego, establece la inmediata retrotracción de las medidas de fuerza mientras se abre una nueva instancia de diálogo con el Consejo Provincial de Educación. ¿Qué sucede? Pero sucede de hace mucho tiempo. Que ADOSAC no acata las conciliaciones obligatorias cuando están votados los paros y dice no, esto se consulta en las bases. ¿Qué significa? Que al no ser acatada, el paro ADOSAC lo sigue llevando adelante. Entonces, esto fue ayer, que coincidió con el día de suspensión de clases por el temporal. El día de paro sin suspensión de clases por el temporal es hoy, pero no hay un acatamiento de ADOSAC, que además nunca lo hay, ¿no es cierto? Entonces cuando uno ve la noticia, digo por lo recurrente que es, y bueno, por supuesto que es información oficial, Trabajo dictó la conciliación obligatoria ante el paro docente anunciado por ADOSAC, bueno, lo que sucede en los hechos, en la práctica, es esto que vengo describiéndoles. Son las 12:13 minutos. Últimos minutos del programa y último segmento de participación de oyentes para ganarse el premio. Exactamente, último ahorcado. ¿Te parece bien? Vamos. Vamos con el ahorcado. ¿Están listos para jugar? ¿Quieren jugar? Nica, ¿vos querés jugar, Nica? Y sí, hijo. Y sí, hijo. Bueno, te anoto para jugar entonces. Claro, sí. Bueno, nueva categoría, bien, me gusta esto. Nueva categoría, señoras y señores, es momento de jugar al ahorcado. Los que están escuchando la radio se pueden pasar el diario Nuevo Día en el streaming en YouTube. En este mismo momento les damos 10 segundos mientras nos acomodamos. Empezamos a jugar al ahorcado. Le mandamos un abrazo grande a los amigos que están jugando y que están participando también en YouTube, que nos mandan mensajes, como es el caso de Nilda, que está mirándonos desde Perito Moreno, que dice Saludo, Nilda. que no hubo tormenta de viento, pero
Dice que no hubo tormenta de viento por allá, a ver si entiendo bien. Buen día, chicos. Acá en Perito Moreno no hubo tormenta de viento. Hubo sí, pero no tanto como tormenta grande. Ahora está lloviendo en Perito, dice. Bueno, beso grande para los amigos de Perito. Ahí está Claudio Pese. Como todos los días, excelente programa, Claudio Pese. Abrazo grande, Claudio, querido. Saludo grande a Claudio. Hincha de Tigre. Hincha de Tigre. Nos cruzamos varias veces en la Feria del Libro, charlamos en diferentes ratos, así que va mi saludo también. ¿Por qué me suena Claudio Pese? Como si lo conociera. Porque él, además, fue funcionario, actualmente está vinculado a una biblioteca popular también, pero él fue ministro incluso. ¿Fue ministro? Claro. Ah, por eso me sonaba. Ahí está. Bueno, Claudio Pese, gracias por escucharnos. También está el Chino, Quiroz, acá estoy. Vamos, Chino, todavía. Vamos, Chino, que hoy trajo la radio de... ¿Cómo se llama? Adínamo. Una radio Adínamo. Ahora la compró por Mercado Libre. ¿Saben que a mí me pasa? Cuento una cosa en menos de un minuto. Sí. Tengo alumnos de clases de inglés del Colegio Industrial número 4. Y es inglés técnico. Inglés de primer año tiene la cantidad de palabras, ¿cómo se dice? Arandela, arandelita, tornillito, tuerca en inglés. Imagínate, son cosas que uno no sabe en castellano cuando vas a la ferretería y no sabes describir las cosas. Bueno, los pibes aprenden el mecanismo del dínamo en inglés con una radio. Y yo dije, esta radio no se debe conseguir en ningún lado. Y la consiguió el Pela por Mercado Libre, me dejó absolutamente sorprendido. Y la trajo. Es genial la radio. La trajo recién acá. Es radio linterna, muy portátil, muy pequeña, que si se te queda sin pilas, le das al dínamo con una palanquita, incluso tiene un panel solar arriba. Claro, para o sea cargar. que puedes irte al desierto y bueno, claro que tienen que enganchar alguna radio ahí, ¿no? Pero energía no te va a faltar. También está bueno, Nilda nos dice que la consigna, dice que a la mamá de ella le gustaba el Paso Campana y al papá le gustaba el Cides. Los recuerdo, dice, no tengo ni papá ni mamá, pero los recuerdo con enorme alegría, dice Nilda. Así que les mandamos un beso enorme, como todos los días, excelente programa, dice Nilda, beso grande. Bueno, ahora sí, señoras, señores, son las 12 del mediodía, 16 minutos en toda la República Argentina y acá en la capital de Santa Cruz. Ha llegado el momento de jugar al ahorcado, AO Vivo, por el diario Nuevo Día en YouTube y también en la 100.9. Podés mandar tu mensaje si adivinas la palabra. Y si adivinás antes que nosotros, o mejor dicho, si sos el primero en adivinar, en tirar la palabra completa y adivinar, tenés la doble chance para el sorteo del chachuno. ¿Vamos a jugar? Vamos. Bueno, en este caso, la consigna es así. Mirá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras y la categoría es sociedad. Apa, está difícil esta, ¿eh? Está difícil. 10. 10. Además, en sociedad pueden entrar cualquier cantidad de cosas. Sí. Si no, preguntarle a Nica, que trabajó en información general de un diario. ¿Qué entra en información general? Como en sociedad, entra todo. Jugate la Nica, vamos, que sos el primero, ¿eh? La M. ¿M de qué? De miel. De Miguel. M de Miguel, ¿está? No está la M. Cada vez que digo una consonante, ¡pum! Claro, es más difícil. Arranca con la consonante. Bueno, sigo yo con la tradicional infalible letra A. A de Administración Pública. De Alandela. Hay una A en esta Azoto. palabra de 8 letras y la A se ubica en el lugar número 7. La letra número 7 de esta palabra es una A. Estamos verdes, ¿eh? Estamos verdes. A ver, sígale, vamos. Meto vocal O. ¿O de qué? De Oh My God, para no perder la costumbre. Ok. O de Oh My God. 2 veces. Dos veces. El saludo de la B, no porque sea peronista, sino porque está 2 veces, nos tira la seña Rodri Poloni. Ahí ya están puestas las 2 O. En el segundo lugar y en el anteúltimo. Así que hasta ahora queda O, A, O. Ok. Y le toca a Nica ahora. Letra, Nica, vamos. La T. ¿T de qué? De tilo. ¿Sabes qué? Sos recurrente, porque dijiste la T el otro día también. ¡Tampoco! Pero vos la tenés conmigo, ¿eh? Sí, la T, vos dijiste la T de... De tilo. De tilo, ok. ¿La T de tilo no está? No, bueno, vamos. Tampoco. Yo voy a elegir... Vengo mal con las consonantes, che. Voy a elegir la letra S. Me voy a jugar con la S de... Soledad. ¿No está la S? No está la S, señores. Ni la T, ni Estamos la M, complicados, ¿no? ni la S. Voy a meter una vocal más. Tiene que haber una vocal más. Me juego por la E. ¿E de qué? Claro, con H al final. No es muy radiofónico, pero está una vez. Hay una E, ¿eh? Estamos... Hay una E. De vocales ya estamos. O, E, A, O. La Organización de Estados Americanos, ¿no? Sí. La OEA. Es lo que hay. Está difícil, hay que seguir. Nica, vamos, mirá que estamos complicados, así que hay que ahorrar esto, hay que pensar bien lo que... La C de casa. Hay una C. Tres
ya, voy. ¿La C de casa no? No está. ¿Tampoco? Uy, no me digas. A ver, voy a repasar para los que están en FM. A ver. No están ni la T, ni la M, ni la S, ni la C. Pero hay 3 vocales. O, E, A, y la O se repite sobre el final. Es un ahorcado imposible por el momento. Está difícil, ¿eh? Difícil de desentrañar. Bueno, yo la voy a elegir. De hecho, no adivinó ni el loro. En YouTube no adivinó nadie todavía. Voy a elegir la letra D de decreto. D de decreto. ¿Está la D de Está. decreto? Ojalá que abra algo esta letra, ¿no? Está la ley de... Sí, señor, ado. Bueno, ahí se formó una... Oeado. Claro, ya tenemos al menos una sílaba, ¿no? Categoría sociedad, vamos, sigue Lean, vamos. Tiene que haber una S. ¿Ese de qué? S de... Ah, no, recién lo dijeron. ¿Me puedo corregir? ¿Estoy a tiempo o no? Sí, Ya perdí. dije. Sí. No, Sí, dijeron S. Yo dije- yo dije Porque la vos S. dijiste S Ah. de... ¿Puedo decir otra consonante? ¿Me Sí, perdonan? sí, Sí, obvio. Bien, vamos con la... vamos con la P. ¿La P de qué? De pelo. Sí, gracias. Gracias, iba a decir otra está? cosa. Lo Sí, primero no, que pensé está. fue otra cosa. Che, viejo, Puedo hacer un segundito nomás. Un parate. Quiero llamar un poquito la reflexión. Nos quedan 5 intentos. Si pifiamos va a ser el primer ahorcado que perdamos en la historia de este programa. Así que por favor, concentración. Mire tranquilo. La B alta. B larga. B larga. B larga. Ah, Sí está no. la B larga, Bien, señores. A ver dónde está la B larga. Ahí está. OB. OB, ADO. OB, 2 letras en el medio, ADO. Uf, qué difícil, che. Qué complicado que está. Che, ese fue Robert. A ver, a Hecho ver. por Rodri. Sí. Yo diría que la letra que va. La letra. Uy, acá tiraron una recién que no. Si la llegaron a sacar me vuelvo loco. Está el chino ahí que estaba, pero no. No, estás, pero muy Tiene que ir por ahí, afiladísimo, sí. me Va parece. por ahí. Bueno, ahí está. A ver, mirá, y se están matando encima, porque pará, tiró el chino, tiró el chileno, después vino Rocío, tiró Rocío, después tiró Nilda, o sea, como que se copa uno atrás del otro, están participando, Sí. tiraron la palabra, ¿será Yo o lo no vi. será la correcta? Tiene Yo que lo vi. ser. ¿La Me decimos? parece que sí. ¿La decimos? Sí, mejor. Señoras y Estamos que señores, sí. la respuesta, según el chino Quirós y según 4 personas más, es gobernador. A ver. ¿Eso no es? No, me muero. ¿Es gobernador? Sí, Sí, es. señor, es gobernador. Vamos, el chino todavía. Doble chance tiene. Vamos, el chino, impresionante. Yo juego para vos, mamá. No puedo creerlo. Aparte, justo gobernador. O sea, que venimos hablando de política como locos, justo. Bueno, sociedad, ya entendemos un poco Sí. por dónde va la cosa. Categoría Eh, sociedad, en mi caso creo que puede ser muy aleatorio esto, ¿no? ¿Quieren hacer uno express? Así rápido. Uno más rápido, Ay, sí. a ver si entra alguien más. Me quedé remanija. Dale, Vamos. hacemos uno más. Llegamos, dale. llegamos. Che, Chino, felicitaciones, un genio. Vamos con el segundo ahorcado express, vamos. Ahí está preparando Rodri, tranqui, tomate tu tiempo, no te preocupes, no hay ningún problema. La gente se va sumando, los que están en la 100.9 se van sumando a YouTube, los que están en YouTube se van suscribiendo, le van dando me gusta al video y empezamos a jugar a partir de ahora. Adelante, dale. Hablando de oyentes, le mando un saludo a Teresita que está escuchando la radio y me mandó un link con una canción de Pimpinela que se llama Paso Doble Te Quiero. Eso para desasnarnos cuando dije que en mi caso, si me decís que te cante un paso doble, digo que te digo una canción de paso doble de memoria, se me pierde y Teresita muy atenta me mandó, bueno, ella... es oyente del programa, pero es oyente cada tanto. Y dijo, escuché justo cuando dijiste que no saben que es un paso doble, así que bueno, le agradezco el aporte. 9 letras, categoría animales, empieza Héctor Nickel Mancilla. Adelante. Nickel. T. ¿Té de qué? Otra vez arrancaste. ¿Cómo te gusta Sí, la T, eh? ¿Cómo sí, te gusta la T? complicado. ¿Té de qué? 2 veces está la T. ¿La T de qué? La T de pterodáctilo, la T de turbo, la T de talleres. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo voy a elegir la letra E de expediente. No está la letra E de expediente, no Bien, está. entonces, por el momento tenemos 2 letras T, es un animalito. Voy con la vocal con la que vos siempre empezás, que es la A. ¿La A de qué? Ahora. Ok. La A de ahora. Me parece que yo Hay la 3 tengo. A. Ta, A, ta. Me parece que yo la tengo. Pero no podés. Lo van a adivinar No enseguida. la podés, Sí, claro, no lo podés adivinar, pero mira, tirá la letra que se te ocurra. Acá dice Romina, ya la sé, pero Romy tenés que decir qué es. Claro. Uy, ahí tiró Romy, ya está. adivinó. Tiró. ¿Adivinó o no adivinó? Sí, adivinó. De acá a la China, adivinó. Lorena también, ¿no? Adivinaron 4 o 5 Sí. así seguidos. Rocío también se están matando, ¿eh? A mí me preocupan los dedos de esa gente, porque están tecleando como locos, se están peleando por ganar.
Mirá. No, igual la que primero escribió fue Romina, ¿cierto? El Chino, Rocío, Lorena, Romina. Bueno, la respuesta es, según dicen, tarántula. ¿Es tarántula? Es tarántula, correcto, señores. Fuerte el aplauso. Vamos, que tiene doble chance acá, Romy. Muy bien. Muy bien, ahí está. Yo lo había sacado, igual me dije, no, pues era medio difícil igual, Era difícil. Claro, tiene mucha letra A y eso es lo que facilitó todo, ¿no? La tarántula. La tarántula. Si hay una especie que me da miedo, es la tarántula. Nunca la he visto las tarántulas. Me dan una cosa, pero yo sí he visto una. ¿Sí? Face to face ahí. Son muy peludas. Sí, horrible. Bueno, ya la gente que le tiene impresión a las arañas, que es mucha, vale decir. ¿Ustedes no le tienen impresión a las arañas? ¡Ay, qué horrible! A mí sí, las arañas grandes me generan impresión. Y ya una tarántula es como, en esa categoría es como cruzarte un dinosaurio, digamos. Sí. No, claro, sí. Yo sí, es atípico, ¿no? Estrolo contra la pared, la zapatilla. No le tenés piedad a las arañas. Las piso, ¿viste? Yo sé que no corresponde por ahí ponerme a producir al aire, pero les pregunto, porque tenemos muchos mensajes y sé que también hay cosas pendientes. Y son 12:25 y tenemos además el sorteo. ¿Cómo quieren que organicemos? ¿Quedan muchos mensajes? Y tenemos 1, 2... Y vamos al trote con los mensajes. Bueno, los leo rápido. Llegamos, Hasta las 1:30 llegamos. Dale. Son y 25. Buenos días, chicos. El cuarteto Bacará me trae el recuerdo de mi familia para Navidad. Mi padre, que ya no está, era el que congregaba a todos los familiares. Hermosos recuerdos, hablando de congregar, ¿no? Abrazo grande, Esther. Para vos. Ahí voy. Este ritmo tropical es muy fácil de bailar, pues tan solo hay que moverse al compás del chiquicha. Este ritmo tropical es muy fácil de bailar. Ahí cumplimos con Esther entonces. Esther, beso grande. Y también le mandamos un abrazo grande a Fabridán, que siempre está ahí, nuestro amigo, querido Fabridán. Fiel como pocos, fiel como pocos. Buen día. Acá les dejo el tema para la consigna. Nunca se sabe. Cada familia es un mundo. Buena jornada para todos. Yo me casé en mala hora con la hija de mi hermano. Yo era el tío Luciano, ella mi sobrina Dora. Apenas fue mi señora tenía que armarse el lío. Yo era el marido y el tío, mi sobrina, mi mujer, y mi hermano sin querer pasaba a ser suegro mío. Y sí, mirá qué quilombo, qué letra, ¿eh? Bueno, Paso Doble es de origen español con raíces que se remontan al siglo XVIII. Surgió como una marcha militar y se desarrolló como un género musical y baile, volviéndose muy popular en eventos como las corridas de toros y las fiestas populares. En Argentina se solía escuchar con tandas de jazz y de swing. Nos dicen por acá un mensajito. Mirá, que creo que nos manda o Fabridán o José Luis. No sé cuál de los. Fabridán. Bien. Entonces, abrazo grande, gracias Fabri. por la aclaración, ¿no? Y también nos manda un mensaje José Luis que dice: buen día. Tenas más cercano, pero une la familia, los sultanes. Agente, dice que une la familia. José Luis, ¿vos sabés qué me parecía? ¿En qué sentido? En la fiesta de fin de año. ¿Qué no podía faltar? Si era una fiesta, no podían faltar los sultanes. José Luis, adelante nomás. Arrísteme pronto, porque una locura voy a cometer. Puedo matar un hombre si no me contengo, porque me ha engañado con una mujer. Yo le bordaba y sucia el calzoncillo, yo le lavaba y planchaba el pantalón. Cada vez que escucho Los Sultanes siempre me viene el mismo contraste. Cuando escuchás al líder de Los Sultanes hablar de sus giras y demás, dice, sí, estamos yendo a Centroamérica ahora a mediados de año. Es un 100% un personaje. Su voz real podría ser la locución de este programa. Total. El cantante de Los Sultanes. Nada que ver. O sea, esta es la más conocida, ¿no? Ya más de un año van casi 2. Estoy enamorado y sabes. No sé la letra. Buen tema este, buen tema. Me dejó ahí garpando. ¿Cómo se llamaba lo anterior? Que yo lo comparé de los 80, Nica. Que dije, son los. Catunga. Catunga, ahí está. Que eran como los. Tenía algo de Los Sultanes de la época.
Catunga, sí, Catunga. Ahí está, bueno, por eso José Luis se acordó también de los sultanes que lo habíamos mencionado antes. Bueno, ahora sí cumplimos con todos, ¿no? Están todos en carrera para ganarse el desayuno de Nucha para 2 personas. Sí, me parece que la gente pide más, pero no hay más tiempo. Piden más ahorcado, pero no hay más tiempo. Me dicen, Yo me tengo que ir. Si ustedes quieren seguir. No, yo solamente te cuento para que veas lo que se ha generado alrededor de un juego tan sencillo y tan simple, pero que genera tanta felicidad en la familia santacruceña como es el ahorcado. Sí, efectivamente están pidiendo más a través de YouTube. Mañana va a haber otra. Mañana hacemos otra y mañana, atento que mañana hay chuchú, hay partido. Sí. Mañana vienen Tony Villanueva, el perro de pelea, nacido y criado en la capital de la provincia de Santa Cruz, le va a hacer frente a Marcos Nahuelguer, histórico oyente de radio de Nuevo Día, que dijo, yo quiero jugar. Lo que no sabía era que enfrente tenía un perro. ¿Y esta basura? Había un perro malo, un perro bravo, de raza peligrosa, que no ladra y muerde. Saben que Marcos mañana, que se copó para jugar el chuchú, es un juego de música, para quien no lo sepa, lo escucha mañana. ¿Vendrá con voz alta, Tony? No creo. Ayer salió al aire, fíjense una cosa, salieron al aire los dos ayer. Ayer salió Tony hablando de las peripecias de la ruta por el estado del viento y aprovechamos hablar de Oasis. Y salió al aire Marcos Nahuelguer invitando al recital del sábado en Sonoman. Y le dijimos a Marcos, Marcos, va a venir a difundir su recital, ¿cierto? Ayer terminamos con una canción, muy bonita la canción con la que cerramos ayer, de su grupo de rock Pura Sangre. Y como va a venir a difundir el recital, dijimos, ¿te animás, te copás a hacer un juego? Y a Tony también lo comprometimos al aire. Así que se está armando el campeonato de Chuchú, que es el juego musical, y hay reclamo de que siga el ahorcado en YouTube. Así que no sé cuándo habrá campeonato de ahorcado, pero por lo pronto habrá un poquito de las dos cosas. Se va a poner muy picante. Mañana, señoras y señores, 11:30, los invitamos con esta música de fondo, que no es poca cosa. Estamos hablando de una batalla que va a ser épica, que va a ser recordada por siempre, porque está por un lado el perro de pelea, que bien dijo Nika recién, es una raza peligrosa, que tiene como característica torcer la mandíbula, trabar la mandíbula. Y enfrente tenemos a Marcos Nahuelguer, que tiene un oído biónico, porque es oyente de radio. Entonces se van a cruzar 2 personas que yo creo que mañana, si se levanta tarde, no importa, no se preocupe, encienda la radio, porque 11:30 va a ser testigo de un evento sin igual, de un evento jamás visto. Tony Villanueva versus Marcos Nahuelguer en el ring del chuchú de Radio Nuevo Día. Siendo las 12 del mediodía, 32 minutos, es el momento del sorteo del desayuno de Nucha para 2 personas. No pienso decirlo de otra manera. Del desayuno. No, pero le estarías mintiendo a la gente. No, para nada. Sí, porque está diciendo el desayuno. No es el desayuno. ¿Y qué es? El desayuno. Ahí está, muy bien. Una vez lo dije, me grabaron y seré víctima hasta el fin de los tiempos. Viste que, bueno. Un día va a entrar alguien a la noche y decir, alguien metió mano en la computadora. Bueno, sabrán quién fue. Fui yo. Si es que encuentro ese archivo, ¿no? 12 del mediodía, 32 minutos. Momento de sortear el desayuno para 2 personas de Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Sorteamos un ganador o una ganadora entre todos los que participaron entre el lunes y hoy. Se va a llevar el chachuno de Nucha. Señoras y señores, redoblantes en el aire. El chachuno se va para Romy Unatrix, que es oyente desde el streaming. Romy, felicitaciones. Vamos, Romy, todavía. Bien ahí. Qué genia. Hubo varios ganadores últimamente en YouTube. Que nos diga, porfa, que está escuchando la radio porque acaba de jugar. Romy, mandanos un WhatsApp al 51 60 51, porque ahí ella lo que nos tiene que mandar son los últimos 3 del DNI para que en Nucha puedan, saber que es ella la ganadora, ¿cierto? Claro. Para los oyentes de YouTube, simplemente cuando ganan tienen que hacer eso. Es 2966, la característica de Gallegos, nuestro WhatsApp de oyentes con el que, estamos a diario en el ida y vuelta con ellos.
51 60 51. Así que, Romy, mandanos el mensaje allí, 51 60 51, con la foto de tu DNI, y bueno, y ahí te vamos a responder para que puedas canjear el desayuno. A partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la tarde, más o menos vamos a tener ráfagas de 40, 45, 50 kilómetros por hora, pero nada. Hay viento muy bajito, 30 kilómetros por hora, 12 grados, 13 grados la máxima para hoy, cielo nublado en este momento, capaz se despeje un poquito, pero va a tener un día mejor, ¿eh? Ya pasó, lo peor ya pasó el lunes, pasó el martes, hoy miércoles vamos a tener buen clima, mañana jueves va a mejorar un poquitito, y el viernes, bueno, después te cuento. Y el viernes es feriado además, viernes y lunes. Brian, ¿es Rodri quien tiene que chequear algo en el celu? Rodri, fíjate algo que te está apuntando Brian Álvarez desde los controles. Bueno. Digo por si nos queda en el tintero, yo voy cerrando el aire. Mientras tanto, estimado Héctor Nica Mancilla, que tengas un buen miércoles. Nos vemos. Buen miércoles para ti, para Rodri, para los Rodríguez y para el comandante. Toda nuestra audiencia, ¿no? Toda nuestra audiencia. Saludamos también a nuestro productor Sandro Díaz, quien está de regreso en Río Gallegos. Ayer pudo volver finalmente. Digo esto de los... Sí, las peripecias para volver. Las ¿no? peripecias para volver después de un evento extraordinario, ¿no? Que es muchos rivalleguenses que fueron a ver al grupo Oasis en el estadio de River el último sábado y domingo. Che, el marido de Romy, que ganó el premio, el desayuno, el chachuno, nos pregunta si el marido recibe parte del premio. Y la verdad es que no. Chingüengüenza. O sea, eso lo va a decidir Ro. Totalmente. Vos que, no sé, yo te diría que sí. Ay, bueno, mira qué gentileza, mira lo que nos dice. ¿Puedo decir algo? Dale. Perdón, dice, hola, yo ya gané, y esto lo quiero regalar a otra persona porque no podré ir, ya que estoy recuperándome de una operación. Dice Rocío. Mira. Así que vamos a hacer una cosa. Sí. ¿Le parece bien que ponemos de vuelta la sorteadora un segundo antes de irnos? Dale. Y lo sorteamos entre otros oyentes. Dale. Sí, señora. Perfecto. Dale. Bueno, estamos. Ponemos los redoblantes en el aire, vamos a sortear de vuelta. Entonces, Ro, sos una genia. Eso es una actitud que vale por 1.000.000. Así que beso enorme, gracias por la honestidad principalmente. Vamos a sortear de vuelta al chachuno. Vamos, adelante, redoblante. El ganador o la ganadora es... Mirta. Mirta, sí, señor, Mirta ganadora. Mirta es la que nos habló del paso doble. Exactamente. Claro. Ella es la del mensaje de WhatsApp que, de hecho, ¿no dijo que era la primera vez que mandaba mensaje? ¿Que se animaba a mandar mensaje? No recuerdo. Sí, lo dijo hace media hora atrás. Es ella. Okay. La del paso doble. Sí, nos apunta Brian que sí. Bueno. Así, bueno, Mirta, nos vamos como participa por primera vez como oyente de la consigna. Mirta, te vamos a mandar un WhatsApp nosotros a vos, diciéndote que ganaste y nos tenés que dar los últimos 3 del DNI. ¿Participó por WhatsApp? No. Sí. Ok, listo. Mirta, sí. Yo fui anotando algunos oyentes y me anoté acá Mirta paso doble. La gente escribe y pone chachuno directamente. Está muy bien. Ya chachuno. ¿Cómo? Ya quedó, ya está, listo. Lo tenemos que dejar solo un tiempo porque si no verdaderamente va a venir y va a usurpar la máquina. Voy a buscar igual debe haber copia, ¿no? Te vas a llevar el CPU directamente. Sí, hay copia de seguridad de ese archivo de audio. Está muy bien. Ahí está. Bueno, ganó Mirta. Felicitaciones a ella. Así es. Nosotros estábamos saludando al resto del equipo. Ya nos contaste, Rodri, que va a haber viento de 40, pero después de lo que pasó, 40 kilómetros de viento medio que no es nada, ¿no? Una brisa es. Y ahora a las 13, aquí llega el aire de nuestra radio. Siempre llegué tarde con la conducción de Laura Androne. Bueno, estimados compañeros de trabajo, compañeros de aire, queridos oyentes, que tengan un buen miércoles. Nos reencontramos mañana a las 9:30 pasaditas.